Hola, buenas tardes. ¿Por qué no se ve el VTuber? Un segundo. Ahora sí se ve. Mirad, tío, os tengo que enseñar una cosa antes de empezar el directo. O sea, el loque empieza en media hora. Viene el Pachi y me sigue con el loque. Pero antes tengo que enseñar una cosa. Es que lo he visto y no me he podido resistir. No me he podido resistir. A ver que lo enseñe. Mira, aquí. La puta canción de Chainsaw Man de la película tocada con mayonesa, tío. O sea, es una cover hecha con mayonesa. Se ve bien, no espera, que tengo un poco de delay en el directito. Sí, vale. Esto es cine, ¿eh? ¿Vale? Estos son los diferentes tipos de sonido que va a hacer, ¿vale? Para hacer el cover. Solo con mayonesa, ¿eh? Rollo, es a capela, pero de mayonesa. Dios. Suena igual, ¿eh? Suena igual. ¿Qué cojones? Patricio tenía razón, ¿eh? La mayonesa es un instrumento. Dios. Pero es que suena igual, ¿eh? Ahora viene el drop. Qué equivocado estabas, Calamardo, tío. La mayonesa sí es un instrumento. Qué locura, ¿eh? Esto... No tendremos coches voladores, pero tenemos una cover hecho con mayonesa de Chainsaw Man, tío. ¿Para qué queremos coches voladores? Para conseguir hacer esto, tío. Pero es que lo ha hecho clavado, ¿eh? ¿Cuántos currículums no habrá tirado este tío, eh? ¿Cuántas ofertas de trabajo habrá rechazado para poder hacer este vídeo? Es una locura, ¿eh? ¿Cuántas ofertas habrá rechazado de trabajo? ¿Qué cojones? Pero bueno, antes de que empiece el Pachi... Aquí está. Quiero ver este vídeo, güey. Porque llevo 2 semanas, tío, que os tengo abandonados, los domingos. Llevo 2 semanas sin hacer el directo típico de domingo. Solo hago el loque. Por eso os debo una reacción aunque sea, ya está. Esta, por ejemplo. ¿Por qué los mangakas ocultan su rostro? Una pregunta muy genuina. Y además hecha por un puto VTuber pitero asqueroso Venonat. ¿Quién mejor que yo para verlo? ¿Quién mejor que yo? Y luego... hay un vídeo de Lulia que habla de eso. Vaya, entonces... Y luego tengo, para cuando venga el Pachi, porque hoy toca casino, tengo este vídeo para verlo con él. Cómo ganar en el casino en 5 pasos. Es de 2023, o sea que igual está un poco desactualizado. Pero bueno. Antes de nada, bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver por qué los mangakas ocultan su rostro. Yo creo que son acomplejados de mucho cuidado. Como yo. Espera, si lo desmuteo mejor, ¿no? Hola, Homero, soy... ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! ¿Dónde encontraste ese panqué? En la mesa hay muchos. Si conoces un anime o un manga actual que te haya encantado, Gege. es probable que en algún momento de Gaga curiosidad Akutami. hayas tenido las ganas de buscar a su creador, ya sea para saber si ha hecho otras obras, con quién ha trabajado, o por mera curiosidad solamente. Y si llegaste a hacer esto, probablemente te hayas topado eventualmente con la sorpresa de que algunas veces, o más bien la mayoría del tiempo, Sí, no enseñan la cara. en lugar de encontrar una foto de su cara, encontrarás una foto de El un dibujo. tipo Pero yo creo que esto les da aura, que ser representados con un dibujo. Yo creo que les da aura. random A mí no me da aura ser un Venonat. Sed sinceros, por favor. con una máscara random si bien te va. Como pueden ser los casos de Paru Tagaki, creadora de Beastars, con su máscara de pollo, La hija de Itadaki,
¿Quién está más loco, tío? ¿Esta o su padre? Gege Akutami, creador de Jujutsu Kaisen con su cosplay de Mekamaru. O Yokinobu Tatsu, creador de Dandadan con su máscara de huevito estrellado. El de Dandadan no sabía que tampoco enseñaba la cara. En otros casos, si el mangaka no Oda tampoco enseña la cara, Ichiro Oda. Pero creo que es porque tiene gota, ¿no? O algo así. ha dado Y luego, ¿quién más? Hay un montón que no enseñan la cara. entrevistas en persona, puede que en vez de eso te encuentres con un dibujo random que representa al mangaka. Probablemente Yamamoto no enseña la cara. en las notas al final de un tomo o en el contenido extra de un manga. Como es el caso de Tatsuki Fujimoto, Sí, Fujimoto también, el corazón este raro. creador de Chainsaw Man, con su, creo yo que es un corazón sonriente. Sí. O Tatsuya Endo, creador de Spy X Family, que se representa a sí mismo con una cara de luna. Detalle extra, estos dos se Les da vergüenza la mierda que hacen, puede ser. conocen Por eso mismo yo también uso el Venonat, porque me da vergüenza la mierda de vídeos que hago. y Ya habéis visto el último, tío, el de los bosques de Palermo. ¿Cómo voy a dar la cara haciendo ese vídeo? trabajaron juntos. Si quieren verlo, tengo un video en la descripción. Y sí, también tenemos a Oda, el creador de One Piece y su cara de pescado. Y de hecho, Oda, muchos tío. mangakas que se representan a sí mismos con un dibujo, Gyoguraku. Me había olvidado de que existía esta mierda, tío. que son menos conocidos, pero el detalle es que esta última práctica es más común, ya que es la forma normal de utilizar un avatar para comunicarse con sus lectores. Inclusive Akira Toriyama, Toriyama. quien publicó Bueno, pero Toriyama sí que enseña la cara, ¿eh? Sí que enseñaba la cara. muchas fotos Tiene fotos suyas. de él durante la publicación de sus mangas, también se representaba a sí mismo con un avatar en las mismas notas de sus mangas, a pesar de que la gente ya conocía su rostro. Ok, bueno, entonces, ¿por qué los mangakas no muestran su rostro? Mientras que artistas del cómic o artistas alrededor del mundo con un trabajo parecido Es verdad. sí lo hacen. Bueno, los de Twitter tampoco lo enseñan, ¿eh? La razón de esto es muy compleja, pero antes de explicarla tengo que mencionar que estos avatares, máscaras raras y trajes alocados no siempre han sido la regla en el mundo. Este es el de... No me sale el nombre de Astro Boy, ¿no? No le pregunten al creador de Astro Boy quién era la mujer más hermosa del mundo para él. El manga. Ya que si buscas una No se lo pregunten. foto de algún creador Y no le pregunten si es un lolichato o no. de manga de los años 2000 para abajo, es Cuando se autoinsertan, el de las novias de alquiler es una locura, ¿eh? Y yo creo que Fujimoto también es un autoinsertado, ¿eh? En Denji. Yo creo que sí. Eso dijo el de Jujutsu Kaisen, ¿eh? Dijo que se comporta igual que Denji, tío. Y que habla igual. Yo creo que él es otro autoinsertado más, ¿eh? probable que Pero el de Renta Girlfriend, que además en los últimos capítulos le ha puesto literalmente también su corte de pelo y todo, se dibuja a sí mismo. encuentres Qué alguna locura foto de ese, ¿eh? ellos. Aunque sea una foto Es que ya le hice un vídeo a Renta Girlfriend, pero creo que va tocando otro, ¿no? vieja, pero al final de cuentas sí podrás encontrar alguna foto de ellos. Un ejemplo claro y contundente de esto es Keisuke Itagaki, creador del manga Baki. Itadaki, Dios mío. Jubílese, señor, ya, por favor, Itadaki. No quiero ver a más personajes de Baki bebiendo agua de basura. Desde hace mucho tiempo se conoce su rostro. Y por otro lado tenemos a su hija, Paro Itagaki, creadora del manga Beastars, quien por el contrario Vino a España. Vino a España. Manga de Barcelona. No sabía que vino a España. oculta su rostro con su máscara de pollo, Ah, en 2018 vino. lo cual es curioso ver presentándose a los dos en una foto familiar Dios, con la camiseta de Baki, ¿eh? De su padre. donde el padre muestra ¡Qué su crack! rostro y la hija se cubre con su máscara de pollo, dándonos la mejor representación de esta característica generacional de los mangakas. Adicionalmente, otro ejemplo Pero este no era Ichiro Oda, este era el farsante aquel. claro es que en las pocas fotografías que existen de Eiichiro Oda, Pero este no es Ichiro Oda. Este no es Ichiro Oda. Este no sé quién era. Era otro tío, pero este no es Oda. el creador de One Piece, ¡Quítate tú! Ah, vale. se Este. nota que fueron tomadas en los primeros años de su obra, Sí. antes de adoptar Eiichiro Oda ahora tendrá cara de señor japonés mayor, lo más seguro. Estará reventado de tantos años dibujando One Piece sin descanso. de lleno la Porque se ha empezado a tomar descansos ahora, en el final. cara de pescado, y en aquellos años en los que ocultar su cara no era la norma. Cuando era una guaguita. Sin embargo, Míralo aquí dibujando Meat. posteriormente a la publicación de One Piece en los 90s, el mangaka adoptó esta característica ocultando su cara con un pescado. Ok, ¿por qué antes los mangakas sí mostraban Dios, su rostro? esta foto es loca, Oh, ¿eh? no. ¿Y por qué tiene el Gohan este chat raro? Toriyama, tío. Mejor dicho, era conocido. Y pues esto ocurre porque Dios, antes cada Kochikame, revista este de era manga clásico, ciudad ¿eh? de Y le van a hacer remake, ¿no? A Pues, a Kochikame. finales de año, con una Y aquí está portada donde Araki, aparecían mira. una foto de los mangakas de la revista.
Por lo general, eso El puto Gohan, tío. ¿Por qué me hace gracia? siguiendo un dibujo del protagonista Todos dibujan al prota de su obra. Todos dibujan al protagonista. Y Toriyama pone a Gohan. de su creación, y donde la revista más popular por hacer esto era la Shonen Jump, en su especial de Año Nuevo, costumbre que tomaron entre los años de 1980 Tezuka, sí, sobre su hermana. La historia no debo olvidarla nunca, ¿eh? a 1997. Lo de la hermana de Osamu Tezuka es digno de estudio, ¿eh? Habla mucho de la cultura de Japón. Grabas estas fechas porque son muy curiosas. Ok, inclusive de estas portadas teníamos a los mangakas vestidos con la temática de alguna obra a la que quisieran conmemorar, como este especial que aparece en la foto con todos los Qué mangakas locura. vestidos Mira, Araki. Este es Araki, ¿no? como el personaje Esta foto está cursiadísima. del héroe De Saint de los Seiya. videojuegos Dragon Quest, Ah, no, de Dragon Quest. en honor a que ese año se estrenaba el manga de ese juego en la revista, el cual conocimos en Latinoamérica como Las Aventuras de Fly, aunque últimamente ya se ha regresado el nombre de Dragon Quest. Dragon Quest. De hecho, Este anime se es más rumor de que viejo en una de estas que sesiones la puerta. es del Mira el Toriyama este, rollo Buzz Lightyear raro. ¿Qué cojones? Esto no lo había visto nunca. ¿Y aquí qué son? ¿A qué se supone que son aquí? Parece la armadura... No, no es la armadura Saiyan. No sé qué es esto, tío. Pero no reconozco a nadie. Pero aquí, mira, el Toriyama. Mira, con el auricular gamer este, con los cascos con micro. donde se conocieron en persona por primera vez Masami Kurumada, creador de Saint Seiya, así como Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Específicamente la sesión de fotos de la portada de 1980. Esto ocurriría tiempo antes de que sus creaciones más populares se publicaran. Aquí parecen la sociedad de almas de Bleach, ¿eh? Es decir, antes de que Kurumada creara Saint Seiya y antes de que Dragon Ball fuera hecho por Akira Toriyama, ya que en ese año en el que se publicó la revista, Toriyama trabajaba en Doctor Slump, mejor conocido en Latinoamérica como A la Ley Doctor Slump. Doctor Mientras Slump. Masami Kurumada estaba trabajando en su manga más popular de aquel entonces, Rin Nikakero. No tengo ni idea de qué manga es este. De hecho, en esta revista es donde se publicó el número 1 y 2 de Doctor No, es que esto es una foto como de remake de Doctor Slump, ¿no? Slump, por lo que Toriyama estuvo a nada de aparecer en la portada, si su manga se hubiera estrenado unas cuantas semanas después. Mientras que Rin Nikakero estaba en su apogeo, por lo que Kurumada apareció en el frente de la foto, ya que en esos años era la joya de la corona de la revista. ¿Pero quién es? Mientras que Akira Toriyama, Soy un turista, ¿eh? No sé quién es. quien era un novato, estaba allá en el fondo por ser el nuevo en la revista, Hostia, Toriyama aquí, pero ¿eh? con una tremenda actitud que solo el buen Toriyama Bueno, pero Toriyama está tapando las letras del logo de la Jump, ¿eh? Es un sitio privilegiado. podía tener. Ok, de hecho, hay toda una historia de estas portadas de Año Nuevo que ocurrieron entre los años de 1970 ¿Y este quién es la vaca? ¿Y este por qué se disfraza de vaca? ¿Qué cojones? y terminaron en El furro de la Jump. el año de 1997. Es decir, casi 20 portadas de revista donde cada año se reunían todos los artistas para tomarse una foto con una temática diferente. Como esta, Qué pena que esto ya no se haga, donde ¿eh? los mangakas se visten como guerreros del Míralo. espacio que tienen un aire más o menos de las armaduras Mira a Toriyama. ¿Cómo se ríe? de Saiyajin. Y que me atrevo a decir que debido a esto Toriyama introdujo a los Saiyajins poco después, ya que puede que se haya inspirado en esta portada para introducir esas. Pues puede ser, ¿eh? Porque el traje se parece un montonazo. Las sombreras de color oro, estas. Sí. El resto del traje ya no tanto, ¿eh? Pero esto, el contorno blanco este con las sombreras de color amarillo. Igual se puede... Y los guantes blancos también, como los que lleva Vegeta, ¿eh? Igual lo saco de aquí, ¿eh? Un poco el diseño. Armaduras. Sí que es Y verdad. también probablemente habrán visto Tío, es que ¿por qué pone el Gohan este de frente, tío? El de habrá que cuquear este, el Gohan. ¿Por qué? Parece el Gohan Sutra. ¿Sabes cuál es, no? El Gohan Sutra. Parece ese. en algún momento esta foto de 1995, donde los mangakas aparecen con una foto del protagonista de su serie, donde podemos ver a leyendas del manga hoy en día como lo son el ya mencionado Akira Toriyama, creador Sí. de Dragon Ball, ya que él se encontraba en la saga de Majin Buu, y esta fue la última portada A ver, de Toriyama. ¿a quién te conozco? Este es Toriyama. Este es Araki. Este es Inoue, autor de Vagabond y de Slam Dunk. Este es el famoso Lolichat, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, de Ronori Kenshin, el expresidiario y poco más. Los mangas sí, algunos sí. Oliver y Benji, este, bueno, supercampeones. Capitán Tsubasa, yo qué sé, tío. Kochikame. Este es el de Dragon Quest. Que el de Dragon Quest es raro porque no lo diseñaba Toriyama, Dragon Quest.
Porque el manga lo hace otro tío. Y de aquí poco más, ¿eh? Bueno, si Slam Dunk. Este manga no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de pandilleros. Era el Tokyo Revengers bien hecho. Y ya poco más, no reconozco ninguno más, tío. Soy un turista. donde podemos ver a leyendas del manga hoy en día como lo son el ya mencionado Akira Toriyama, El creador de cómic Dragon rancio Ball, ese, sí. ya que él se encontraba en la saga de Majin Buu, y esta fue la última portada de la revista en la que él apareció. Hirohiko Araki, creador de JoJo's Bizarre Adventure, que estaba terminando su cuarta parte, Diamond is Unbreakable, por lo que sostiene una foto de Yosuke. Takehiko Inoue, creador de Slam Dunk y posteriormente de Vagamon, que sostiene una foto de Mentira. Mentira. Inoue hizo Vagabond antes que Slam Dunk. Que lo dejó. No acabó Vagabond porque quería hacer Slam Dunk. Hanamichi Sakuragi, con el pelo corto, por lo que probablemente también estaba terminando ese manga. Y para los amantes del fútbol también conocían a Yoichi Takahashi, creador del manga. Qué locura, ¿eh? Que Nobita fue quien hizo Capitán Tsubasa, ¿eh? Lo dibujó Nobita Nobi. Capitán Tsubasa, mejor conocido por estos lados como Supercampeones, debido a que se estaba publicando en ese entonces el segundo manga de Capitán Tsubasa. Me refiero al manga de War Youth. Ah, que tiene 2 mangas. Pensaba que tenía uno. Y por último también tenemos a Nobuhiro Watsuki, el Watsuki se llamaba, es verdad. funado creador de Samurai X, que El más talentoso de la celda de la cárcel. esta fue la primera foto pública que mostraba. Ok, como mencioné, hay muchísima El de Dandadan, ¿dónde está? historia detrás de esas fotos de portada, pero creo que podría hablar de eso más a detalle en otro video, ya que estas portadas marcan toda una época del manga en sí. Pero por el momento concentrémonos en que públicamente las revistas publicaban año con año la cara de los artistas que hacían grandes a la empresa. Este tío tenía aura, ¿eh? Era como muy... una ocasión especial tener la jump esta. Sin tener ningún problema por hacer esto. Estas jumps con estas portadas tienen que valer una pasta. Yo tengo una en mi casa, tengo una Shonen Jump, pero no sé qué portada es. Voy a mirarlo. Tengo la estantería aquí al lado. La que tengo yo tiene portada de... Hostia. La que tengo yo tiene portada de Black Clover. La mía no vale una mierda. Tiene una portada enorme de Black Clover, tío, de Asta. Sí. Madre mía. Y tiene pegatinas de los nuevos Yonko de One Piece. Esa es mi jump. La mía creo que vale 4 chavos, con suerte. Esta práctica, y hasta cierto punto siendo una tradición que los mismos lectores esperaban, ya que si algún manga se había hecho popular ese año, en esta portada ellos mismos podrían ver la cara del creador de esa serie. Ok, entonces en aquellos lejanos años, por el contrario de lo que hoy en día ocurre por parte de los Decepción mangakas, total, que es ¿eh? permanecer ocultos en el anonimato para poder conservar su identidad, la cual es, como muchos creen, la razón real por Chats, en verdad. Hacen sus putas obras, tío. Y la gente no les para por la calle ni nada, ¿eh? Eso, y pueden hacer vida normal. Qué locura, ¿eh? Qué listos son, en verdad. que los mangakas ocultan su rostro hoy en día. A diferencia de esto, en aquellos años aparecer Es que usar Avatar, la forma superior de hacer contenido, tío. en la portada de la revista era un reconocimiento y un honor para los artistas. Por lo que todos los mangakas que hicieron alguna obra en la Shonen Jump en aquellos días tuvieron su foto publicada en algún momento, e inclusive esperaban con ansias esta sesión de fotos a final del año. Y de alguna manera se le daba cara e imagen a la persona que semana a semana... Dios, es que aquí, le daba míralo. Aquí Toriyama tiene mucha aura, ¿eh? El Buzz Lightyear este. a las historias que tanto amabas de esta revista. Una cosa que por lo menos yo jamás he notado que se haga en alguna revista de Occidente, Steve Ditko. de cualquier editorial, como pudieran ser Marvel o DC. Es que los gringos son más... idolatran más a los famosos y eso. Es más normal que enseñen la cara, los gringos. Sí. Tienen otra cultura. A excepción de Stan Lee, pero el tipo hace cambios en todas partes, incluso en el manga. Y bueno, también debo mencionar que la revista Wizard, que era una revista de curiosidades, fue de las primeras revistas en hacerle homenaje a los creadores de cómics y darles una cara a estos. Inclusive el gran Alex Ross Ese es Alan Moore, ¿no? hizo para una de estas portadas un collage con todas las obras que creó el gran Alan Moore, en aquellos tiempos en los que no era tan amargado. Bueno, sí se conocía la cara de los creadores de cómics, pero que yo sepa, nunca se les llegó a dar una Es que los creadores de cómics tampoco eran los creadores de cómic. Porque el cómic ya estaba creado. Ellos eran como Toyotaro más bien. Seguían con la IP y ya está. importancia tal como para ponerlos en la portada de una revista todos juntos.
al menos una revista que tuviera algo que ver con la publicación de cómics. Ok, volviendo al tema, el asunto no es muy claro el cómo o cuándo empezó a tener esta tendencia a que los mangakas cuidaran su identidad y su rostro, pero debido a que se tienen fotos tempranas de Eiichiro Oda, Pero Eiichiro Oda 100% ya no se parece a esta foto. Está mucho más mayor. Tiene un trabajo muy estresante que es hacer el manga semanal. Con las... Buah, es que tiene que ser una locura, el estrés. Y además tiene gota. O sea, Eiichiro Oda no se parece a esta foto ni de coña ya. creador de One Piece, como mencioné Parecerá otra persona 100% si te lo encuentras por la calle. Yo creo que te encuentras por la calle a Eiichiro Oda, habiendo visto esta foto, y no sabes que es él. anteriormente, es probable que esta moda se haya adoptado empezando los años 2000, en especial con el reconocimiento mundial del anime, que llegó a finales Ya es verdad, las tramas de los cómics de esa época no eran las mejores tampoco, eso es verdad. de los Aunque bueno, las de ahora tampoco, ¿eh? Porque lo de Spider-Man esto, el Paul, no sé si lo habrás visto, el Paul este, 90s, no sé, ese es bastante nuevo, ¿eh? Y sigue siendo rancio de cojones. y con el auge de las redes sociales que llegó a principios de los años 2000, ya que no solo los mangakas, sino que Japón entero en sí comenzó a vivir una evolución social con el Literalmente las tramas... Ah, sí, vale, las tramas, tío. He leído las trans. Si es que hambre tienen pan piensa, tío. internet y las redes sociales, Perdón por la proyectada, ¿eh? donde los japoneses cuidaban y guardaban exageradamente su rostro y su identidad, así como su modo de vida, a tal grado de que si han visto alguna foto de las noticias de Japón, se darán cuenta que casi todas las personas en el fondo tienen su cara borrada, Sí. cosa que realizan especialmente con los Sí lo vi. criminales, a quienes les protegen la Tú identidad solito te expusiste. Perdón. debido a que el sistema de ese país sí cree en la No reivindicación. puedo evitarlo. de eso. No puedo evitarlo. Algo curioso que pasa con esto de mantener la identidad oculta Este es el abogado ese del 4chan japonés, aquel turbio. es que esto no ocurre en el mundo de los Y videojuegos Kojima. o el cine japonés, donde los directores de cine, programadores y desarrolladores de videojuegos no tienen ningún problema con presentarse en persona y promover sus creaciones, ya que por lo general dan la cara a sus seguidores. Como por ejemplo, Hideo Kojima comparte en sus redes sociales Ese Kojima es un personaje de cojones, ¿eh? cientos de fotos que se toman en los eventos con sus fans. Inclusive hace un par de No semanas puede tuvo una evitarlo, perdón por la esposeada. controversia La cerveza fría y las mujeres trans. por hacer esto. Y también cabe resaltar que se toman muchas fotos con Este es el... ¿Cómo se llamaba, tío? R.R. Martin, ¿no? Ah, no, este es Guillermo del Toro. Me he equivocado de gordo, perdón. Me he equivocado de gordo barbudo. Guillermo del Toro. Este es Guillermo del Toro, un mexicano. Ok, también cabe resaltar que en el mundo de los videojuegos existen contadas excepciones como Yoko Taro, creador de Nier Automata, Yoko Taro también usa esto, es verdad, ¿eh? que se presenta comúnmente con Aunque bueno, aunque sus juegos sí que son un poco manga, ¿eh? esta máscara rara, pero el muchacho cabe resaltar que es especial. Y tengo que mencionar que esto solo pasa en Japón, ya que, pequeña historia personal, me tocó ¿Qué? conocer a Yoko Taro en Anime Expo 2023. Este vídeo, este tío ha hecho el vídeo este para frontear que conocía a Yoko Taro. Lo ha hecho para frontear. En plan, solo para decir que conocía a Yoko Taro y enseñar el autógrafo este. El vídeo este es una excusa para este momento, ¿eh? Donde se presentó sin su máscara, junto con el mangaka Atsuki Okubo, creador de Soul Eater y Fire Force, donde ambos presentaban su nuevo anime Kamiarabi. Y por cierto, si te estás preguntando por qué no has oído hablar de este anime, es que la verdad sí era muy malito. Era un Y poco cabe mierda. resaltar que en esa presentación donde apareció sin su típica máscara, nos pidieron No sabía que existía ese anime, ¿eh? a todos los asistentes que mostráramos nuestro celular, mostrando las últimas 10 fotos para de esa manera garantizar la seguridad y la identidad de los panelistas, ya que obviamente nos prohibieron tomar fotos, e inclusive a mí estuvieron a punto de sacarme la sesión de fotos porque alguien que estaba atrás de mí tomó una foto y pensaron que era yo, pero esa es otra Bueno, aunque él también es un poco mangaka, ¿eh? Usa su avatar este. historia. La cosa es que en esa sesión de fotos se entendía el gran secretismo que tienen con la identidad de los japoneses. Aunque también, como otra historia particular, me ha tocado asistir a otras diversas convenciones donde he conocido a otros mangakas y artistas japoneses como son Es que Tite eso es Kubo, verdad. creador de Este, míralo, tío. Este es Tite Kubo. Bleach, Es que es muy Bleach el hijo de puta, ¿eh? Tiene el estilo. Yuki Takai, creador de Shaman King, Yachihiro Naito, creador de Trigon, Kohiko Horikoshi, creador de My Hero Academia, Horikoshi, ¿eh? Horikoshi, no sé a quién me recuerda. así como Makoto Yukimura, creador de Vinland Saga, por mencionar El de Vinland Saga, tío, este tío es tope de majo. Yo vi una entrevista suya. El cabrón vive en su arco de la granja, ¿eh? algunos. Y debo mencionar que Y habla a muy niveles bien que tienen inglés, creo, ¿eh?
mantiene los mangakas varía de Horikoshi me recuerda a alguien. Rollo, yo conozco a un tío que se parece a Horikoshi. uno a otro. Pero ahora no sé Por quién. ejemplo, mientras que Tite Kubo, Hiroyuki Takei y Kohei Horikoshi prohibían tomar fotos y videos en sus paneles, Es que Tite Kubo, mira, tiene el de este de Gigachat raro. O con las gafas de sol. Parece un emoji, ¿no? Un poco, Tite Kubo. El de las gafas de sol. lo cual mucha gente no hace caso. Makoto Yukimura, Yoshihiro Naitao y Junji Ito no tenían problema con tomarse foto o video con sus fans. El problema era conseguir boleto para conocerlos Ojalá vinieran los panelistas que quiero ver a la expo y no los actores de voz random. o Yo cuando fui al Salón del Manga, tío, hace unos meses, en Barcelona, ¿no? Me metí por la puta cara, me metí en una sala que estaban haciendo algo. Estaba Darkrai, de hecho, de Darkrai Mona en la cola, y se fue. Y digo, ¿qué es este sitio? Rollo, ¿para qué es esta cola? Me quedé en la cola, entro, y de golpe, bueno, pues tenemos aquí la compositora de la banda sonora de Cowboy Bebop. Y empezó a dar una puta charla. La autora de Cowboy Bebop, ¿no? De la banda sonora. Y estaba un poco crecida porque dijo, el anime era una mierda hasta que llegué yo a ponerle la banda sonora. En plan así, en plan súper agrandada, ¿no? Y luego, no sé, me aburrí, tío, al rato, no sé por qué. Y me fui, pero me equivoqué de puerta y me puse a abrir una puerta que no se abría. Y yo empujando la puerta y, claro, estaba abriendo una puerta que no se abría. Luego voy a la puerta de al lado y esa sí que se abre y salgo. Pero todo eso mientras estaba la puta compositora de Cowboy Bebop dando la puta charla. Y le dije a mis amigos, salimos todos, ¿no? Y salí yo solo, autísticamente, y abrí la puerta que no se abría y luego como a los 10 minutos salieron ellos. O sea, hice el ridículo ahí por toda la cara. Hice el ridículo delante de la autora de la banda sonora de Cowboy Bebop, ¿eh? conseguir un momento para estar con ellos, lo cual yo no conseguí. Y cabe resaltar que Yasuhiro Naito literalmente pasaba por los pasillos de las convenciones conviviendo con sus fans en la calle y tomándose fotos con ellos. Es decir, el nivel de secreto que tienen los mangakas con su identidad varía de un caso a otro dependiendo de cómo lo ¿De qué es autora? Este es el de Vinland Saga, ¿no? Mira, sí, hay un Thorfinn aquí. Este es Gege. Qué raro que no verlo como gato, ¿no? Oda. ¿Y esta de qué es autora, tío? No lo sé. quiera manejar esto. Aunque cabe resaltar que todos esos que mencioné son mangakas con una larga carrera, En Valencia ni eso. Ya me imagino. por lo que ya están acostumbrados a ser figura pública. Algo que los mangakas más jóvenes aparentemente no están preparados para manejar. Además, se tienen registradas y documentadas apariciones Esta es la autora de Gachakuta. de mangakas que publican sus obras hoy en día en convenciones de anime donde estos aparecen sin nada en su cara y sin temor Sí que tiene flow Gachakuta un poco, ¿eh? Con las de esto de pinchos y las de esto de rejillas. a compartir su identidad sin ningún problema. Si bien hoy en día no es regla que los mangakas cubran su rostro, poco a poco los mangakas se hicieron más y más recelosos con su identidad, su rostro y su información personal. Debido a los conflictos, doxeos y problemas sociales que empezaron a ocurrir en la sociedad japonesa, Ah, los doxean. con el advenimiento de las redes sociales como comenté antes. Por lo que es probable que hayan sido los mangakas más jóvenes, y por jóvenes, claro que me refiero a aquellos que publicaron sus obras a partir de, digamos, del año 2005 al 2000. No, Gachakuta es el que es como el que está en el mundo ese de basura raro. Los pobres. Y luego... No sé, tío. El que es como la trama... Literalmente la trama del disco 1 del Final Fantasy VII. Esto es una manolada, lo que acabo de decir. Pero es que es verdad. Es la trama del Final Fantasy VII, la de Gachakuta. 2010, quienes empezaron Esta a ser misma sinopsis. cada vez más recelosos con su identidad por temor a represalias en las redes Y llamadme Manolo. Llamadme Manolo, pero es verdad. sociales. Y un ejemplo de los problemas que pueden surgir, que es relativamente reciente, es el de Hideo Kojima, creador de Metal Gear y Death Stranding, Ah, me había rayado, tío. ¿Cómo que ha hecho un manga Kojima? el cual asistió hace poco a la convención de cómics en Italia, Luca Comics, donde conoció al dibujante Zero Calcare y se tomó una foto con él de manera inocente y sin problemas. Crack. Estos dos son cracks, ¿eh? Que sin embargo tuvo ciertas controversias en Turquía, debido a que en ese país el dibujante Zero Calcare no es muy querido por cosas complejas de explicar. Es que es de izquierdas, muy de izquierdas, Cero Calcare. Y claro, y en Turquía está Erdogan, que es muy de derecha. Y muy controversiales que aparecen en su libro de Kobale Kalin. Opiniones que a mi vista personal están mal fundamentadas
ya que el dibujante solo Felipe sin complejos. Tío, pero tampoco me insultes, tío. documentó sus viajes por la ¿Cómo zona que Felipe sin complejos? y dio opiniones acerca de lo que estaba sucediendo ahí. Sin embargo, muchos detractores del dibujante criticaron muchísimo a Kojima por tomarse una foto con él, que probablemente en lo personal dudo mucho que Kojima haya conocido la obra de Cero Calcar en aquel momento. Y sin embargo, Kojima fue el que recibió las críticas solo por tomarte una foto con un compañero. Bueno, Twitter, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Sé que Kojima no es mangaka, pero creo que es un buen ejemplo de lo que muchos artistas japoneses quieren evitar. Una mala prensa, Por un momento, me está llamando el Pachi. Un segundín. Voy a poner modo espera. Un segundín. Me estás llamando al Discord para jugar al Loque, pero yo estoy viendo el vídeo. A ver, espera, aquí mejor. El VTuber. A ver, voy al Discord. ¿No te gustó la serie de Calcare? Ya, puede ser. Entiendo que no te guste, ¿eh? A mí sí me gustó mucho, la verdad. A mí sí me parece que tiene mucho talento. Pero bueno, eso ya gustos de cada uno. Este tío es un mentiroso, no me está llamando. A ver, le llamaré yo. Dios mío, cuando tenga que subir esto al secundario, voy a tener que cortar todo esto, ¿eh? ¿Qué? Pachi, Ujú. estás... Dime. Espérate, comparto pantalla. Venga, va. Estaba viendo un vídeo. Mm. Lo voy a terminar, con tu permiso. Sí, tranqui. de sus intenciones A mí se me ha caído la y cortina. cosas por el Ah, estilo. bueno. Voy a colgar. Cosa que Kojima no tuvo problema en enfrentar porque ya tiene una carrera y una trayectoria. Pero has mangakas que herido, tío. publican su primera obra y que no han dado ese gran paso de ser populares de manera Mm. general, ¿Qué tal? probablemente Bien. tengan miedo de Estoy viendo un represalias vídeo de por qué los mangakas ocultan su rostro. y que esto pueda perjudicar Porque a su lo obra. hacen. Otra Lo está diciendo ahora, para que no les doxeen y todo eso. teoría de este secretismo corre en base a algo que mencioné antes, que son las Unos fotos pusis. de portada que todos los mangakas tomaban antes. Tío, se lo estás diciendo a un tío que tiene un VTuber de un Venonat. Y se me ha olvidado cambiar la escena, por cierto. Ahí. Pero no Ya es que lo corre el mismo. rumor de que cuando Sí, es lo mismo, es exactamente lo Tú mismo. has sali- Estas No, fotos- tú has mostrado tu cara en algunos vídeos. Ya es verdad. serán tomadas, esto incluía la típica convivencia de fin de Va, el día que salga el anime de Steel Ball Run, subo una foto a Twitter con mi cara, va. Y con el manga de Steel Ball Run. año de la ¿En revista. serio? El equivalente Sí, ¿por qué no? a la posada de la oficina de Latinoamérica de fin de año, donde todos los mangakas convivían en un viaje y un festejo. Face No. reveal oficial, ¿eh? Va a poner la escena del vómito asquerosa Y esta. corre el rumor de que los editores ¿Qué dices, Pachi? Nada, nada. Que vas a hacer un face reveal oficial. Sí, ya lo hice hace tiempo. No se ve Oficial, loquete. oficial. Sí que se ve. comenzaron a preocuparse cada vez más por sus empleados y que si algo les ocurría durante esas reuniones, perderían a personas claves para el éxito de su revista, por lo que comenzaron a proteger más y más la identidad. Oye, de es el estos, vídeo, ¿no? Ya que para revistas son personas irreemplazables Vale, vale. Sí. y tenerlas a todas juntas en un solo lugar podía ser perjudicial. Oigan, ¿dónde está Denji? Tengo que recalcar que he visto este rumor publicado en diversas revistas y páginas, pero después de investigar no encontré ninguna fuente confiable de esa información, por lo que no estoy tan seguro de qué tan cierto sea esta. Y adicionalmente, Yagi Akutami, creador de Jujutsu Kaisen, en uno de los textos de sus mangas, publicó haber ido a una de las convivencias de la Shonen Jump de fin de año, Dios, el... ¿Qué, donde tío? conoció a uno de sus ídolos. ¿Cómo, ¿Qué? ¿Cómo empeoró el dibujo de este cabrón, eh? Que no menciona ¿De quién, qué? El dibujo de Gege? este tío, sí, de Gege. Cuando suele ser al revés. Suelen... Claro, de la práctica suelen dibujar cada vez mejor. Pero ¿Qué Gege... es el de Jujutsu? Sí. Los últimos capítulos parecen bocetos. ¿En serio? Sí, es ¿Puedo para verlo? proteger su identidad. sí, claro. ¿Los tienes por ahí? Bueno, míralo. ¿Los de fondo? Sí, ¿Eso es oficial? sí. Pero que inclusive Es el manga de Jujutsu Kaisen. ¿No es un lo boceto? regañó por no estar al día con su manga. Les recomiendo mucho Estaba que leer está los haciendo un textos del boceto manga ahí. No, mírate, si quieres te enseño una foto de Jujutsu Kaisen de Gege. A ver, ¿Por qué se ve desde tan cerca? no lo sé. A ver, mira. Voy a Google Imágenes. Que estamos en directo ya. Sí. No. Sí, ya te lo he dicho antes. Me ha Manga. ido, como estoy con lo de la cortina. Ah, bueno. Imágenes. Jujutsu Kaisen manga. Mira, a ver, te enseño. ¿Ves esta imagen?
Este es de Maneja un los... Esta está bien hecha, ¿eh? Esta es de los capítulos más nuevos, ¿no? Digamos. Mm. Y a ver que te encuentre uno de los capítulos nuevos. A ver... Claro, es que salen todas cosas del anime. O manga. O pon Gege Draw Before, After o algo así. Mira, esto es del final. No se ve. ¿No lo ves? No, pues lo tienes como acercado. Lo tengo acercado. Yo lo veo normal, Sí. ¿eh? Yo lo veo desde cerca. Igual es del Discord, ¿eh? No Pues sé. me sale que está normal, ¿eh? Igual es cosa tuya. ¿Qué? No, tío. A ver. Ahora sí. Ahí está. Mira, ¿ves? Hola, pues ¿cómo he hecho eso? Sí. Compara estas caras Eh, con las de antes, con estas. Nada que y se le ver. ven los ojos como más deformes, ¿no? Sí, sí, sí. Empeoró mucho. El manga secuela de Jujutsu Kaisen que estaba haciendo ahora lo dibuja otra chica. O La sea, de como Spy hace el Family. de One Punch Man, ¿no? Sí. Él hace la historia y la, Pero- y la autora creo que era de Spy Family, le hace el dibujo. Jujutsu Kaisen son muy divertidos, Y se nota mucho, ¿eh? por cierto. Esa tía es buena, ¿eh? Es más, Sí, esto sí. creo que les voy a contar esa historia. Yuyu Corpo. En la convención de la Shogen ¡oh, Dios mío! ¡Es él! ¡Él está aquí! ¡Tide Kubo El está delay aquí! es parte de la experiencia. Hola, señora Pero se Kutami. supone que quite el delay. Ah, sí, hola. Hola, ¿cómo está, señor Kubo? Bueno, los muchachos y yo iremos a una fiesta después de la reunión y quisiera saber si quisiera acompañarnos. ¡Oh, Dios mío! Este es el mejor día de mi vida. Los populares me están invitando a una fiesta con ellos. No puedo creerlo. Sí, no tengo problema. Solo tengo que hablar con mi editor. Akutami, Vale. creo que ya nos tenemos que ir. Akutami, ¿de qué estás hablando? Me acaban de invitar a una fiesta con las leyendas del manga. Tengo que ir. Pero Akutami, recuerda que estás atrasado con tu entrega y necesitas terminar las páginas de esta semana. Por favor, no me hagas quedar mal. Esto sois vosotros, tío, pidiéndome que haga un vídeo a la semana. No entiendes. Esta es una oportunidad única en la vida. Disculpe, No. señor editor. ¿Qué es lo que Mentiroso. sucede aquí? Perdón, Sensei. No puedo quedar con el Pachi porque tengo que hacer un vídeo, ¿eh? Es que mi editor está diciendo que estoy No, mentira, eso Qué nunca, vergüenza. nunca ha pasado. atrasado y cosas así de mis entregas, pero obviamente Diría alguna milonga para decir que el vídeo sale tarde y ya voy a ir a la está. fiesta con ustedes. Momento. ¿Está atrasado con su manga? Sí, pero eso no importa porque... Por favor, caballero. Por favor, váyase inmediatamente a su casa a dibujar. Un buen mangaka tiene que cumplir con sus entregas. No, espere. No. No puedo creerlo. Tide Kubo me regañó. Al menos al autor de Jujutsu Kaisen no le cancelaron su manga como a ti de Kubo, ¿eh? ¿A Al quién? de, Bueno, al de disculpen Bleach, la historia, pero volviendo al secretismo ¿Por de qué te la la identidad de los cancelaron? mangakas, sí, porque porque no vendía. se representan con caras chistosas. ¿En serio? Otra Sí. razón de esto es porque Si por Bleach el no es como control uno de anterior, los Sí, el Big tres Three, titanes al contra tener la... máscara pero no vendía. ¿Qué dices? En comparación con los otros, que los identifique, casualmente son más reconocibles. Es Hombre, decir, claro, si si veas quieres vender lo mismo que Dragon Sí. Ball, un pues manga está con un sentado, rostro ¿sabes? reconocible caminando por la No calle. es lo mismo. Porque bueno, probablemente Dragon Ball no ya había esté terminado, aquí. pero es que en esa época estaban Piece. Naruto y One Piece. Es. Pero Claro, si ves su es que- máscara, es que es inmediatamente competición lo tocha, identificas. Algo Sí, que no hay pasa muy comparación, seguido con las ¿sabes? personas que Ya. vuelven su Como cerrar máscara el Levante una porque no identidad. salió el del Barça al Madrid. Y de hecho, tengo Sí. una historia curiosa. Era, para esta era teoría. Bleach. Hostia, vaya hostia le da al micro. Bleach era el Atlético de Madrid. Sí, tengo mucha Que historia. estaba en la Champions, no sé ni cómo. Hace un par de años en la Comic Con de 2018 asistió Kohei Horikoshi, que es el creador de My Hero Academia. Es la primera vez que el mangaka tiene una conferencia en América y se mostró sin ninguna máscara o algo que descubriera su rostro por primera vez. Tío, me recuerda a alguien, no sé a quién. Rollo, yo conozco a alguien así en la vida real, Pachi. Igual a ti también. Estoy pensando, pero No sé, Esta tío. conferencia fue por la mañana, no. pero horas después, Ya, en con la Delgado tarde, no, iba a había una decir sesión de Vilanova. firma de autógrafos. Por donde la Horikoshi cara. estaría firmando autógrafos por a eso. sus fans ¿Y esto te recuerda a alguien? durante unas 2 horas. Nah, esto... El por la alguna Alguna cara. que estaba en ciclo que medio de coge- informática. ¿Qué? Sí, había algunas tías en el ciclo medio de informática. No, pero ¿qué has dicho? Que eran así muy otaku. ¿Alguna que... Yo? Sí, ¿qué has dicho? ¿Alguna de ciclo medio de informática me sonará? Ah, vale. Horikoshi estaba Vale, vale. caminando como un asistente normal durante Vale, vale. la convención
sin su máscara y sin que nadie lo reconociera. Es decir, había una fila de 200 personas esperando a que él llegara para firmarles un autógrafo. Claro, no enseñaba la cara. O sea, estaban yendo a ver un random. Podía ser literalmente cualquiera. Mientras que él Bueno, cualquiera que sea asiático. llevaba toda la mañana paseando entre esas mismas personas sin que nadie lo reconociera. Hasta que se puso, ahora sí, su icónica máscara, la cual se colocó enfrente de todos, quienes quedaron sorprendidos por no haberlo reconocido antes. Entonces, esta máscara Ahí sí. Es como, yo qué sé, tío. Es como si viene Spider-Man sin la máscara, no sabes quién es. es una identidad que toman los Pues mangakas en sus redes y en sus mangas. Que puede ser una campaña de marketing para poder ser reconocidos, porque si bien muchos de los más famosos llegan a ser ¡Míralo! Este es el de Bleach. Este es el autor de Bleach, Pachi. Mira. Tiene aura, ¿eh? Digo, sí, ¿eh? Este es el de Naruto. Y el otro es el Ishimoto, ¿no? El de Naruto, sí. ¿Y el de la derecha todo quién es? El de la... Hostia, ¿quién era este, tío? Hunter x Hunter. No. Ay, ¿quién era? Sé quién es, pero ahora no me sale, tío. Buah, ¿quién era este? Era así, es el de Shingeki no Kyojin. en persona. Isayama. ¿En serio? Sí, Hay muchísimos más es Isayama. que están esperando una oportunidad para que su obra triunfe. Y el tener una Ah, claro, máscara si estaba o haciendo una la pose imagen de que los los- identifique, ¿Ah, les da sí? una herramienta de triunfe. Llegan a Sí, ser del reconocidos. escuadrón. Es verdad, de- es verdad. O una imagen que los identifique, les da una herramienta perfecta para pasar de ser completamente Pagaban a un chino del centro para que firmaran por él. Pues podría haberlo hecho perfectamente, ¿eh? reconocibles ante Bueno, sus tendría que haber pillado a un japonés, porque si no, no da el pego. fans, Que los fans del manga van mucho friki que sabe japonés. pero también la habilidad de Todos. poder quitarse esa máscara y volver a tener su privacidad Kishimoto, por favor, no escribas más. cuando ellos quieran. Por lo que hasta que No fue culpa de Kishimoto, fue culpa de su editor. aquel momento de que su obra triunfe llegue, vivir Naruto es muy bueno, que el final sea una mierda no importa tanto. el Naruto, anonimato es una buena Naruto opción como para anime es bueno. Sí, es muy Ya que bueno. Lo que le pasó, lo mismo que le ¿Y pasó ustedes qué a... opinan al respecto? Sí, que el final se fue a la mierda, ya está. Ah, sí, sí. Pero porque no supo cómo matar a Madara, porque lo hizo demasiado roto y el cabrón no pensó un final para él. Sí. Ese Dijo, voy a fue hacer su el error. personaje más tocho, ya no sé cómo matarlo. Y de repente sacó que sí... Guau, ¿qué pasó después? Lo de... Ah, sí, lo de el alien este de la luna. Sí, la Kaguya. Los Kaguya. Otsutsuki. Que Boruto va sobre los aliens esos. Sí, más Son o los menos lo malos. sé, pero no me va a ver Boruto. Que tampoco es que se lo sacara de la manga, literalmente cogió la leyenda esta de la que hablaron temporadas antes, de la primera, la mujer que comió la semilla esta del árbol, Sí. Y la y la trajo a la puso ahí. vida. Es Sí. por la cara. Eso ya es por la cara, porque no sé qué tiene que ver con Madara, no sé por qué aparece. Sigo sin entenderlo. No, es que no tiene nada que ver Blanco. con Madara, tiene que ver con el Zetsu blanco. El Zetsu blanco. Ah, es verdad que estaba como Sí. reparándola o algo así. Sí, más aleatorio todavía que el Zetsu Sí, blanco. tío. Pero bueno. Bueno, Pachi, tenemos que ir al casino de Ciudad Trigal. Así que por Venga, eso, va. antes tengo que, Conseguiremos enseñarte, un Pokémon. tengo que enseñarte este vídeo. Cómo ver. ganar en el casino en 5 pasos. 2023. Te gusta ir al casino, pero siempre que vas pierdes y miras que otros están gane y gane. ¡Ojo! billetes. ¿Cuánto dinero tiene, ¿De dólares? Te gusta ir al casino, ¿No son de pero Monopoly? siempre que vas pierdes y miras que No, otros mira, son dólares. 100 billetes Ah, de sí. 100. gane y gane, gane billetes. Este y tú tío nomás sabe no lo que pegas ni un dice, ¿eh? chicle, pues el día de hoy te traigo 5 puntos para aumentar tus posibilidades de ganar en el casino. Así que, amigo, no te vayas a ningún lado. ¿Viste un tío con disfraz de fursona en silla de ruedas? ¿Qué cojones? Johnny Joe está el serio? furro. Porque estamos aquí en Las Vegas y te voy a estar trayendo ejemplos físicamente adentro del casino, enseñándote qué máquinas tienes que jugar, qué máquinas no jugar, qué es lo que ¿Qué máquinas hay que jugar? tienes que estar buscando en una máquina antes de sentarte. Vale, vale. Así que empecemos con el video. Voy a saltar esta intro. Poco, pero sí me han ayudado. ¿Cuántas a ganar. veces has ido Incluso al este casino billete, asturiano? A ver. que lo saqué nomás ¿Qué? ¿Cuántas veces has ido tú al casino asturiano? No pienso De responder forma a eso. oficial. No pienso responder a eso en directo. sea el Grand, el Major, el Minor, y evita máquinas que requieran cierta apuesta para calificar para esos premios. Aunque no lo crean, amigos, hay máquinas que si te cae el Grand o el premio mayor y tú no estabas apostando la apuesta que la máquina requiere para darte ese premio, no te lo da. Vaya ¿A qué me estafa. refiero? Qué hijas de puta. Vamos a bajar al casino, ahorita les enseño. Jueguen máquinas que ofrezcan. Vamos a el bajar al premio más casino, lo grande. tienes Por al lado de ejemplo, casa. aquí tenemos muchas máquinas Mira, del bro, mismo- de la y misma como Claro, vamos es que para, está campeando en el casino. Él Sí, sí. campea ahí.
Está mirando ahí las Major están máquinas. 756 allá, 8 con 12, 768 y 900 con 85. Este de aquí. Vale, Entonces, en mi Apunta, opinión, Pachi, que tenemos que ir al casino de Ciudad Trigal luego. Sí, es sí, sí, mejor sí, no jugar tiene este. nada que ver con ¿Por esto, qué? pero Porque sí, el sí. Nada, Major está nada más que ver. Claro, era el de Sino, ¿no? El que era una tragaperras. Claro. grande. Tenemos otro Es ejemplo. verdad, Ciudad Trigal es el ¿qué de estamos dar viendo el de aquí? adivinar. Era un buscaminas, creo, el de Ciudad Trigal, ¿no? Eran buscaminas, es verdad. Estamos perdiendo el tiempo. Sí, algo parecido. Pensaba que era el casino normal. Estamos perdiendo el tiempo. Tengo que Hostia, poner no el sé si había juego ya. tragaperras, en el de. En el Geargol y Soul Silver. No sé si estaban los dos o solo el del buscaminas. Creo que estaba el buscaminas solo, es verdad. Pues entonces voy a poner ya el puto juego. No nos En verdad, sirve, el tragaperras solo estuvo en diamante y perla, porque en platino lo Sí. quitaron. no nos sirve Y de creo que es nada. el minijuego más famoso, ¿eh? No nos sirve de nada entonces este vídeo. Hemos perdido el tiempo. Lo siento. Voy a abrir el Te emulador, veo muy tío. ilusionado. Sí. Joder, la vida es mierda. Eso no es válido. Las normas de juego en Japón no permiten que las máquinas requieran un mínimo de dinero. ¿En serio? No, es que en Japón es ilegal apostar. En Japón está el pachinko. Que es que ganas y luego vas a un edificio que hay al lado a recoger el premio. Bueno, como en el Pokémon, ¿no? Fíjate como el Pokémon diamante y perla. Sí. Bueno, y como en Kanto también, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, yo es que me juega más el diamante que el rojo fuego y estos. A ver, voy a abrir el... Y luego en el remake le hicieron una tienda de ropa. ¿En serio? Ah, sí, el diamante y perla, es verdad. Y donde vas a recoger los premios lo han hecho un almacén. Qué locura Y ya. eso, Qué locura. Sí. Llevamos 6 horas. Qué locura, ¿eh? Sí. 6 horas de directo. Yo pensaba que llevábamos menos. La verdad que nos quedáramos con, quedamos con aquí. el equipo que esté con... Ves el juego, ¿no? Nino. Sí, sí, yo sí. Vale, vale, perfecto. Voy al centro de Pokémon porque no sé si estoy curado o no. Bueno, espera, mataron a alguien, ¿no? No, 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 aquí no. Solo se murieron en el primer gimnasio. es verdad. Siempre, todos los días igual, tío. Me olvido de los controles. Sí, las máquinas de gancho es verdad que son muy famosas ahí. Bueno, no las pueden trucar. Sí, esas cosas están trucadísimas. La máquina de gancho. Sí. Sí, como que no las pueden trucar, claro. Hacen que haga fuerza cada X intentos. Eso se está trucado. Sí, en parte Claro. sí. Por cierto, y si está randomizado, ¿cómo cojones conseguimos corte? No sé, vamos a intentarlo. Si no, tendré Ay, que míralo. meterlo por save. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner furioso. Los Farfetch que cortan los árboles para obtener carbón han huido hacia el bosque. ¿Podrías atraparlos? Los Farfetch tienen un oído muy fino. Si pisas una ramita y la oyen crujir, se vuelven hacia ti de inmediato. Entonces, bien, ¿no? Así los puedo pillar. Solo No, pues podrás... si los pillas de frente se escapan. Ah, mierda. Solo podrás atraparlos si te acercas por detrás sin que se den cuenta. Este tío es un depredador. ¿Puedes hacerlo? Ahí está Farfetch. De Simplemente Galar. Yoto, señores. Tío, Farfetch de Galar tenía mucha aura, ¿eh? Sí. Si corro, ¿me oyen? Bueno, mejor no No. me la juego. No, no, no te oyen. Solo con las ramitas. Farf. Tengo que volver aquí siempre. No, Falta solo hay otro. dos. Ah, vale, pensaba que eran 3. Qué pereza. Si ya me da pereza pillar 2. ¿Sabes que si hablas con los Pokémon a veces te dan un objeto? Porque no sé si era decorativo o eran vallas. Ahora lo miro. Scroopy, que ya lo tenemos. Sí. Buen Pokémon, ¿eh? Es de nivel 8, Menos mal que tenemos Super Diente. Sí. No me acuerdo quién lo tenía. El Snorlax. Vaya ciruela, ¿eh? Esta, la ciruela no es la cidra. La ciruela es la de descongelar. La ciruela. Sí. No me ha dado nada. Caca. La música Vale, de estaba por cueva, en medio. No, ¿eh? Que le han puesto la música de cueva. Sí. No, tienes que hacer. No. Ves por abajo y habla con él.
Vale. Drowsy. Uf. Este se habría llamado Epstein, ¿eh? Es que ese se habría llamado Epstein. Sería pero himno, vamos. ¿no? Sí, pero evoluciona a himno. No, No, Drowsy. este sería el. No me sale el rapero. Que está en la cárcel en la que estaba Epstein. Didi. Ah, rapero. ¿Cómo era? Didi, ¿no? Sí, Este también. sería Didi. Vale, hablo con él. Hijo de Déjalo que puta. huya. Vale, y ahí ahora es cuando tienes que atraparlo, ¿vale? ¿Ves por ahí? No, sigue camino ese. Por abajo. No, por arriba. Ah, vale. ¿Cuánto bicho me sale? Bueno, a lo mejor te sale un Shane. Ojalá. En los Shiny se pueden capturar, ¿eh? Por arriba, sí. Vale, rompe esa. Y ahora tienes que ir por abajo. No, por abajo, no por el lado. Por abajo. Vale, no. No puedo, ¿eh? Jamín, esto te da experiencia. No, tienes que darle a las ramitas de la derecha del todo. No las de arriba. Porque si no, no puedes salir de ahí. Vale. Mira, ya verás. Ladera de Después, Drowsy. apellido. ¿Para dónde? ¿Izquierda? Arriba, Arriba. arriba. Derecha. Sigue. Derecha del todo. Y ahora abajo del todo. Sigue. Vale, ahora tendrás que atacarle por detrás. No sé si hay Hay alguna ramas. forma de. Claro, tendrás que ir hacia arriba. No, vuelve para atrás. En lugar de ir hacia abajo. ¡Hostia! ¡Hostia, un por tierra! Buah, cómo jode cuando salen estos ya, ¿eh? Ya, tío, qué rabia, ¡Y míralo! Tiene chorra arena, ¿eh? Qué bueno. ¡Buah! ¡Qué pena! Asturiano, has tenido muy mala suerte aquí, ¿eh? Sí. Vuelve por el camino donde has venido. Derecha y arriba. Sigue por las ramitas de la derecha. Sigue, sube. Y ahora esquiva las ramitas de arriba del todo. Y Ahí, háblale aquí por por detrás. atrás. Claro, Qué listos somos, ¿eh? ya ves. Dame corte. Los Pokémon de mi jefe no me hacían caso porque no tengo ninguna medalla de gimnasio. Menos mal que tú andabas por aquí. Ah, este eras tú. Eras tú este, ¿no? El de las Pokéball. No, este es otro NPC, pero si quieres le hablo yo. Ah, sí, dilo. Oh, Miss Farfetch'd. ¿Acaso has sido tú quien los ha atrapado? Sin estos dos para cortar los árboles, no podríamos conseguir el carbón. Había leído cabrón. Cabrón. Muchas gracias. No puedo dejar que te marches. ¿Cómo? Sin una recompensa. Una recompensa. ¡Corre! Ya sé, toma esto. Que no te dé corte, ¿eh? Menos mal que me ha dado Qué malo corte que los y no haya. otra cosa. Uf. Ya. Y no me ha dado Giga hidrochorro. impacto. Giga impacto. Con este movimiento. Pero ten ten cuidado. Una vez que le hayas enseñado este movimiento a un Pokémon, no podrá olvidarlo fácilmente. Piensa bien qué Pokémon quieres que lo aprenda. Eso es una locura, eso es verdad. Porque está como difuminado el tío este, si te fijas. Porque es una puta DS ampliada. Pero tu personaje no está difuminado y ese sí. Yo lo veo todo igual. ¿Sí? Sí. Pero de siempre. A ver, No sé, yo tengo mejor vista, supongo. Tengo vista limpia. se lo enseña Pollita. Coge corte porque acuérdate que está randomizado. Es verdad. Corte. Ahí. Todos pueden. Sí, o de poquita momos. O de momos. Es O que de sí, momos, momos. va, que se joda. Al tipo ese se le ve raro. Sí. De Con verdad se acento le ve bravo. raro, tío. Yo lo veo bien, ¿Ves? Corte. ¿En qué le quito? Danza caos. No, Danza Caos no, que Bozarrón. confunde, tío. Hidropulso. Hidropulso, el de tipo agua. ¿Tienes algún otro movimiento de tipo agua por ahí? No. ¿El equipo? Pues Bozarrón. Porque viento hielo baja velocidad y te puede venir bien. Sí. Es que Y no Danza tengo nada Caos más de confunde. agua. No hemos oído nada de Hidropulso agua. confunde. Bueno, pues tocará aguantar. En la Hasta siguiente ruta podrías ¡Hostia! pescar.
Creepypasta. Sí, ¿eh? El niño se había vuelto un gordo, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí. ¿Tendrá algún simbolismo? No lo sé. Puede ser. Era su yo futuro. Como estamos al lado de Celebi, era su yo del futuro. Para conseguir que aparezca Celebi necesitas Lo tenía una entrenadora random. un NPC te dé un mechero y quemar el encinar. Dime. Que a Celebi lo tenía una entrenadora random, digo. Ah, pues entonces da igual, que se lo quiere ella. Este es el de cabezazo, ¿no? Sí, Pero claro, ahora no me dará cabezazo. prueba. A lo mejor sí. Si no te da la otra cosa. Cada cartucho de Pokémon está personalizado. Esa era una teoría Ojalá. viejísima, tío, me acuerdo. Momento. Bueno, de estos sí. En verdad, en el bloque este sí que están personalizados, porque cada uno tiene su randomizado. Drowsy, tío, qué pena. Qué pena que no me haya salido, tío. Epstein. Aunque bueno, ya tengo a la Capayo. Está la China ahí arriba. ¿Podrás decir que entre la China cuando aparezca? Sí. Gracias. Ah, espera. Se me ha olvidado avisar que estoy en directo. ¿Estás seguro que siendo una niña de 10 años te quieres acercar a un gordo en mitad de un bosque? Sí. Vale. Si no, está la China ahí para protegerme. Tienes que decir que entre la China Sí. para que te proteja. Vale, vale. A ver. Perdón, güey. Es que está poniendo en el Discord el directo. Un momento, gente, hay En el problemas del técnicos. Loque. En Twitter no lo voy a poner. ¿Por qué? Porque no me ¿Qué te ha apetece. hecho Twitter? Nada, no me apetece y ya está. Umbreon. Si me toca me protegerás, ¿verdad? Se divierte con las hojas, se la pela a Umbreon. Y encima drogadicto. ¡Uy! ¡Míralo! Es un desquiciado, ¿eh? En verdad da miedo, ¿eh? Y tú imagínate que estás por el bosque, eres una niña de 12 años, ¿no? Y estás en el bosque y hay un puto gordo pegándose cabezazos contra un árbol. ¿Qué hago? Agitar árboles con puño dinámico. ¡No! Sí, vale, dame puño dinámico, ¿qué cojones? A ver, es un buen movimiento, pero ¿Qué no Pokémon cabeza. quieres que lo aprenda? Yo qué sé. Pónselo a Odemomos o Chester. Es Chester, Chester, puño Ibai, Pollita o... Chester quiere aprender puño dinámico. En verdad pega, ¿eh? Puño dinámico es menos de loco que cabezazo. En plan, a un árbol. 5. Sí, y confunde 100%, pero tiene una precisión muy baja, por eso decía. Puedo no enseñárselo. Quítale el clavo cañón. Clavo cañón. Hmm, Adiós, calvo cañón. digo que sí. Sí. Gordo. Pam, pam. Gordito. Tío, ¿qué habrá sido de gordito? Ya no viene nunca al chat, ¿eh? ¿Quién es gordito? Uno que venía antes al chat. Señor. ¿Qué hago? Ah, es lo mismo de antes. Te lo enseña de forma indefinida. Entonces, Ahí hay eso... una Pokéball, ¿eh? Sí, sí, no sé cómo conseguirla. ¿Cómo que no? Cómo me duele ver los torterras, eh. Y con chorro arena. Joder. Bueno, este ya no tendrá chorro arena. ¿Estás seguro? Ah, no. Pero el de antes, ¿Pero cuántas habilidades puede tener? Ah, no, es verdad que Infinitas. están randomizadas. Randomizadas. Todas. Es verdad, es verdad. estamos en un Pensaba que- random block. El Pokémon... Ya, pero yo randomizo, pero en plan de Pokémon de la ruta. Y randomizo el movimiento, pero no randomizo ¡Hostia! cada aparición, ¿sabes? Luxio, tío. ¿Salen los mejores en este bosque o qué? Entonces un gordo en el bosque te lo enseña cuando quiera. Sí. Calcio. ¡Calcio! Enséñaselo a la cazón, al cadabra. Corre. Más rápido. Ahí estamos. ¿Qué ha subido? El ataque especial. A la Capayo.
Qué pena que nos tocara un Scroopy. Y no un Torterra. Bueno, Drapion es bueno, Pero un Torterra con chorro de arena. ¿Qué es es chorro de que arena? era una locura, Joder, con el creepypasta. Era Ahí. marquilocuras. ¡Que entre la China! Ahí. Pobre la China que venga perdida en lo profundo de la peligrosa bosque. ¿Qué os inquieta? ¿Acaso me recordar de otro lugar? ¿En Ciudad Malva? Me tengo que confundir. Yo no estoy en Ciudad Malva. Ya que están aquí, sería tan amable de indicarme cómo salir de este bosque. ¿Sí o no? Venga, va, me apiadaré de la Creo que no, a China. ver qué pasa. Le digo que no. Creo que no, a ver qué ¿Significa esto que vos también de conocer el camino? ¡Umbreon! pasa. Soy un hijo puta y Umbreon me abandona. Está pequeño, va mostrando dónde está el salida. Sabio Pokémon, ciertamente. Se le hace la boca agua viendo al Umbreon. Disculpa que adelante. Chicas kimono. Que en verdad son japonesas, porque son kimono. Tío, Da basta igual, ya, aquí somos Torterra, todos deja de racistas. salirme. Sale más Torterra que Scoruppi. Sí, joder. Y este también tiene Y con chorro chorro de arena. arena. Es el de antes, quiere venir a mi equipo. Haría trampas si esto De no pequeño estuviese pensaba mucho así. Yo. en directo. Que decía, parece el mismo Pokémon con el mismo nivel, el mismo género, Sí. 3 veces seguidas. Que era el mismo. Y lo capturaba. Sí. Yo cuando hacía una captura crítica, que antes no salían cada 2x3, Hmm. decía, este quería venir conmigo. Por el puto anime, Hoy sale Regiais Ya, 100%. era, Uf, no sé, Ojalá que no. Es el único Regi que falta. Bueno, y Regigigas. Aunque mejor no llamo al mal tiempo. ¡La salida! Lo recordaba más largo este bosque. Mira, Butterfree. Se parece a Venonat, un poco. Vaya, ¿estás completando una Pokédex? Entonces habrás luchado contra muchos Pokémon, ¿no? Podrás probar esta MT a ver qué tal se... ¡Joder! Toma, esto no lo sabía yo. A ver, cada día descubres algo nuevo. Contiene hipnosis. Hipnosis. El- Claro, pero Esto era ¿cuánto cosa del tiene? destino, Sí, pero creo que era 60%, Bueno, pero tenemos una MT gratis. Ya. ¿Has visto el santuario en honor al guardián? Protege el bosque desde antaño. Creo que debe ser un Pokémon de tipo planta. Porque tú lo digas, por toda la puta cara. Este era el entrenador. Sí. ¿No? Aquí hay varios. Pokémon de ruta, acuérdate. Es verdad. A ver. Y los entrenadores en verdad dan igual. Bueno, Porque- los EVs. ¡Hostia! ¡Un Piplup! Ya está, lo de Momo. Vamos, o de momos al PC. O de momos al PC, Pero de una, vamos. Y encima agua cero, es una mezcla muy buena. ¿Qué le hago? Acuérdate, Super Diente. Sí, pero ¿quién tenía? Super Diente. No, estoy viendo quién lo tenía. Snorlax. Ah, Snorlax. Ibai. Piplup, Eso, iba ahí. Tengo que aprender los nombres, claro. O de momos Patada salto alta. se va a Cuidado suicidar. con el Piplup, porque como falle patada salto alta, se nos va. Mierda. Super Diente. Qué miedo me da, Mata tío, que es más, captúralo. Captúralo, porque como falle patada salto alta, se nos va. Ahora usa autodestrucción. ¿Cuál uso? Pokéball normal. Pokémon normal. Tío, qué miedo me da. También tenías un Pokémon que podía paralizar, creo, No sé si está en el equipo. ¿Cuál era? ¡Mierda! No sé, creo que era descontrolar. Mira a ver en tu equipo. Un Huesomerang. Qué buenos movimientos, Patada Bueno, a ver. salto alta y West Mira. Toda salto buenos. alta no lo uso yo ni lo con un loque. Hay que jugarse la vida. No, 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 Hay no, que no. venir a jugar. No, movimientos. Eso. Sí, eso estoy mirando. Testarazo. No, baja. No. No, pues entonces estaba en la caja. Era el Había uno que podía Voltor. paralizar. Era el Voltor, creo. Ah, el Magneton, sí. El Magneton, eso. Se llamaba Goldo, ¿no? Sí, lo tenemos que jugar. A pura Pokéball.
O si no, turno ball. Si pasan más de 3 turnos, usa turno ball. Bien, Ya bien. Joder. Tenemos un Piplup, A ver cuál es la habilidad y la naturaleza. Y aquí al lado está la guardería Pokémon. Sí, A lo mejor no tan le bueno. pondré Napoleón. Espera, Ponle que lleva tilde. eso. Vale, ahora está en la caja. Pasa por la guardería y métete en la caja, a ver cómo es. ¡Cuidado! Combate. Hostia, tiene 3. Cuidado. ¿Regiáis? Armaldo. Napoleon. Empolio. Nah, Empolio. Armaldo, ¿qué tipo era? Rocabicho. Mierda. Nada, cambia. O de Momos. Está el agua. Voy a sacar de Momos El agua, porque el roca, tenemos al el Piplup. acero. Ya. Tenaza, me ha hecho. Tenaza, nada, eso no sé qué tipo de agua. Es como doble, no. Popping misil de tipo agua. Ya está. Joder, sí que ha hecho daño. Ah, que va a estar en el 12. Hostia, podría haber llamado Demian al Piplup, tío. Es que te voy a decir que lo llamarás Demian. Buah. Spiro. Bueno, en la siguiente ciudad hay para cambiar el mote. Si se puede. Spiro es tipo. A ver, ya sabes cuál es Spiro. El pájaro. Nada, ¿Quién deja tiene de llamar, momos. movimientos de tipo roca? No, Testarazo. es dejado de momos. ¿Por qué? Que ya sabemos uno de tipo hielo. Ah, es verdad, tengo un movimiento de tipo hielo. Salpicar. Un golpe crítico. Vale. Es muy Toma. eficaz. Saldrá un rey y no sé, saldrá un rey. No sabía que era eficaz contra volador el hielo, Trico. Trico. También hielo, Sí, pero ese tipo de planta no sé si te va a molestar mucho. ¿no? Glice, Acá Glice que ya tenía no un rueda tipo fuego. Que tenía rueda fuego, ¿no? Empoleon, Algo así. Hola, rueda Paptium, fuego. ¿qué tal? Empoleon tiene buenas defensas especiales y ataque especial. Chico. Tío, tenemos un Piplup, Y nos ha salido antes el Torterra. Y nos falta el El Chimchar. Chimchar nos falta. ¿Cómo llamarías al Chimchar? Monja. Obvio. Sin contexto, suena racistada que flipas, Sí. Bueno, y con contexto también, en O verdad. sea, ¿tú te acuerdas del Moja que tuvo la mayor suerte del mundo? Sí. ¿O no? En verdad fue mala suerte, O eso, llámame cuando tengas un objeto. Vamos a la guardería. La guardería. Vamos a la guardería. Famosas palabras de Jeffrey Epstein. ¡Abuelo! Didi. El abuelo campeando la guardería, Este abuelo es Didi. Qué bien que hayas vuelto. El Pokémon que me diste está muy bien. Es su abuelo. Y tú también tienes buen aspecto. Su abuelo, yo pensaba que lo llamaba abuelo por... Ah, Makima. Yo pensaba que era otro tío. Voy a presentarnos. Esta es Makima. Es entrenadora. Makima ZZ, porque me está presentando. Es entrenadora de Pokémon. Ah, vaya. ¿De qué iba a ser entrenadora? De la Levin B. Se le da muy bien criarlos, pero seguro que no tanto como a ti. Ven ¡Hala! conmigo, Makima. Ya me está haciendo de menos, ¡No, no! Nada, te manda a mandar a la isla Epstein. Me está llevando con su Defiéndelo. abuela para que me haga un matrimonio concertado, ¡Abuela! Te presento a mi amiga Makima. Anda. Anda, así que ya te has echado una novieta. El que no corre vuela. En mis tiempos, mi abuelo me dio una pedrada y me llevó a su casa. Por fin apostaré en el canal. Ojalá. Pero me han dicho, me he acordado que en este casino es un Muscaminas, tío. ¿Pero qué estás diciendo, abuela? ¿Cómo que te llevaron a su casa después de darte una pedrada?
Es solo una chica de por aquí. Yo jamás haría eso. Vale, Vale, ya entiendo. Bueno, Makima, si Eiko te han traído, debe ser porque te aprecia mucho. Vuelve cuando te apetezca. y su negocio se la pela. Ya vale, abuela, tengo que irme ya. Pero qué tío más saborío. Ah, se me olvidaba. Me tiene que dar algo, ¿qué? Ah, no, su número. Claro, está celoso de que Joven Chano me llama todo el rato. Literal. ¿Vas hablándoles de vez en cuando a los Pokémon que van contigo? No, no tengo esquizofrenia. Sus reacciones son distintas según las ciudades o rutas donde estés. Yo observo su comportamiento y no lo voy... y lo voy notando. Llámame un día de estos y te lo enseño. ¿Que me enseñas el qué? ¡Oye, abuela! Nos pasamos los números de teléfono porque los dos somos entrenadores. No imagines cosas raras. Está haciendo demasiado hincapié en eso, ¿eh? ¿Esos diálogos con el chico también los dice? Sí. Guardería. No, métete en la caja y mira a ver el piplo. Es verdad. ¿A quién vas a meter? No sé a quién voy a meter. Sí, con el caramelo raro. ¿Sabes a quién puedo meter? No, no lo sé. ¿A quién? Iba a decir al Beldum. No, porque luego se nos olvidará aquí. Que te Sí, por eso. Y mira el sitio objeto. A ver Pokémon, dale a ver Pokémon. ¡Qué un imán! Viento cortante, cabezazo, Fen, cura natural. Tiene un imán. Ya, sé lo que acabo de decir. Este lo saco ya. ¿A quién puse? Para sustituirle. No me acuerdo. Apoyita. Apoyita, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué hago? Déjame mirar el level cap porque era el 25. ¿Qué nivel es? 23. Ah, vale. 23. Saca el Piplup. Lo cambio por los de Momos. Claro. Ya está. Ya ves la naturaleza que tiene. A ver. Pokémon. Vaya rayado el compa, Napoleón. Es verdad. Es un puto rayado de mierda. Con su abuela. Veamos. Napoleón. ¿Qué datos tiene? Le llamaremos Demian, ¿eh? Como, Ahora, no sé, como no este puedes no es cambiar el el... Sí, el único que no se puede cambiar es el del Fénix. Fénix. Que aún lo tenemos, por cierto. Le encanta comer. No. Y a mí. No, tío. Es mierda. Bueno, más atacante especial. Aunque de ataque físico. Espérate. Tocó mierda. Creo que ataque especial tenía 110 y ataque físico 90. No, 86 de ataque y 111 de ataque especial. Será equilibrado. O sea, Sí, no va a sí, ser malo, se va a ser refería más al, equilibrado. al rival, sí, lo sé, lo sé. ¿Qué dices, Pachi? Perdón. Nada, tranquilo. Que estará equilibrado de ataque y de ataque especial. Ah, bueno. Viento cortante, patada salto alta, que no lo pienso usar nunca. Joder, que no. Se me va a morir, tío, como falle. Aquí hemos venido a jugar, ¿no? No, yo no he venido a enfocarme un puto Empoleon, la verdad. Aquí hay que darle al público espectáculo. Sí. Abuelo, ¿qué quiere? Ah, por cierto, ¿quieres nuestros números de teléfono? No, abuelo. Otro anciano ¿ves? más para la Estaba agenda, cam- tío. estaba Otro anciano más campeando. para la agenda. Estaba Ya campeando en la guardería, el hijo de puta este. Y la policía al lado, ¿eh? Y el policía al lado, es verdad, aquí arriba. Y no hace nada la policía. Los tienen con las Están manos atadas en la región de Yoto. Así podremos informarte de cómo están los Pokémon que nos hayas dejado. Pero no le he dejado ningún Pokémon. Sí, así podremos informarte de los Pokémon que te hayan dejado. Ay. ¿Por qué todos quieren mi número? La región de Yoto podría ser la isla de Epstein en el mundo Pokémon. Sí, ¿eh? la región de Epstein. Si nos Bastante dejas algún Epstein. Pokémon, puedes llevarnos de vez en cuando para saber cómo está. Mi nieto me regaló un Pokégear de esos. Es un gran invento. Y tiene el WhatsApp con la letra esa gigante. Y el brillo al máximo y las notificaciones todas al máximo. ¿Y usted por qué no hace nada? Acabas de describir cómo lo tiene mi Estoy madre. buscando individuos sospechosos. Tienes uno a 4 pasos, literalmente aquí. No hace nada. Voy a quitarme de este tío. ¿Me la juego? Venga, va. Me la juego. Sí, venga, va.
Le está asistiendo a su Que le nieto, sí. está asistiendo. Que su nieto es un poco parado. No es como Joven Chano que me llama todo el rato. Ah, solo tiene un Pokémon. ¡Regirock! Joder, tío. Ah, que solo tiene un Pokémon. Tengo Cambia, flashback de cambia. Vietnam, eh. Tú los Regis, tío. tú ¿A quién los saco, Regis. tío? Coldo que tiene algo de tipo acero, o aunque sea tipo tierra. Ay, Dios Coldo, mío. Coldo. Movimiento. No, movimiento. Al menos no me ha dado su huevo, eso es verdad. No es como el otro. Tenaza. Bueno, A ver. Ah, creo que no puedes cambiar de Pokémon. no. Pues mal hecho. Mira, este tenía deslumbrar. A ver, cambia de Pokémon, a ver si te deja. Antes de tocar nada. ¿A quién Saca a. Ibai, ¿qué movimientos tenía? Pues es que me lo memoria. Fuerza bruta. Super diente y fuerza bruta. Ya está, podría sacar a Ibai. ¿Puedes? ¿Me deja? No. No, pues te toca pelear. Deslúmbralo, a ver si lo paralizas y a lo mejor falla el ataque. Y luego chispazo todo el rato. Va a morir Coldo aquí, tío. Espérate, espérate. Es Vale. verdad. Chispazo. Ábalos murió a manos de un Regirock, eh. Coldo podría vengarle. Es verdad. Debe poder pasar. Chispazo. Chispazo, Chispazo. chispazo. Pero es tipo eléctrico. Tipo de pasado es poco, pero es poco eficaz. Es tipo roca solo, ¿no? Ah, vale. Pensaba que era roca tierra. No, que va, que va. Los reyes son tipo Vendetta. puro. Uy, uy, uy. Se libró de tenaza, Coldo. Vale, puedes cambiar o no. Le he ¿Qué cambiado. momento te ha hecho? No me he dado cuenta. Vendetta. Bendita. Fuerza bruta, dale, fuerza bruta. Uy. ¡Ay! ¿Lo Fuerza hago? bruta. Sí, Vale, Venga, va. menos mal. la jugamos, No la jugamos, no la jugamos. Coldo vengado a Ábalos. No, mentira, en verdad no, has cambiado a la última hora. Pero ha hecho la mayoría del trabajo. Has reculado como el real. Como el de la vida real. Exacto. Le ha cargado el muerto a otro. Los hechos reales. Gente. Gorka, campista Gorka. ¿Qué pasa con Gorka? Nada, conocí a un chaval que me llamaba el vasco descafeinado, se llamaba Gorka. Ah. Vamos a seguir viendo nuestros Pokémon para enfrentarnos algún día. Le doy mi número. Venga, va, sí. ¿Cómo ligas, ¿Cómo me tienen los minitos, eh? Ya ves. Y las minitas. Oh, hasta Grande, Ibai. pronto. Ya está. Mira en la hierba esta, a ver si hay objetos. Desde fuera se tiene que Sí. poder ver. Ahí. Cuidado, no te salga un Lugia o algo así. Giro fuego. ¡Giro fuego! Buena. Que no me salga un Lugia, ¿no? Bueno, ya me salió Ho-Oh en la ruta 1, ¿te acuerdas? Sí. Ciudad Trigal. Sí. Curar. Curar. ¡No! Tío, ¿por qué no? El Pero casino. cúrate por si acaso, tío. Joder. Lo primero que hay que hacer al llegar a una ciudad es curarte. Es entrar al casino. Un momento, tío. Ahora vas. Vale, ahora sí al casino. Y pone el turbo para ir al casino. ¡Ah! ¡Entra! ¡Entra! ¡Juega! 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 Tienes que poner en el otro lado de la mesa. Joder. En el otro lado de la mesa. ¿No tienes fichas para jugar? Jugar, dale a jugar. Ya sabes cómo va esto. Bueno, pues dale, te lo digo. Espera. La pantalla. Vivo. Ah, ¿quieres cambiarla? Display method. No, display method. Ya está. Vale. Aquí hay 0. Y así, ya sabes jugar. Vale. En el azul hay 0. Azul Aquí, vertical, vertical. A ver, ¿qué más hay aquí, tío? 2, aquí hay Ahora 2, esto- aquí hay una, aquí hay 2. Donde aquí hay haya una. una. Aquí hay una. 2. Me la juego en esta. Venga. Aquí hay 2, y aquí hay 2. Y aquí hay 2 también. Dale, ¡Mierda! dale, dale.
Es que malo, tío, qué mal. Como en la vida real, ¿eh? Joder. Bueno, por lo menos no has perdido nada. Claro que quiero jugar. 0. Ludópata total, rollo. Con el super velocidad. No puedo, no puedo. Está. Aquí hay una. ¡Uy! Un Aquí hay 3. una también. Una y una. Una de estas es un Voltor. Y una de estas Vamos también a es un ver, Voltor. vamos con el rojo de arriba del todo. Queda ¿Cuál? uno, ¿eh? Sí. Aquí hay dos y aquí hay dos también. Y son 6 puntos lo que vas a ganar. Es ahí. 50-50, Te Pregúntale al chat. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Sigues buscaminas. Izquierda o derecha, señores. En Nos plan, lo estamos hablan, jugando vamos todo, mirando los- Hay delay. Vale, el Pero- amarillo vertical hay una. El amarillo También, vertical hay uno también. Pero también son 2 y 2, es igual que arriba. Arriba, abajo. Aquí hay 2, 2. Y en el rojo también. Arriba, abajo. Derecha siempre. Derecha siempre. ¡Hijo de puta! Claro, ¿Has se hecho? refería a que en la derecha es la mala. Perdón por insultarte, tío. Es que me has hecho palmar dinero. ¡Jugar! Es ¡Jugar! tu héroe. ¡Jugar! En este capítulo no sabemos de este trigal, ¿eh? ¿Y esto qué? Ya. Aquí hay uno. Me la juego, va. Uf. Uf. Me la juego. Aquí va. ¡Mierda! Es culpa de Willy Rex. ¡Sí! ¡Quiero jugar! ¡Quiero seguir jugando! 0, 0, 0, 0. Yo creo que hay que parar. Tenemos 6 fichas. Me planto. Bien. Por lo alto, ¿eh? Vamos acumulando patrimonio. ¿Y cuánto vale aquí un Pokémon? ¿Tú te acuerdas? Ah, venden Pokémon aquí. Culpa de Willy Rex. Dime. Venden Pokémon. Sí, claro. Venga, me la juego con esta. Uf, uf. Aquí hay 3, o sea que... Bien. Vale, en el amarillo hay 2. Entonces una de ellas podría ser la verde también. Puede ser la verde perfectamente. Sí. Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Uf, no lo sé, De ¿eh? suerte, ¿eh? Cuestión de suerte. Yo- Pilla el a- azul. algo El me azul dice de que abajo esta- hay 7 puntos. El azul de abajo son 7 puntos. Intenta hacerte esa. ¡Mierda! ¡Hola! Te juro que iba a clicar esta. Ah, bueno, había un 1. A ver. ¡No hay de 0! Empieza duro, ¿eh? Uf. Uf. Aquí hay uno, aquí hay 2. Yo creo que esta es el Voltor, mira. ¡Mierda! Tío, tío. Esto no puede. ¿Qué está pasando? ¿Por qué soy tan malo? A ver, 0. Otra de 0. Uf, tengo 8 fichas, Casi tiro el agua. Mi síndrome de abstinencia. Aquí hay 3, y aquí hay 3. O sea, esto es una Pokéball fijo. Aquí hay una y una. Uf, no lo sé, Espera, tío. Espera. Estoy haciendo aquí cálculos. Me la voy a jugar. ¡Joder! Espera. Justo era el único que no había Voltorb aquí. Y había un 2. Dios. 0, 0, 0, 0, 0. Aquí hay 3 de 0 en esta partida. Aquí hay 2, aquí hay 2. O sea que tiene que ser una de estas dos. Céntrate en las que son una. Una de estas Las dos. que hay un Giravoltor.
¿Cuál? Derecha siempre. Derecha siempre. Veamos qué pasa. ¡Puto juego de mierda! Pues los nervios y todo, Y tío. encima me sale Voltor, tío. Ah, aquí también había otro. Quiero seguir jugando. Menos mal que esto no es dinero de verdad, ¿eh? Vale. Esto no es un Voltor. ¡Joder, tío! Paso. No, ya no quiero jugar más. Me lo has dejado antes de que sea tarde. Estoy orgulloso de ti. Mira a ver los Pokémon que regalan. A lo mejor están randomizados. ¿Quién regala Pokémon? De la derecha, creo. Siempre derecha. No, MT. de la izquierda era. Huella nociva, 10.000. Claro, estarán fichas, tío. randomizados. Objetos. Claro, pero son un montón de fichas. Nada, ninguno es bueno. Este es el que regala Pokémon. Paños. Sí, ¿no? Tendría que ser este entonces. Dale. Latios, Milotic ¿Latios? y ¡Ya Pachirisu. 200 fichas! Nah, dale, que te puedes conseguir un Milotic en esta ciudad. Podemos conseguir un Milotic. No tiene huevos. No tiene huevos. ¿Que No no? tienes un Piplup, ¿eh? No tiene huevos. No. 2000 fichas, 2100 fichas. Si a duras penas has podido conseguir 6. Verás, chaval. Un Latias, tío. Un Latias por 200 fichas. Latias me Qué renta pena que los tenerlo. legendarios no se puedan, ¿eh? ¡Buah! A No hay ver. ninguno de cero, ¿eh? No Empieza hay por ninguno arriba de cero. izquierda. Arriba izquierda. ¡Ey! Arriba izquierda. Arriba izquierda de todo. Dale. ¡Ojo! Vale. Cuidado, Vale. Céntrate en los que son uno. Que son todos, casi. Esta va. Joder, Tiene muy mala suerte. tío. Tío, ¿qué está Tan pasando? mala suerte. Yo no sirvo para gamblear, tío. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Tendrías que aprender a dejarlo, Que Jamás. sean de 3 en 3. Pero bueno. ¿Sabes lo que podemos hacer? El truco del save state. Pondré aquí una. Asturiano. Uf. No, hay que gamblear limpiamente. Lo siento. Ellos no son limpios. El casino es una ONG. Déjalo ya, dale a parar. dale a El parar. casino es una ONG que regala dinero. No voy a mancharlo haciendo trampas. La verdad. Encima que regala dinero a la gente, ¿cómo voy a venir yo a hacer trampa? A una ONG. Como es el casino. Más de humilde ahora, De verdad. En la región de Epstein te pones humilde. Voy a poner aquí. ¡Joder! Es que es muy mala suerte. Déjame a mí la siguiente, a ver si puedo. Vale, la siguiente la haces tú toda. Dios. Vale. ¿Vale? Ah, vale, la de la roja, esa. Vale. Abajo a la derecha del todo. Vale. ¿Cuál más? Espera, estoy pensando. Dale a la amarilla de abajo. La línea. Esta. Las que son verticales, esta. Vale. A todas menos al 2. ¿Qué más? A todas menos al 2. No. Espera. La azul derecha. En plan encima del 1. Esa. Joder. Vale. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo lo dejaba. Dale a parar. Lo dejo en lo alto. Yo me lo Esa habría de jugado. 10. No, yo no. Porque quiero al Milotic. ¿Solo 18? ¿Cómo que solo 18? ¿Por qué? No va por puntos. Se va ¿Cómo acumulando. va esto? Oh, vaya. A ver. ¿Hay algún cero? No. Sí. No. Y dale aquí. ¡Ey! Vale. Aquí no hay un Voltor. ¡Ojo! Sí, pone las fichas a la izquierda. A ver, ¿qué más? ¿A dónde le doy, Es tío? verdad, ¿y por qué tú ahora tienes 4 y yo tenía 3? Mira, voy a poner aquí. A ver. Menos la amarilla. Le doy aquí, ¿eh? ¡No! Doloroso.
¿De verdad que eres un Milotic? Venga, vale, déjalo porque si no a la gente la aburrimos. ¡Joder! Me voy del casino, me voy del casino. Pero yo solo te digo que ¿Qué? en Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja me conseguí al Dratini. A base de gamblear. Espera, tú has visto qué miniatura he puesto, ¿verdad? Sí. 2 horas de esto. Lo dice la gente, ¿eh? ¡Joder! 2 horas de esto. Parar. No, mira. Saldré. Porque tú a qué hora te tienes que ir. Yo a las 10. Pues cuando te vayas sigo jugando yo. A ver, ¿dónde vamos? Que esta ciudad es muy grande. ¿Ves por el subterráneo? Que hay entrenadores y eso y te los quitas de encima o no. ¡Wow! Esta ciudad es muy grande. No sé dónde están las cosas. Sí, Pues literalmente. consigue la bici. Podrías conseguir la bici también. Ah, la bici, te la dan aquí. Hostia, Sí. aquí se ha liado. Y cambiarle el mote a Napoleón. Es verdad. ¿Dónde está el tío del mote? Ah, qué bien que estés aquí. Ah, ahora te... Qué bien que has venido a este túnel. Al fondo de este túnel trigal hay una tienda de moda. Puedes vestir tus Pokémon con accesorios y sacar una foto de recuerdo. Este es un puto pervertido. Le ha puesto modelitos a sonido de la hembra, A sonidorina. Esto es una caja corazón para los accesorios. ¿La quieres? Vamos a ver lo que le espera Muy conmigo. bien. Pues gánatela. Era broma, me la ha dado directamente. Lo que hace para que no te vayas de la región de Epstein. Si consigues algún accesorio puedes ganarlo aquí. Bueno, yo ya me voy. Hasta otra. Este tío es un calzonazos, Señora. Abajo hay algunas tiendas. Pero también hay entrenadores. Me da miedo bajar ahí. A ver, a mí también me daría miedo. Fua, algunos. Parece esto la calle Victoria, tío. Voy a por la bici, creo, Sí, ves a por la bici. ¿Quién vive aquí? Anda, colecciones Pokémon. Mi hijo Bill es todo un experto. Le han llamado el centro Pokémon de Ciudad Iris. Ah, esta es la casa de Bill. Mi hermano Bill creó el sistema de almacenamiento de Pokémon de los PC. ¡Hala! Ahora no pondrá PC de alguien. ¿La bici dónde está? Aquí, ¿no? Ahí Aquí está. Señor, tengo dinero infinito. Me trasladé aquí, pero no vendo mis bicis. ¿Qué te parece? ¿Montarías una bici para hacerme publicidad? ¡Ah, gratis! Sí. Dame tu nombre y número de teléfono y tu dirección y te prestaré una bici. Me quiere Y tu OnlyFans también. acosar. dáselo. Mi OnlyFans aún no me lo he creado. Tengo Aún. bici. Vale, pues ahora podemos ir a por un Pokémon. ¡Ah! Mira, ves a... Sube, 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 sube. Déjame así Sube, ganarme sube. la bici, tío. ¡Pero sube! Súbete Cállate, en la bici. tío. No, súbete en la bici, tú confía en mí. Vale, ahora tira para arriba. Tira, 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 tira y ves a la sala esta que hay de transición. Aquí. Vale, el tío este baja. O sea, baja. Baja. Este tío te da un Pokémon. Oye, Pero no oye, sé un amigo me escribió hace qué poco será. y lo he contestado, pero no puedo irme de aquí para mandarle la carta. ¿Podrías dársela tú? Está en la ruta 31. ¿Me harías ese favor? Sí. Vale, pero no sé si será el Pokémon de la ruta siguiente, ¿eh? Allah, tienes muchos Pokémon. Vale, ¿qué quieres hacer? ¿Te la jugas y consigues a este Pokémon? Normalmente es un Spearow, pero está randomizado. Sí. O vamos a por el Pokémon de la siguiente ruta y luego volvemos a ver. ¿Dónde está el Pokémon este? Tienes que guardar un Pokémon en la caja, tienes 6. Vale. Y ahí está, en la carpa esa está el tío que te cambia los motes. Y eso es un centro comercial. Ahí podríamos ir también a pillar Pokéballs y eso. Tiene que haber más aparte de Pokéballs simples. ¿A quién dejo? A que sea, si es para ver el Pokémon que te regala. Sigue Pero a lo siendo mejor es el PC Pokémon de la alguien. siguiente ruta, ¿eh? No, porque el de la ruta es de la ruta.
Es que como No es el de regalo. Pero como es el de transición, pero si pone que es obtenido en la ruta tal, o Pero regalado no en la es ruta el tal. de ruta, es como un huevo. Coldo. Coldo. Es como un huevo, en verdad. Mm, Porque no es, Bueno, prueba tú. no es, prueba. no es el primero de ruta. El primero de ruta es el primero que te sale en la hierba alta o donde sea de la ruta. Sí, pero técnicamente solo puedes tener un Pokémon obtenido en la ruta o ciudad. Sea regalo o no. ¿En serio? Claro. Solo tiene que haber un Pokémon que diga que ha sido obtenido en tal ciudad. Si hay dos, ya está mal hecho. Otra vez hay creepypasta. No, porque eso no es ruta. Esto es la cosa esta. Pues prueba. No, que te regale y lo miramos. A ver, espera. ¿Ves? No sale el cartel de ruta. No cuenta. Sí. ¿Un Delibird? Un Delibird. A ver qué momentos tiene. Menos Y mira a ver mal de dónde es. que no era el primero de ruta. Espérate. Ay, no. Y mira el objeto que tiene, que dice que tiene una carta, pero al estar randomizado. Ah, pues no, eso no. Carta. Dale a Leer. datos. Déjame leer la carta. Correo, gracias. Aventura, ha sido divertido, ¿verdad? Zubat era justo. Lo que quería evitar. Quintín. Tintín. Profunda, ¿Qué cojones? Te voy a quitar la carta, anda. Dámela. He leído poemas peores. Dale a Sí. datos. Sentencia. Tiene sentencia y ataque aéreo. ¡Hala! Y tiene más velocidad y menos defensa. Cromolente. ¡Hala! Es muy bueno, ¿eh? ¿En serio? O sea, es un Delibird, pero tiene cromolente, tiene ataque. Se llama Alerón, tiene mote. Sí, porque es regalado. Y mira a ver de dónde viene. Ruta 35 es, ¿eh? Igual no era... No, pero Es un esto no Pokémon es, de ruta esto no es la 35, ruta. asturiano. No, ¿Qué? pero pone originales de ruta 35. Lo voy a guardar al PC. No vas a poder capturar en la siguiente ruta, ¿eh? Sí, puedo. No, porque pone que es de ruta 35. Pero no es de la ruta, es de la cosa esa. Pero si pone que es originario de la ruta 35, es de la ruta 35. Sí, y el huevo también pone originario de no sé dónde. Y no puedes, y por eso no puedes capturar Pokémon que, Sí. que sean originarios de ahí. No, por eso lo eclosionamos en Ciudad Malva, ¿no te acuerdas? No, lo que eclosionamos luego preguntaste y sí que se puede. El huevo no cuenta. ¿Estás seguro? Sí. Si lo Vale, preguntaste el primer día. Que estaba en Pues la me cama aquí en el respondieron chat. que no. Que estaba en la cama aquí en Me el chat. respondieron que no. A ver. Si el huevo eclosionó y Ciudad Malva, pues... Sí, es verdad, Los ¿Ves? regalos serían- Que no cuenta. Lo siento, chat. Lo siento. Yo Me es que estás, tengo mi me estás norma, haciendo ¿vale? quedarte tramposo, tío. Perdón. No, perdón. Un poco. Y también está aquí el Parque Nacional. ¿De qué nivel serán los Pokémon estos, tío? Ah, bueno, puedo Ni evitarlos. idea. Este no Los es putos domingueros. Putos domingueros. Cállate, puto dominguero de mierda. Ahora me vas a sacar a Regice. Joder, gigas. Tiene los 3 reyes. ¿Te imaginas? Rotom Nevera. Sobrevalorado. Nevera. Rueda fuego. ¿De qué tipo era Rotom Nevera? Tipo hielo. Hielo eléctrico. Iba a decir hierro rayo. Aaron. Seguir. Yo se llama un chaval con el que iba a sexto de primaria. Aaron, ¿no? Sí. Lo siempre veía y me recordaba ese Pokémon. Yo también. Yo todos los Aaron que he conocido pienso en el Pokémon, ¿Qué autista es eso? Ya. ¿Evolución? Reyes de Hacendado. Es verdad, Sí. Es Rotom verdad. son los Reyes de Hacendado, No le hace nada a Rueda Fuego, Si es tipo acero. Porque es tipo acero roca. Ah, joder. Lo único tipo acero puro sería Mega Agro. Dios. O sea, de estos. Hay un líder tipo acero, ¿no? Ah, bueno, pero da igual si está Sí, randomizado. la de Yasmin. La waifu de la Demian. La Demian, cuidado. La waifu del Demian es esa, de verdad. No lo sé, pero tengo en la cabeza que sí, que es la waifu del Demian. Puede ser, le pega. Sí, ¿verdad? Geyser nivel 23. Mari.
Nadie. Nada, déjalo y hazle un estímulo, un pinche lo más. No, Que está pille 14. experiencia, Napoleón. Los 10 caramelos. Pero lo cambio. Para que pille Vs. Ah. Ahora sí, ¿no? Ahora sí te interesan los IVs, sí, los EVs. Sí. Sí, Pongo a Ibai y ya está. o a la Capallo. A la Que capa a Capallo me encanta, ¿eh? Es mi favorito. Es que yo hubiera puesto el nombre de Fénix a él. Yo se lo habría puesto al Beldum, Aún, sí, también es buena, pero es que Beldum aún no me ha demostrado que vale la pena. Como no podemos evolucionarlo. Aunque Ya, ya no es podríamos tener un Metan. ¿A qué nivel evolucionar? Yo me lo guardaría a Metagross, No, es por curiosidad, es por curiosidad. No lo sé. Al 20, sí, ya podríamos tener un Metan. Y un Metan puede ser que tenga buenas stats. Pero no es un Metagross. Ya. Yo me lo guardo, Me rindo. Nada, 100 de defensa. Tampoco no, vamos mal de equipo. No, y encima vas con 5 Pokémon. En esta ruta no hay. No, No hay. esquívalo. Hay hierba a la derecha. Pero esquívalo. Ahora. ¡Ah, te ha pillado! Me pilla, tío. Esquivando los reyes de la isla de Epstein. Sí. Tiene 4 este. ¿Por qué me sale que El tengo. Rafi. Hostia. He dejado el delivery, dicho- pero no he sacado nada. Claro, es lo que te he dicho, que estás con 5 Pokémon. No me he enterado. No, déjalo. Es ya nivel te- 3, ¿qué cojones? Sí, porque en el juego original son varios Voltor y hay uno al 3, otro al 8, otro al 12, otro al Ah. 16, ¿sabes? Para así. Ahora a lo mejor te saca un Regice al 16. Quiero que saquen un Regice, tío. Cállate De la tanta boca. Trinidad. Cállate, tío. No, Paras. no. ¿Qué le pasa con los Pokémon bichos, tío? No lo sé, este es el cazabichos. Sí, no, Pero el tiene joven se ha skin evolucionado. de tipo fuego, ¿no? Sí. No, de malabarista, de tipo Ah. psíquico. fantasma. Coño, vale, hierra ya y me quita un PS. Ah, es que es Eres nivel un 8. El Mewtwo, Ahora no dejo de oír No, el era corte de Mew. Mewtwo. De Mew era, de no de Mew, Mewtwo. Skarmory. O sea, pues no lo sé. Creo que sí. Skarmory. Tipo acero. Legado. Ese de Mew. ¿Se ha suicidado? Cambia porque te ha hecho. Sí. Pero te baja al máximo el ataque especial y el físico, creo que era. Ah. Sneasel. Por eso te digo, cambia ahora. Cambia y saca uno a Staraptor que tiene tipo lucha, ¿no? O a Ibai, que tiene fuerza bruta. Chester, que no lo usamos nunca. Ya. Pero porque me da miedo que de usarlo parece de papel. Igual que pasa con Tiene- Aracapayo. Tajo cruzado. Tajo cruzado. Es muy eficaz. Weavile es de mis favoritos de Sino, es muy bueno, Sí. pero muy bueno. No, el level cap era el nivel 25. Era 25 el level cap. Pero es en el Sí. gimnasio. En el gimnasio, ¿Cómo sabe que sabía todos los Slowpoke? Ah, era en Otro, Slowpoke. otro que me quiere dar mi número. Sabían Voltor. Tengo el teléfono petado, Soy la más popular de Yoto. Ya ves. Ya sabes, para charlar dice que me quiere llamar, sí, claro. ¿A qué hora se da la vuelta? ¡Gírate! Podrías haber puesto el turno, O sea, el turbo, para que girara antes. Peligro acecha por la noche. Ahora es de noche, ¿no? Ahora. Joder. Claro, a las 8 habrá detectado que es de noche. Claro. Mierda. Ya Bailey. Donato. Bueno, sin más, ¿no? Hostia. No sé por qué te sorprende. No lo sé, porque es un inicial. Supongo, pero Bailey es me como gusta, para mí. Pero luego Meganium ya no me gusta, tío. A mí, Chikorita, la evolución en general me gusta. La línea. No me parece feo. Lluvia ígnea. Pero me parece el de espada y escudo, el inicial de agua es horrible, tío. ¿Cuál era? Muy mal. El camaleón, ¿no?
Sí, Sí. va, eso es una mierda. Es muy malo. Es que es el único Nick que no me gusta. En serio. Sí, a los demás les encuentro un encanto por lo menos, pero es que ese no me gusta nada. A mí tampoco. Yo creo que ese también es el que menos me gusta, El Inteleon ese. Es que de Galar iba flojillo, de Pokémon. Sí, pero Cinderace tiene buen diseño, buen movimiento, buena naturaleza. O sea, el Rillaboom en el competitivo era tío, pero Sí. es que Inteleon es como... no me gusta. El Shiny, lo único que tiene más o menos llamativo es el Y Shiny. Powdon. Cambia uno... Deja de pensar. Aracapallo. Y Powdon es tipo tierra puro. Tienes que tener algo de tipo agua en Aracapallo. Sabía que sí. A ver, dale a luchar tipo planta. Ventisca. ¿Vamos con Ventisca? Va. Golpe bajo. ¡Hijo de puta! No. ¡No! No. ¡Lo he dejado en PS! Es que Aracapallo, te lo estoy diciendo, es que Aracapallo es clave. Es que es clave. ¡Hostia! No lo saquen más, ¡A la Madre mía. caballo! No Momento quiere- shonen, no quiere morir. Se ha pasado del carrón. Momento O sea, shonen. Se ha pasado antes, Y había granizo, me habría matado si no lo hubiera matado yo. es verdad. Buah, momento shonen, Capturar Pokémon de ruta. No sé si capturar Pokémon de ruta o ir a curarte, Imagínate que te toca un Pokémon importante. Sí, ves a curarte, vamos a prepararnos, ves a curarte. Aquí puedo, ¿no? Creo que sí, a la derecha. No puedo ir Hay al un Pokémon. No, pero en la derecha hay un PC. Si metes los Pokémon y los sacas, se curan solos. ¿En serio? Eh. ¿Desde Lo que cuándo? hago yo desde siempre. Hasta la 8ª generación que ahí está el PC portátil. Se podía. No, en plan, suelta. Ahí, y suelta. ¿Y lo saco? Ahora cámbialo por Aracapallo. Coge a Chester y cámbialo por Aracapallo. O a quien quieras, coge a quien quieras. Al que esté más herido. Y ahora coge al Umbreon, mételo en el PC y cámbialo por el otro. ¿Por cuál? Y el Snorlax igual. Y va ahí. Ahí. Y ahora métete en el PC. No, métete en el PC y saca 2. Eso es. ¿A cuál saco? Y... A este, ¿no? Sí. Y hasta ahora tendrían que estar curados. Trucazo, Yo no lo sabía esto. Y lo que viene bien. Mira el Piplup. Mira el Pokémon. a ¡Quita, ver si está niño! curado. ¡Joder! Míralo. Está chulo. Es verdad, Sí, ya ¿qué está. cojones? Y saca a Glicer primero, que acabas de poner a más flojo delante. O súbele, evoluciona a Piplup si tienes caramelo raro, súbelo hasta el 20 o algo así. Vale. Tendrás un. un Primplap. Corte vacío. Corte vacío. Ese es el de Palkia, ¿no? Creo que sí. Ese es Corte especial. vacío. Sí, es el de Palkia. Lo quito por viento cortante, ¿no? Sí, que son 2 turnos y es una mierda. ¿Vale? Corte vacío. A ver, sigamos usando esto. Hasta el 20, ponlo hasta el 20 o 22. ¿Qué te gusta Vendetta. más, Piplup o Ah, Champolen o Torterra? Torterra. Yo, mi primer Pokémon de la historia fue Turtwig. El primero fue Torwick, Sí, el mío fue Chinchar. eres un básico de Pero mierda. tengo una teoría. No, es que tengo una teoría. Es que Que el niño, aproveche, como no Fame, leía, que aproveche. aproveche. Tengo una teoría de que de pequeño, como era autista y solo le daba el botón a todo el rato, al hacer Chinchar, el primer Pokémon que te aparece, de los 3 a elegir, lo elegí por descarte. Yo elegí a Turtwig porque fue el primero que pillé. Como el primero que pillé. Por no leer el diálogo, le di a que sí quería a Turtwig. Es el único, pero- rollo, es el único que vi. ¿El primer Pokémon a elegir es Torwick o es Chinchar? Yo pensaba que El era Turtwig Chinchar. es el de la izquierda de todo. Pero tú empiezas por el del medio. Yo empecé por el de la Chinchar. izquierda. Ah, Para yo verlos empecé por el todos, del ¿no? medio. Y le di sin querer y me quedé con el Turtwig. Pues te pasó parecido a mí. Le pongo al 22 como los demás. Mejor. Vale. No está mal el equipo en verdad, ¿eh?
No está Porque mal. tienes tanques, tienes ofensivos. Y tenemos tienes Pokémon titanes rápidos. guardados, ¿eh? Es verdad. Son la Mickey herramienta del juego. Coldo primero para que paralice. A Cuidado, ver, joven a ver Chano, qué es. Algo bueno, algo bueno, algo bueno. Venga, va. Hola. ¿Otro? No vale. No, vale, ya lo tenemos. Hola, Asturiano, ya viste que el último cap de Jujutsu sí rompió internet. No lo vi. Es que yo no leo módulo. No sé qué está pasando en Jujutsu Kaisen. No leo módulo. ¿Qué ha pasado? Hazme spoiler, no me importa. Puedes spoilearme. Honecrow. Honchcrow, ¿eh? Tenemos mucho pájaro, ¿eh? Pues sí. Para deslumbrar. Hostia. Ah, eso ha sido un crítico. Ibai tenía su vertiente, ¿verdad? Honchcrow tiene muchísimo ataque físico, creo, ¿eh? Bueno, a ver ahora. A ver cómo es. Cómo sale este. Ah, en el anime te referías. Ah, vale. ¿Qué ha pasado en el anime? Es el de... ¿Cómo se llamaba, tío? La chica esa. Es que lo leí hace un montonazo. ¿El qué? Del anime de Jujutsu Kaisen. ¿Qué ha pasado ahora en el anime? Todavía no son los Cooling Game. Es el arco de antes. ¿Cuál era? O sea, ¿cómo se llamaba la chica? No me acuerdo. No me sale el nombre, tío. La esposa Buah, de yo Yuta. No me he visto, La novia de Yuta, no me he tío. visto no me he visto el manga, así que no estoy al día. Así que no te puedo Ya. ayudar. Sé que alguien me dijo que lo que viene después del incidente de Shibuya es un poco mierda. Sí. Bueno, hay un mini arco antes que está bien. Y luego sí que es un mierda. Es como una especie de torneo. Como... raro. Buah. ¿Qué mote le pongo? Le pondría a la triste. No, ponle ¿Qué? Bernabéu o algo así. No, a la triste. A mí me gusta más Bernabéu. Le pega. Por la cara. No sé. No me gusta. A la triste, tío. Tiene el sombrerito. Es Y un además nombre es muy, tipo- muy mierda, tío. Es tipo siniestro. Es un nombre culto, cabrón, de mierda. Culto. Vamos a la otra ruta, Mierda. va. Mira las estadísticas del Pokémon. Oh, que te mato. Cállate, que está sonando Parque Nacional. Capturo este y miro los dos. ¿No? Oye, viernes, hay caza de bichos, ¿no? Es Podríamos verdad. hacerlo con los Jojas. Pero aquí No, no es a la será... derecha. Es en- No, pero aquí no es en- caza de bichos. Aquí será caza de bichos aleatorios. Que a saber qué cojones Sí, sale. esa es la gracia. Vale, ¿dónde Lo que está? pasa es que en caza de bichos no sé si nos permitirán coger, en plan, como tienes que coger al Pokémon más imponente y tal, Sí. tienes que ir cambiándolo. Será o el primer Pokémon o nada. No, ¿no? es que no será el primero de ruta. No sería primero de ruta. Claro. Pues vaya. Pues entonces ¿En nada. qué hierba Jo, me hubiera pongo? estado ¿En guay. esta o en la alta? Si habría estado guapo. En la alta. Pero es cambiar. que para un loque, tío. Hostia, primer paso. Ya ves. Te estaba esperando ahí, Es mucho. Un Smochu. Yo prefiero la caza de bichos. Maki se llamaba. Maki, es verdad. Sí, la máscara. Lo del clan Zenin, sí. Que ahora sale mamadísima con el pelo corto, ¿no? ¿Qué le hago, tío? Fua, un Smochum, qué mierda. Deslumbrar y poco más. Qué mierda. Voy a hacer chispazo. Carga, ¿qué te ha puesto? Ha muerto. Es que lo sabía. Es que cero ganas de capturarlo tenías, ¿eh? Tanto se me notaba. Sí, pero Jinx no es mal Pokémon como tal. Bueno. Pues no Hombre, tenemos mejor que un nada era. Es más, 115 ataque especial, estaba muy bien. Lo que era un papel. Jinx tiene cero defensa, casi. Jin. Nos he hecho un favor. No sé, hecho. A ver los otros del otro.
A ver, Pokémon. ¿Qué es? ¿Qué habilidad es esa? No la conozco. Bloquea golpes críticos. Y tiene naturaleza neutra. Hostia, está muy bien. Puño hielo, garra dragón. Está A ver, muy, espera, a muy ver. bien. Rayo solar, Rayo y. Pero rayo solar se lo cambia. hiperrayo, puño hielo y garra Hiperrayo dragón. también. Qué locura. Pero puño hielo y garra dragón. Cámbialo, mételo al equipo. ¿Por qué? Es Vamos a un muy ver. buen Pokémon, tiene un ataque muy alto. ¿Por quién lo Cámbialo cambio? por Piplup, por Napoleón. ¿En serio? Porque es una segunda etapa. Sí, porque es segunda etapa y no va a ser igual de buena que un Honchcrew. ¿Sabes? Para gimnasio. Sí, es verdad. Hay que pensar para el siguiente gimnasio. Es verdad. Porque por lo menos Cold lo puede paralizar. Y a la Kazam tiene. O sea, Cadabra tiene un ataque especial altísimo. Pero Napoleón por ahora no es nada. Ahora nos toca el mayor reto hasta la fecha. Bueno, en el loque original. En ¡No! Iba a decir volver sin que nos pillen los entrenadores. Pero Ah, pensaba que pensaba decías que el- había ganado a este. Pensaba que decías el gimnasio con Blanca. Ah, no. Con lo del Miltank y tal. No, pero ese era, no era ni en el Gear Gold eso. Eso era en el oro y plata original, ¿no? Pues yo me jugué el oro plata original y no me costó nada, Mira que Yo tenía igual. Yo lo cristal. No, ¿te acuerdas que sacaban en la consola virtual de la DS, el oro y plata? Sí. Pues fui con el Sergio a comprarme el oro en físico. Tenía Yo la compré tarjeta. el cristal. El Primplup, me va a cristal sacar a vino después Primplup. Y lo quería comprar, pero. Me lo acaba de robar del PC. Qué cabrón. Y me lo pasé ahí y sin más, la verdad. Yo tengo una copia física del plata. ¿En Y serio? del cristal, sí. Un cartucho. Quiero verlo luego, Te mando fotos si quieres. Sí, porfa. Tengo un montón de cartuchos yo. ¿Y de dónde lo sacas? Los compré en un videoclub que estaba en quiebra. Oye, qué suerte, ¿no? Sí. Mira, tengo cristal. Azul. Plata. Y el esmeralda. El esmeralda está puesto en la Game Boy. Ah, y tienes una Game Boy, ¿qué? También. Sí, en la Game Boy Advance. A ver, mira, te mando una foto de los tres estos. Mira WhatsApp. A ver, espera. Perdona a los del chat, Y los tienes enfrente. Yo me acuerdo que me compré el azul en segunda mano, pero para mi DS y la DS no era compatible. Así que Ala. tuve que cambiarlo. El azul también lo tengo, sí. El azul creo que es el juego de Pokémon más difícil que he jugado en mi vida. ¿En serio? Pero de lo mal hecho que está. Y lo de la mochila limitada es una mierda. Lo de las cajas del PC limitadas. Pues yo me pasé el loque, pero del rojo. Qué locura. Literalmente hice un Psicópata. God Loque. Me he pasado el loque de. Perdona, Me he pasado el loque de Pokémon rojo. Sí. De. Hostia, deja de pensar, Pokémon Esmeralda. Pokémon Blanco. Blanco 2. O era negro y blanco 2. Pokémon Ultra Luna. Con el level. ¿Tú te acuerdas el Ultra Necrozma? Que digo 20 niveles. Sí. Me lo pasé. Y me lo pasé. Pero es que casi sudo sangre. Pero es que tú no sabes lo que sufrí, ¿Y sabes cómo me lo pasé? ¿Cómo? Con un Lilligant. O sea, todo el equipo muerto tenía un Florges hecho para matar a ese Necrozma. Y me usa un clavo cañón que es tipo acero y me lo mata de un golpe. Y a partir de ahí estuve sudando, peleándome con todo. Y al final acabé solo con un Lilligant, casi muerto, que hizo Sí. danza pétalo y se lo cagó. Vaya psicópata. Piedra hoja. Buah, psicópata, Pero ¿a quién vas a evolucionar? No lo sé. Tabla Piedra día. Draco. Piedra fuego. Más PP. Mira, ya sabes dónde pillar. No, pilla la tabla y. el Magmatizador. ¿Qué Eso quieres? para evolucionar La más. tabla. ¿Para qué? hechizo. Sí. Ah, y también tienes un Porygon, ¿no? ¿Puedes conseguir un Porygon Z ya? ¿Dónde está? ¿O no? Ah, no. No, que tienes disco extraño. Lo Y tengo ya. hechizo también. Esos dos objetos ya los Hechizo. tengo. Así. Sí. Ah, no, tengo Pero amuleto. píllate hechizo, la verdad. Tengo amuleto, es verdad.
Pensaba que lo tenía. De Pokémon Escarlata y Púrpura también, de espada y escudo. Y me iba a hacer uno de Leyendas Arceus, pero la Uni se interpuso. Ah, bueno. Un bloque de leyendas Arceus, ¿qué cojones? En plan, si los Pokémon te matan o te quedas sin Pokémon, estás cao. Que Yo encima me, tocó yo el me hice inicial. un bloque de la espada y escudo sin querer, porque no me mataban nunca. Claro, si vas con los 6 Pokémon, es que ahí el repartir de experiencia está muy, muy mal hecho. Piedra trueno, Muy mal. piedra noche, Cinta fuerte. Píllate cinta fuerte. piedra oval. Aumenta los ataques físicos. Y me acuerdo que en el Leyendas Arceus, que lo empecé, que estaba el Sergio, empecé el juego y me salió un Cyndaquil Shiny en el tutorial. Joder. Y me lo quedé como el inicial. Y luego de eso, el Cyndaquil ya no era Shiny. Me estafaron. Campana concha. Me estafaron. Pero me estafaron de una manera apoteósica. Y me enfadé tanto que ya no. Lo dejé de jugar y todo. En plan, Autista. no tenía ni motivación. A ver qué hay aquí arriba. Protector vaya magua. Tabla pa... Las tablas para que las quiero. Potencia los ataques. Y colmillo agudo puede hacer retroceder. En este Ah. caso potencia ataque tipo planta. Viene bien. Muta concha. Vaya safre. Voy a comprobar. Si será por falta de dinero. Y si me falta nos Ya. metemos más. Y esto a la Kazan le puede venir bien, porque si a la ¡Ey! Kazan es rápido. Nicolasa me está llamando. Venga, habla por ella. Makima ZZ, buenas noches. Nicolás al habla. ¿Aún despierta? ¿Qué nombre es Nicolasa, tío? El suyo. Mitrico y yo estamos cada vez más sincronizados. Dale, dale. ¿Sabes? ¿Qué? Todavía no he conseguido capturar un Piplock. Es un poco frustrante. Adiós. Hablamos en otra ocasión. ¿Qué Bueno. hablar si solo has hablado tú? Egoísta. Es la típica que no se calla en el teléfono y luego te cuelga, ¿eh? Ya ves, tío. Te habla para contarse tus penas, luego le hablas tú y dice, uff, me agobio. Y se te Sí. cuelga. Huevo suerte, flauta Bola amarilla. humo viene bien Bola para humo. huir. ¿Para qué? Y flauta amarilla es la que necesito. Si no lo tenemos. Para huir. Ah, para huir. En plan, sí, te. Ah, he entendido para huir. Withing. Digo, si no tenemos un Withing. Hostia, pues le pega, bola humo a Withing. Revestimiento metálico. Oh, suerte para facilitar la experiencia, en plan, te da más experiencia. Uy, cuidado que Pero tiene está bugueado. el interrogante este bugueado, Bueno, no lo pilles si tienes caramelos y eso. ¡Ey! Me ha dejado. Nada de nada. Nivel 3, Pues venga, vamos al gimnasio, ¿no? ¿Te apetece Espera, un- las tiendas, tío, pues que ¿cuántas están, más quedan? están randomizadas. A ver, MT70, Uf, MT50. espera, a ver si os adivino. Compacta bola de fango. Bomba fango. ¿Vale? ¿Baja? ¿O pone la otra? Crea un violento tornado para esto de ciclón. A ver, esta. Si un Pokémon usa movimiento antes, contraataca con el doble de fuerza. Este es Vendetta, creo. ¿Ves que llevas una de Vendetta? Gran bostezo que induce. Este bostezo, este puede venir bien, ¿eh? Te las Píllalo. estas de memoria, tío. Hombre, con la descripción. Sí, viento constante, 14. Esto es viento cortante. Vaya. No, pilla bostezo. Pilla una, aunque sea. Que puedes dormir al rival en 2 turnos. Y dormirlo está muy roto. Copia el último movimiento. Esto es copia. O copio, no sé cómo se llama. Nada. ¿Cambia? Carga, ataque taladro. Esto es taladradora, se llama. El que hace One Hit KO. Puede ser. Lanza un chorro de aire que suele dar un golpe. Este es aire afilado. Ese aire afilado, bueno, píllalo. Usuario llama a sus amigos para que formen un. Este también. Este es a defender. El de Vespiquen. El del Spiro. Pilla aire afilado. Este. Vale. Vale, mete. Embiste al rival durante 5 turnos y gana fuerza en cada turno. No. Ah, esto es bola hielo. Que es como desenrollar pero de tipo hielo. Lo pillo, ¿no? No, ya tienes uno. Ah. No, como tú. Ay, quieras. mierda. Me he equivocado de botón. Tranqui. Podrías Aquí. pillarlos todos, en verdad, si tienes dinero infinito. Atapa, esto es tenaza. Es Ya como está. pin misil o girofuego. Usando toda la fuerza que tiene. Pokémon descansa. Esto es Giga Impacto. Píllalo. Está Joder. roto.
¿Qué? Giga impacto. Sí. A ver, siguiente piso. Queda el siguiente y luego ya está la azotea, ¿no? No, este es el último. La azotea es Encanto, ¿no? Ah, sí. Ay, esto es una tómbola. Venga, dale. A ver, ¿qué me das? Número 3. Número 3. Vaya mierda. Claro, está randomizado. A lo mejor el premio de 10 es una Master Ball, ¿sabes? Pero va a darle otra. A ver. ¿Y la de al lado te dice algo? Número 2. Número 2. Ocasobol. Ocasobol. ¡Eh! Dale otra, a ver qué sale. Número 3 otra vez. Número 3. Dale más, dale Vaya más, dale safre. más. Oye, esta ciudad es para el gambling, ¿eh? Sí. Esto es Las Vegas, ¿eh? Otra puta Sí. valla. Vea que aquí. Joder. Número 3. Otra vez, ¿qué pasa con el 3, tío? O número 3 todo el Otra rato, vez. tío. Pero van cambiando, ¿te has fijado que los premios cambian? Sí. Aunque sea el número 3. Pero son todo vallas. Ah, no, son vallas todos. Sí. Valla naranja. Valla naranja. Pero solo son vallas. Número 2. Otro Ocasobol. Dale 2 más y ya está. Número 3. Otra valla. Número 2. Otro Ocasobol. Es una Master Ball. Nada. Pues habla con la de arriba a ver qué te dice. Va, paso. Hoy no es mi día de suerte, ¿eh? Después de lo del casino. No, tío, no. Premios del viernes. MT42. Ocasobol. Y Master vaya. Ball. Y ya está, llevo una valla. Vaya mierda. Pensaba que habían 10. También hay una lotería aquí en este juego. Hay un sótano. A los Shingeki, ¿no? ¿Por qué? El sótano del padre de Eren. Por la Que es la única cara. referencia que he encontrado. Ya, no me hagas caso. Ha sido muy mala. Hay un forzudo. ¿Te Hola. parece a ti? Venga, machoque. Mueve eso, ¿vale? Puto explotador. Parece por ti, ¿eh? Explotador, ¿eh? Tienes que hablar con los NPCs para que muevan a los machoques. Sí, ya lo veo. Y ahora cuando miras de abajo tienes que hablar con él. ¿Qué te apuestas? A ver. Espérate. Ahora, habla con él. Mueve eso. No sabía. Explotador de Pokémon. Ahora. Ya ves. Y ahora Estoy pillando los objetos que hay por aquí. Fósil Domo. Fósil Domo. Ah, postgame. Nada. Ah, no pasa nada. A ver, seguimos. Gafas ESP. Aumenta el ataque especial. Está bien. Lo podías poner a coldo. Barrita Plus. Bueno. Está bien también. Aquí no puedo ir, ¿no? No, eso es de la trama de Joder. Eso es de lo del Team Rocket, ¿no? Sí. Es verdad que el Team Rocket eran argentinos. Se me olvidó. ¿Cómo se llamaban? Ah, no era Team Rocket, era otro. Equipo Rocket. No. Los peronistas, ¿no? Era algo así. ¿Por qué? Eso te lo has inventado tú ahora. No, sí, el dictador. Bueno, argentino, ¿cómo se vamos llama? al gimnasio. La dictadura peronista, sí. Eran los que querían Sí, los que volviera la argentinos. dictadura peronista, ¿no te acuerdas? Perfecto. ¿Vamos al gimnasio o qué? No, tienes que ir antes a la torre. Blanca es líder de este gimnasio. Hace un rato ha dicho: yo también quiero una tarjeta radio. Y ha salido disparada. Una tarjeta radio. Me pasa. El tren que lleva canto este, ¿no? ¡Ey! Sí. Esta es la torre de No sea radio. como Rodalia. ¿Qué querés, ¡Fuera! ¡Andate! Ah, pasa ya lo del Team Rocket. No, Mira, ahí no. está. No, tienes que hablar con la recepcionista. Ahora que sí, está Blanca. ¿Has oído del concurso para obtener una tarjeta radio? Yo he venido porque quiero una. Pero es que las preguntas son súper difíciles. A ver qué preguntas son. Si respondes correctamente a 5 preguntas, te obsequiaremos con una tarjeta radio. Introdúcela en tu Pokégear para escuchar la radio siempre que quieras. ¿Te gustaría participar? Por supuesto. ¿Se puede que responder, consultar el responde mapa tú. en el Pokégear?
Sí. Muy Pim, bien. pom. Correcto. ¿Es cierto que los Pokémon Nidorina son todos hembras? Correcto. Tercera pregunta. ¿Es cierto que César utiliza Monguri para hacer Pokéballs? Por supuesto. ¿Qué? No. ¿Por qué se no? llama César. No se llama César. Pregunta trampa. ¡Qué hijo de puta! ¡Dame mi Pokéguía! Son las mismas. Menos mal. Sí, son todos hembra. No, no se llama César, cabrones. Me habéis puteado aquí. Cuarta pregunta. Que no se puede usar una MT con Magikarp. Sí se puede. Sí se puede. Yo tenía un Magikarp que tenía placaje, me acuerdo. Aunque placaje no es una Es mente. Rosy la compañera de Oak en la hora Pokémon. Supongo. Rosa. ¡Joder! Rosa. Tío. Pero Rosy es diminutivo de Rosa. Esto es una robada. Sí. Sí. No. Sí. No. Fan de Dark Souls, Me he aprendido el patrón de... antes que las preguntas. Antes que las respuestas. Ya puedo escuchar la radio, qué bien. Tú, eres más tonta que una puta piedra, ¿Cómo has podido fallar? ¡Wow! Eres la caña. Yo estaba convencida de que la tercera era Bongore. Bongore. ¿Qué cojones? ¡Qué Ah, mal! pero En no, fin, César era el Bongore. tendré que volver al Perdóname, gimnasio. Menos mal que es guapa, ¿Cómo? Menos mal que es guapa, tío, porque... no da para más, Bongore. Bongore, Aquí no hay tío. nada. Está una guardia civil ahí, guardando la puerta. Corrupta. Esta es como la ROM de que nos está vigilando mi signo todo el rato. Sí, no, como que cada vez va peor la ROM Sí. y hay más fallos. Este tío es sospechoso. La torre antigua se está cayendo a pedazos. Por eso han construido la emisora en su lugar. ¿Qué pasa? Que en el original era torre antigua esto. Sí, en la original había una torre en la cual reposaba Hobo. Ah, aquí. Sí. La torre Por no eso el estaba... tío de la radio. Sí. Dime, dime. No Bueno, era la torre Hobo o campana. Lugia. Ah, Lugia. Sí, sí, me refiero. En verdad era la de Lugia. Ah, vaya. Por eso Lugia ahora está en mitad del mar. Pero vamos, depende del juego, es Hobo o Lugia. Por eso Ah, aquí bueno. te dan la pluma arcoiris o la pluma plateada. Porque cuando destruyeron la torre, Ah, encontraron esta pluma. ¿Nunca pensaste que era un poco random que el jefe de una emisora de radio te diera una pluma de un legendario? no. Pues Porque eso. luego la del otro legendario te la dan random en Ciudad Plateada. Eso es aún más random. Venga, tira al gimnasio. Déjame escuchar la radio, tío, que me la han dado. Tira al gimnasio, tío. Si suena la música de gimnasio, ¿no lo ves? ¿O tú oyes el juego? Sí. Radionovelas. Rosa y Oak. Nardo. Pues se llama Nardo este tío. Con esta canción puedes hacer que aparezcan más Pokémon. Y si pones la nana aparecen dormidos o algo así. ¿En serio? Eso está roto, Pues sí. No, creo que depende de la hora esta o esa canción o la de la nana Pokémon. O depende del día. ¿Y la Pokeflauta? Por eso, la nana Pokémon es la Pokeflauta. ¿En serio? Ujú. Es Vale. la que necesitas No para sale. despertar al Snorlax en la... Porque creo que Me es acuerdo que el salía día aquí. de la frecuencia. Eso era Encanto, creo. Puede ser. Y también hay otra torre de radio. Vamos allá, al gimnasio. Todavía son las 9 menos 10, En Pues sí, verdad, vamos bien. no vamos tan mal, Hoy. ¿Te has dado cuenta que era un Clefairy y... En Sí, yo también Bueno, os he visto. entonces- Yo también he visto ese vídeo de Carimero. de Carimero, ¿no? Sí. Típico. No, por ahí no es. No sé Aquí por dónde arriba. era, no me acuerdo. Por ahí, no, ibas bien. Ti, 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 ti. Mierda. Estos son obligatorios. Ha vuelto Fame. Buenas, Fame. Llegas justo en el gimnasio. Oye, no te confíes demasiado por el hecho de que parezca frágil, Este es el gimnasio de Sumar,
no aceptan hombres. Chica Adela. Hostia. Explode. ¿Explode qué tipo es? Normal. Le hago, yo qué sé, tío. Chispazo mismo. El pazo mismo. Paralizador. A un tipo eléctrico. No, pero paralizador es tipo bicho, ¿no? ¿Cómo? Paralizador es tipo planta. Me ha hecho puño dinámico, me va a matar. Ah, no. Uf. Menos mal, qué suerte he tenido. Tan confuso que sigue a sí mismo. Joder. Cambia porque si no te va a llevar rato. Ibai. Hostia, la triste está a nivel 16, Menos Mister mal, Chester. menos mal que lo he visto. He sacado a Ibai. Que Mismamente tanquee. también. Es que tiene puño dinámico, ¿no? ¿Ves? Y tanquea más Glitter. Hazle fuerza bruta. Picadura. Explode. Vaya, pensaba que eras más débil. Eso me suelen decir también. Vale, cuidado que está paralizado. Y nada, y se mete al combate. ¡Un ¡Me he momento! olvidado! ¡Me he olvidado! Da igual. Prefiero un Pokémon mono que un Pokémon fuerte. Al menos tenemos esa ventaja. Mono tipo Chimchar, mono de bonito. Pero si mis Pokémon son monos y fuertes. Mierda. Ahora he sacado una puta mierda, ¿sabes? Fea de cojones. Tiene 3. Espérate, a ver qué saca. Velosom. Ah, Pues- bueno. Bueno, Bueno, es mono, ¿no? es mono y flojo de cojones, ¿no? Velosom. Me gusta más Vileplume. Glitter. Pero no sé qué estadísticas tiene. Nunca he tenido Velosom. ¿Has tenido alguno? No, en el Pokémon Go. 490. Es malo. Es Para de ser joven, la ¿no? tercera etapa es malo. Es una tercera etapa, Velosom. Claro, es Odish, Gloom y Velosom. No. Sí. A no Odish, ser que quieras Gloom. Ah, esta es Odish. Sí, es la última evolución de Odish. Pero no Si le era das una piedra el solar. Vileplume. Vileplume es con piedra hoja. Esta es con piedra solar. ¿En serio? Wow. Pensaba que este Ya, era yo uno creo que que iba por su cuenta. No te va. Rollo que no tenía evolución, ¿sabes? Sí, te entiendo. Pero no. Dios, es una tercera evolución, no lo parece, Es que en Yoto metieron muchas evoluciones aparte, como pasó con Poliwag también, el Politoed, que evoluciona con piedra. ¿Quién era? Slowking. Es más, se van a meterle uno a. Ay, no me sale ahora. Vespiquen. No, Vespiquen no, el. No, Vespro. que va a sacar a Vespiquen, digo. Vespiquen saca uno que tenga ataques de roca o ataques eléctricos. Ibai tiene ataques de tipo Tiene uno de volador. roca, ¿no? Dará movimiento. Pero roca hace por 4. No, dará movimiento, ¿sabes qué tenía? Que creo que sí que tenía uno de roca o de hielo o algo así. Tiene Pájaro pájaro osado. osado. Ale super diente y pájaro osado. Sí, está bien. O fuego sagrado también. Pero está paralizado. No, digo a la Capallo o Ibai, uno de los dos. A la Capallo, va, que está full vida. ¡A la Capallo! Fuego sagrado, hazle fuego sagrado. Fuego sagrado. Murkrow es nuevo. Sí, la capturó antes. Es muy bueno ese Murkrow, ¡Buah! ¡Cómo mola el sprite, de Vespiquen! Sí. Hostia. Vespiquen es ¡Hostia! Ay, ¡No le mira, ha hecho qué poco. nada! Claro, es que es muy tanque Vespiquen. ¡Hostia! Ha aprendido Cambia fuego que eres de sagrado. papel. Cambia que eres de papel. Saca a Ibai. Y hazle super diente y pájaro osado. Joder. Viento y hielo. Da igual. Lo tanquea. Pero facilísimo. Superdiente. Diente. Fuego sagrado. ¡Ay! Me va a matar. Causa. No. Ah, no. ¿Me ha No, quemado? Sí, porque tiene alta probabilidad de quemar. ¡No falles! Joder.
Dale otra vez super diente. No, dale otra vez super diente. Me voy a matar, No, espérate. Ultra puño. Tranquilo. Joder. Vale, ahora cambia. ¿Cómo tanquea este hijo de puta, Por eso. Vale, cambia y saca a... Chester. Sí. No, espérate. He sacado a Chester. Pues hazle... Fíjate que tenía Chester, era... Ahora lo Tenía algo de veremos. tipo volador. Fuego sagrado me ha hecho. Mejor que viento y hielo. Ay. Psicoataque. Uf. ¿Por qué siempre hay un Se puto complica. entrenador del gimnasio que es jodido de cojones? Más jodido que el líder. Sí. Bueno, cállate. A ver qué saca la líder. A la caballo nivel 23. Bueno, lo Rotom. vas a subir a tu servidor. Este tipo eléctrico así que cambia. Cambia y saca... Capallo. Es que era el único que está bien. A la caballo. Vamos. Que Rotom es- Rotom tipo fuego. Ah. Psico-rayo. Vamos, psicorrayo. Oh, mierda. Colmillo en. Da igual, porque es que distorsión no se lo hubiera cargado, creo yo. O sea, otro psicorrayo y ya. Y darle gafas especiales a la capalla. Vale. O a ver qué objetos tienes. Deja de mirarlos antes de nada. Cúrate, prepárate el equipo y miramos los objetos, ¿vale? Oh, no, no, no. Menos mal que le he ganado, tío. No, ves a curarte antes. Pero, mira los objetos. Vale. Vale. Sí, vale, tienes buenos, tío, buenos. Sí, son muy buenos. El que es clave es vida esfera. Ya toca líder, casi. Ujú. No sé qué Pokémon va a tener. Tú Vas mira a los ver. Pokémon, súbelos al 25 y mira cuál es el que tiene mejores stats. El que es más bulky, el que es más ofensivo. Y céntrate sobre todo en los que tienen última evolución. Tyranitar, el que tienes ahí que es un Tyranitar, Sí. No Pero me era una acuerdo. mierda ese. No. pero este es un pseudo legendario. Pero tenía la habilidad de Slacking. Ah, hostia, pensaba que tenía una mala naturaleza. Entonces nada. Que dijimos que era una mierda porque era un Slacking. Sí, estoy tanto un Slack. Piedra trueno había en la tienda, ¿verdad? Sí. Pues tira a comprarla. Antes de nada. Porque a lo mejor puedes evolucionar a Magneton. Ojo, Porque la han cambiado, ¿no te acuerdas que lo cambiaron? Es verdad. Lo que no sé si lo ponen en algún sitio, a ver. Reglas. Pone reglas, pero no pone cómo han cambiado las evoluciones. Aparejamientos, equipos, Aquí no era. participantes, nada. Vale, como no lo he pensado antes. Esta es la del Miltank con Aquí. desenrollar. Sí, pero no creo que tenga Miltank ahora. Bueno, pero sí ya la tenemos. No, es en la misma bolsa de esta. No apto. ¿Y cómo evolucionas a Magneton? No apto. No han cambiado el método. A lo mejor es por nivel, también como a la Kazam. Le doy las gafas a la Kazam. A la Capayo. ¿Estos son los Pokémon que vas a llevar al equipo? O sea, al combate. Sí, ¿no? Vale, pues súbelos al 25 a todos, antes de nada. Y vamos a ver los stats. Porque estoy entre a la Capayo y a la Triste con la vida esfera, ¿sabes? No sé a quién dárselo. Porque a la Triste creo que es el que tiene más ataque. Cola veneno, quiero aprender Con a la- la Capayo. Nada, ni caso. Ni caso, ni caso. Qué temazo. ¿Te mazo por qué? No, lo que dice Fame. Colmillo y hielo. Y bye. ¿Qué tenía Ibai? Recuérdamelo.
que de vuelta un buen movimiento, Es que colmillo hielo. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos ir de vuelta o no? No lo hemos usado nunca. No. Aunque es un buen momento para cambiar de Pokémon. Le ponemos Quítaselo colmillo si hielo. tienes Quítaselo si tiene anti-derretir. Ah, es verdad. Da igual. Y así ya se lo dejamos anti-derretir. A lo mejor le viene bien. Bueno, esto ya es 25. Cuidado, cuidado. Es verdad, un misclick y nos deja fuera del equipo durante este gimnasio en Pokémon, Sí, sí. ¿Qué quiere? Ah, bocajarro. A bocajarro. Dale. Chester. Joder. Quítale puño dinámico. Que tiene una precisión muy baja. Su ataque insignia, ¿no? Sí. 24. 25. Siguiente. Ahora triste queda solo. Ahora vamos a comparar a quién tiene más ataque. 23. 24. 24, 25. 25. Viento aciago. A ver, enséñaselo a ver qué tiene. Quítale rayo solar. Oh, no, espérate. Dale atrás. Enséñame viento ciego, a ver qué hace. Puedes subir de golpe todas las características del usuario. ¿Quieres quitarle rayo solar o hiperrayo por este? Es uno tipo fantasma, viene bien, porque tienes 0 ataques siniestros y 0 ataques fantasmas. Pues le quitaría hiperrayo. Quítale hiperrayo. Hiperrayo. Vale. Vale, y ahora compara de estadísticas a ver cuál es el que tiene más ataque especial y eso, para darle vida esfera. Me está llamando Luis, un momento. A ver. Buenas, soy Luis, ¿qué tal? Últimamente me cruzo... Ah, no, Luis es el que ha hablado. Buenas, Luis. Últimamente me cruzo a menudo con cielos salvajes, pero acabo con ellos en un pispás. Pórtate bien, hablamos... Este era el tío raro que seguía a las chicas. ¿Ah, sí? Sí, que me llamó en el pozo. A ver, datos. Datum. A ver, déjame ver. Vale, baja. 70 ataque especial. Vale, baja. Sigue. A ver, aquí. 65, vale. Y dale el Honchcrow, que quiero ver cuánto tiene. 72. Le vamos a dar al Honchcrow la vida esfera, creo yo, A Honchcrow. Porque si comparas las defensas, sí. Si comparas las defensas, creo que a la Capallo es más débil. Y por lo menos tanqueará un poquito más, ¿sabes? Y tiene Vale. buenos movimientos a la Capallo, a la triste. Vida esfera. Así que dale la vida esfera, sí, a la triste. Vale. Dale el imán a la cap... No, a Coldo, ¿no se llama? Sí, a Coldo. A Coldo. Por potencia chispazo, sí. Vale. Vale. Dale campana concha que tenías por ahí. Esa arriba a la derecha. Aquí. Sí. Que te va curando por cada golpe que das. Sí. Dáselo a Glicer, que es el más tanque. Yo la campana concha la tenía en el espada y escudo. Se la di al Mantine. Madre mía, vaya Mantine. Gafas especiales a Capallo. ¿Y qué era? ¿Muy tanque el Mantine o qué? Sí. Es que es lo que hay que hacer. Es como restos, pero low cost. El Mantine Y tanqueaba. espérate. Dale. Faltan dos, faltan. Ibai. Colmillo agudo. Dale cinta fuerte. Cinta fuerte. Al Staraptor. A Chester. porque es full que ataque lleve físico, a ¿sabes? botajarro, ¿no? Vale, Sí. vale. Y dale. ¿Qué más hay? A ver. Pasa a página. Un poco más, ¿no? Si quieres. Bueno, tengo vallas. Sí, ya está. Le puedes. Es lo que te voy a decir. Dale una valla cidra. No tienes. Pues déjale. Nada, deja antiderretir. Potencia el colmillo hielo, ¿sabes? Si te sale uno tipo volador o dragón, se agradecerá. Vale. Vale, Bueno. empieza con Coldo. Y dale a deslumbrar y luego ya ahí lo que tú quieras. Todos son el tipo raro que sigue a las chicas. También es verdad. Pero cada uno es como su diferente tipo, ¿sabes? Todos son tipos raros, pero no son el mismo tipo de tipo raro. ¿Sabes a qué me refiero, no?
Sí, ¿no? Que a algunos les gustarán más pequeñitas, otros más gorditas, ¿Qué estás diciendo? ¿no? ¿O cómo? Nada que ¿Es a lo ver. que te refieren? No. Que cada uno Entonces, actúa ¿a qué? diferente. Entonces no te entiendo. Combate de gimnasio. Ay, Mucha suerte. hola, soy Blanca. ¿Y tú? ¿No estabas en la torre de radio? Así que entras Pokémon, ¿eh? Y los cuidas bien. A mí también me encantan. Son tan monos. ¿Qué? ¿Que quieres enfrentarte a mí? Como quieras. Pero te aviso que soy muy fuerte. Muteate, Pachi. Muteate. Uy, tiene 3. O Master. Ah, bueno. El fósil, el dios Elix. Gracias, Fame, gracias. Voy a jugármela. Chispazo. ¡Ah! Con el imán. Lo barre. Torchic. A ver qué movimientos tienen todos. Ay, mierda, claro. He dejado al Piplup. Al Primplup en el PC. A ver. Voy a seguir con Coldo y la ley de poder pasado. Un Torchic. Es un Pokémon mono, rollo. Sigue la narrativa de este gimnasio. Bien. Ahora a ver cuál es su último, su as. Eevee. Vaya gimnasio. El gimnasio más fácil hasta la fecha, creo, Bueno, a ver qué tiene este Eevee también, Lo voy a hacer a bocajarro. ¡Ah! ¡Ora, ora, 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 ora! El gimnasio más fácil hasta la fecha. No hay reyes, 0 de 10. Lo Ya del está. primer gimnasio fue locura, Bueno, y en el anterior gimnasio el entrenador me sacó a Kyogre. ¡Uah! Se ¿Verdad? pone Este a gimnasio no Kyogre. ha habido ¡Eres cruel! legendarios, ¡Oh no! ¡Has hecho llorar a Blanca! Te vamos a denunciar, hija de puta. Nah, no te preocupes, es una perdedora, solo se le pasará. Siempre llora cuando pierde, la fracasada. ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Ah, sí, se me olvidaba. Toma la medalla planicie. Es lo que querías, ¿no? A la mierda. Y se va rayada llorando, Con la Espabile. medalla planicie, los Pokémon podrán usar fuerza fuera del combate. Y toma esto también. Contiene hidrochorro por toda la cara. Un movimiento. Un ¡Madre movimiento. mía! Sin comentarios. Sin comentarios. En el gimnasio de todo entrenadoras me dan hidrochorro, Un movimiento que utiliza Ay, todo el encanto ay, de un qué Pokémon. gimnasio, Perfecto para una monada como yo. Hidrochorro. Acaban de decir para hacer pruebas deportivas llamado Pokéathlon. Ya sé que te dan bien los Pokémon, deberías ir a probarlo. Dios mío, No hemos tenido que hacer ni una puta broma, Pachi. Ya. Hidrochorro. Buen gimnasio. Vaya gimnasio, chaval. ¿Hay algo más que hacer en Rom esta tocada. ciudad? Rom tocada, Vale. Nos vamos a por el Eevee, ¿te parece? ¿Sudogudo? O sea, ahora tenemos que ir a la siguiente ciudad. Y en el centro Pokémon está Apit. Hablas con él y se cuando va arriba se y pone a se viene a esta bailotear. ciudad. Entonces tú le sigues Sí. y cuando hables con Toma. él te da un Eevee. Bueno, mejor quédatela. Aunque no sé qué Pokémon será. ¡Regadera! ¿Qué tengo que hacer con el Eevee? Perdón. Nada, no te lo digo cuando llegues a la otra ciudad. ¿Dónde hay Tú que ir? tira a la otra ciudad y ya está. A la otra ciudad. Ah, hay que ir a la otra ciudad para el Eevee. Vale. ¿Tenemos la bici?
Aunque te lo regala aquí. Aquí no has capturado Pokémon, ¿no? En Ciudad Trigal. No. No. Pues venga, cuidado que hay entrenadores, Ese ya te has enfrentado. A este también. Ah, no, ese. Estos no. Al Este revés, sí, y justo estos los que dos no me he también. enfrentado son los que has dicho que sí. No, me he equivocado con el calvo, A ver, el Y aquí hay sudobudo. objetos. Shh, calla. ¿Qué? Me mandan a callar en mi Está propio sonando un directo, temazo. Está sonando un temazo. ¿Qué hace? Te lo estoy arruinando con el ruido ese. Eres un cabrón. Diente marino. Un poco tarde, pero bueno. Te odio. Que esto lo estoy haciendo sin querer, Martillazo. ¡Martillazo! ¡Oh, qué bueno! Nos lo guardamos. Sí, con la bici. O sea, pues, Con la bici cuesta. mi parque nacional. Primero de ruta. Cuidado que hay un entrenador. Tiri, ti, tiri. No digas No, esta es la nada. ruta de antes. Déjame adivinar lo que piensas. Miau, 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 miau. A ver. Medium Mensei. ¿Qué nombre es Mensei? Umbreon. Ah, no tengo a Cold de primero. Voy a sacar a Chester. ¡Ah! Que le haga una bocajarro en toda la boca a este Pokémon siniestro. Se me ha olvidado ir al centro Pokémon, Pachi. Ya me he dado cuenta un poco tarde. Menos mal que no me ha hecho nada. Rotom. Cambia. Ibai. Es un copiota este tío. ¿Por qué? Hijo, por el chiste de los Simpson. Hijo, sé que puedes leerme la mente. Miau, 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 miau. Blizzard, que tiene el de tipo juego. Hostia, me hace un Areda a mí. El rotón de tipo planta y te hace un ataque tipo fuego. Sí. Es el sumum de la irreverencia. Mierda. ¡Rueda fuego! Y Missy también valía, Ah, por Umbreon. Ah, sí. Me ha copiado el cabrón. Es muy eficaz. ¿Cuál ¿Qué es tu evolución de video favorita? ¿Asturiano? Espion. Espion. Sí. El único en este mundo que le gusta Espion. A mí. Antes que Umbreon. Por eso. Espion me gusta más. Tiene como más... Tiene más aura, tío. Claro, porque es tipo psíquico, ¿no? Sí, también. Pero digo, tiene más presencia Espion. Bueno, ¿y el que menos te gusta? ¡El Regice! ¡Va a sacar a Regice! ¡Regice! Sí que ha salido al final. ¡La Santa Trinidad! Un Regi por capítulo, es una locura, en verdad, Esa es la de los desviados. No, mentira. No. La evolución de los desviados es Vaporeon. No me Hijo de jodas. puta. Y Sylveon. Hijo de puta. Son mis dos favoritas. Pues eres un puto desviado de mierda. Vete de Sí, esta pero ¿quién tiene llamada. novia aquí? ¿Quién tiene novia aquí? Cállate, joder. Lo tienes por desviado. Sí, seguro. La tienes porque eres un desviado. La Trinidad, en la siguiente tiene que salir Regigigas ya, Por favor. Solo falta a Dios le pido- Regigigas. Sí, a Dios le pido que si me muero, sea de amor. Si me enamoro, sea de Vaporeon. Buah, qué puto asco, tío. No, espera.
Ya han salido todos los reyes, Qué locura. Solo falta el Sí, Regigigas. Uno por capítulo, Regirock, Registeel y Regice. Parece guionizado, Lo que me ha dado rabia es que no sale en el gimnasio, pero bueno. Ya. Ha salido en el capítulo, es lo que importa. Bueno, pero... Bueno, Ha el llegado un poco tarde, Registeel... sí, no, El pero Registeel salió en la cueva. ¿Sale en la cueva? Sí. Chano, joven Chano. Que hoy no me habéis llamado todavía. Aquí Maceda, buenas noches. Soy Chano. ¿Estás despierta? ¿Te acuerdas de mi Tentacool? Estaba hecho un figura. Pues bien, Vale. mi Tentacool es distinto a los otros Tentacool. Lo he entrenado para que haga ciertas cosas. Con las entrenadoras a las que me enfrento. Es el mejor Tentacool de todos los Tentacool. ¿Ves por dónde voy? Guiño, guiño. Este tío... Es que suena muy mal. Este tío... Al joven Chano hay que pararle los pies, Primero de ruta. El Sudogudo no cuenta, ¿no? No, que esta es la ruta de antes. No, mira. Ah, pues no. Disculpa. El Sudogudo no cuenta, disculpa, ¿no? disculpa. Es un Pokémon de combate, ¿no? Si te Es verdad. sale como primer Pokémon de ruta, sí. Pero está randomizado también, ¿o no? ¡Ay! El Chano se está pasando ya. ¿Qué vista de lince tiene? Puedo calcular cómo derrotar a cualquier Pokémon. Actually, puedo capturar... Mira, se le caen todos los lápices al puto Manazas, míralo. Y la DS. Arturo. Hostia, ¿Tenía una DS? Toxic Claro, porque juega al LoL. ¡Chispazo! Que tengo el imán. Me ha hecho golpe aéreo. Sí, pero es tipo lucha también. Me ha hecho un crítico. ¿No era veneno siniestro? Toxic Rock. No, es veneno lucha. Mira, y lo paralizo. Alumno Mareda. No puedo hacerte el churo. El Chano... Al Chano hay que hacerle un hilo, Un hilo. Abro hilo. Abro hilo. Sobre este puto acosador llamado Joven Chano. Ay, ¿cuál es el level cap, Pachi? Buena pregunta. Hostia. 33. ¡Hala, qué alto, no! Cuando camino y leo a la vez, Tengo que mirar hacia abajo. Así que a veces encuentro objetos en el suelo. La próxima vez que encuentre algo interesante, puedo dártelo. ¿Me das tu número de teléfono? Vale. Pega esa voz, ¿A qué le pega? No, a ti, a ti. Has registrado. Hijo de puta. ¿A mí por qué? Te llamaré cuando encuentre algo. Me llama mi madre. Venga, eres tú la madre. Es Vale. un fan de Ocarun, es verdad. Diga, ¿cómo estás, Makima? Es la madre, Sí, soy yo, ¿no? Sí, vale, vale. Hoy he salido a la calle y te he comprado algo que te será útil. Perdona, pero lo he comprado con el dinero que tenías ahorrado. La madre es Sasel, Yo me lo compraría. Pero Yo con me lo tu compraría. dinero. Pero con tu dinero. Yo me lo compraría. O sea, el PlayStation Portal. O sea, yo me lo compraría. Pero con tu Dale, pongo la voz de dinero. Le he pedido al repartidor que te lo dé. Así que pásate por cualquier tienda. Que mi madre sea Sasel con pelucas. Pokémon para Para recogerlo. recogerlo. ¡Qué belleza! También puedes ir a por él al centro comercial. Seguro que te gusta. Pipera. Yo me lo compraría. Pipera, pipera. Bueno, vamos a... Puto Pokémon de ruta ya, tío. No vamos a hierba, ¿no? ¿Está aquí? Pero como el Sudohuevo también es de ruta. Sudogudo no es el de ruta, ¿no? No lo sé, es un encuentro salvaje y si lo capturas. No es regalo, ¿no? Puedes capturarlo o huir del Sudogudo. Vale, pues venga, Sudogudo. Venga, va. Un árbol muy raro. Quiero usar la regaladera, sí. Estamos al lado de Ciudad Malva. Voy a aprovechar para curarme luego de esto. Se dispone a atacar el árbol. Y ahora verás que es un bicho que no se parece nada a un árbol. Espero que Fornite. Hostia. sepa. Electric. Bueno, No tenemos uno, ¿no? no. Joder. Pero como Pokémon es bueno, creo. Chispazo. Podemos la evolución, el perro este que no sé cómo se llama. Manectric.
Hostia. Manectric tiene 105 de ataque especial y 105 de velocidad. Está bien. Mejor que Coldo, seguramente. Si evoluciona Coldo a Magnezone, no. O no evoluciona, ¿Cuándo evoluciona? pues no lo sé, lo cambiaron en el juego. Hola. Rayo Aurora. Voy a preguntarles a ver dónde puedo ver los cambios de evoluciones y tal. Rayo Aurora era de Suicune, ¿no? Sí, o de Seal o alguno de estos, ¿no? Ah, sí, es verdad. Entonces ya no es tan épico. Electrike se va a ir al PC de una. ¿Por qué cuesta tanto? De capturarlo, tío. Vamos, Electrike, va, capturate, capturate. Vale. Electrike atrapado. Atrapado. Atrapada. Ay, yo decía más como Atrapado. ¿Te has visto el meme ese? No, yo pensaba que era más el gay este que dice atrapada. ¿Qué le pongo al Electrike, tío? En este no se me ocurre nada. Atrapada. Atrapado. Vale, le pondré atrapado. Atrapado. ¡Wow! ¡Qué bien me lo he pasado! Pero tú, ¿quién cojones eres? Quiero darte Por un la regalo cara, por vamos. hacerme pasar este buen rato. Ponle momo. Plantavallas. Con un plantavallas puedes... Parece un insulto, ¿eh? Tú eres un plantavallas. Puedes cultivar vallas en cualquier sitio. Incluso sin preocuparte. ¿A que parece un insulto? Sí. Vallas anaranjado. Peinacalvos, ¿no? Como es que dicen peinacalvos. Sí, como peinacalvos. Plantavallas. Como soplagaitas. Es muy de castellano, tipo. No quiero usar el plantavallas. Me voy a Ciudad Iris. Ya nos veremos. Pesado de mierda, no te conozco. Y encima te amenaza. Ponle Momo. No voy a gastar el mote de Momo. No lo voy a malgastar con un Electrike. Lo siento. Voy al centro de Pokémon. ¿Con qué tipo de Pokémon me lo gastaría momo? Y con un fantasma. Ah. Ciudad Malva, ¿eh? Qué recuerdos. Qué nostalgia. Pues Este es el Oh, perturbado de sus partes. Sí, quiero que descanse mi equipo. Qué recuerdos, qué nostalgia me está dando. se fue hace 3 semanas. No, hace 2 semanas, no digo ni 3. Pues medio mes. Qué temazo, La música era muy buena antes de Pokémon. Bueno, lo sigue siendo, Bueno. ¿no? Te referías a la música de los pueblos y eso. Ahora ya no. Sí, de los pueblos, Tanto digo. ahora mismo los pueblos son cero icónicos, ¿eh? En plan, los de Escarlata y Púrpura, de Espada y Escudo algunos hay, pero Escarlata y Púrpura eran todos iguales. Sí. ¿No? Feos. Bueno, no a eran 2 pueblos, FPS, eran 4 casas aleatorias, combate doble, ¿eh? Eran 4 casas aleatorias puestas ahí. Literal. Tienes gracia y podremos llevarnos bien, pero no esperes que me rinda. Mira la otra. Mira, mira, tan joven y quieres enfrentarte a mí. Se acaba de llamar vieja a sí misma. Laia y Puri. Casi digo una barbaridad. Casi doxeo a alguien sin querer. No, salir. Se va ahí. Poder pasado les da a todos, qué mierda. No, salir. El pasado le da también a la caballo. Sí, mira. No sé. ¿Y Humareda? Mira Chispazo. ¿También? Humareda. Sí, ese sí, pero Humareda ¿También? también. Joder.
¿Por qué? Pues. No sé, hazle un poder pasado. Lo tanqueará, supongo. Ojalá. Rayo. Ah, también a todos. Esto tiene que ser un bug. No. ¿Cuál? Psicorrayo. No, a todos no les puede dar. No les da a todos, mira. Esto es un bug. Sí, mira. No les da a todos, mira. Tú dale a uno de los dos de arriba. Dale a Ninjask. Ah, vale, joder. Soy imbécil, tío. Pensaba que se auto seleccionaba, que era como doble. No. Ala, qué susto me he dado, tío. Qué imbécil, Bueno, no pasa nada. Peores Bau- momentos han retenido y me he caído. Bautistada. Poder pasado sí que le daba a los dos, eso sí. Ah, que tienen dos más. Firo. Un tiro. Nidoran Ni Ember. de la hembra. Poder Pues pasado. poder pasado. No, al Firo. O le da a los dos. No, le da uno. Ventisca. Ventisca, va. Ventisca sí les da a los dos. Mierda. Lo han esquivado. Mierda. Los dos. Ala de acero. ¿Por qué no le hace ala de acero al de tipo acero? ¿Por qué será? Ciclón. A los dos. Los dos. Da igual. Los dos. Los dos. Pues psicorrayo al nido de la hembra y poder pasado al Firo. ¿A quién le harás? Ciclón. Eso. A los dos. Estamos. Es tipo. Vamos, Firo. Putiparrac. A tomar por culo, estaba hasta los cojones ya. ¡Madre! Madre. Esa se lee. Tica, ¿cómo estás? Digan, ¿cómo está Makima ZZ? He salido a la calle y te he comprado un dragón. Estamos en la misma ruta, tío. Compulsiva, tío. Pero con tu Me he dinero. comprado con el dinero que tenías que ahorrar. Le he pedido al repartidor que te lo diga. Si te pasa tipo cualquier una Pokémon para recogerlo. A veces ir a por él en el centro comercial. Seguro que te gusta. Tío, qué pesada Sé la que te va a madre. gustar. Qué pesada, tío. Ya. Espero que sea random y bueno lo que más. Una Ciudad gastadora Iris. compulsiva, tío. Oh, esta es la La ciudad Sega, aquella de las chicas kimono, ¿no? Sí, pero cúrate. En esta ciudad me apetece que todo el mundo sea chino. Esa es buena. Ah, este es Bill, este no es chino. Hola, soy Bill, ¿y tú eres? Makima, dices, ¿sabes? Yo inventé el sistema de transferencia de Pokémon. Tío, no te lo he preguntado. Puto ególatra de mierda, ¿eh? No le he preguntado si lo inventó él y ya te lo suelta. Lo primero que te dicen. Pero no lo desarrollé Bueno, solo yo. Por ejemplo, ¿conoces a la región de Hoenn? Ahí hay una chica llamada Esta es una buena Areida persona. que mejoró el sistema de almacenamiento y lo hizo mucho más fácil de usar. Gracias a la colaboración de compañeros repartidos por todo el mundo, los sistemas de transferencia y almacenamiento se han ido perfeccionando. Vaya, va siendo hora de que vuelva a Ciudad Trigal. Mis padres estarán preocupados por mí. Hasta otra. Y ahora, si vas a Ciudad Trigal y hablas con él, te da un. Me has soltado la chapa sin haberle preguntado. Venga, ¡ah! Voy a platicar el teatro de danza. ¿Vienes conmigo? Todos son chinos en esta ciudad. El repartidor, es verdad, de los regalos de la madre. Hola, tú eres Makima, ¿no? Tu madre enviado este paquete. Toma. Vaya Yekana. Vaya. Mueve Mierda. siempre que quiera. Hola, Makima. A ver qué me da ahora. Vallas. ¿Qué le- Bruh. Ya está, me ha comprado dos vallas de mierda. Mamá, tenemos que hablar. Tío, Makima, ¿cómo te va todo? En Ciudad Iris. Pues por allí estaba la torre campana. Si no recuerdo mal, ¿ya la has visto?
Por cierto, has ahorrado. ¿Quieres seguir ahorrando dinero? No ahorrar. No te guardaré más dinero. Ya está, joder, pesada. No me compra nada. Me ha comprado 2 vallas de mierda. Me ha comprado 2 vallas de mierda. ¿Y qué tocaba hacer ahora aquí en teoría? Ves a la ciudad tribal y cógete el Pokémon que te da el Bill. Está muy lejos, Antes tío. de nada. Venga, te es un Pokémon gratis. Imagínate que te toca un Infernape. Me va a tocar una puta mierda. Yo tengo fe en Oye. Bill. ¿Ese es un objeto? Ocultísimo, ¿eh? Pero la grande. Fame, ¿tú crees que le van a dar un buen Pokémon o no? Se llama Bill por Bill Gates, buena teoría, Hostia, es verdad. O de No tienes Momos. corte. O de Momos tenía corte. Ay, no cambia la música. ¡No! ¡Sí! Me cago en todo, tío. Tiriririri, tiririri. Te odio. No, cuidado, cuidado, esos dos son. Bueno, ya son de Esos nivel. dos se han enfrentado yo. Ya, pero por si te da pereza. En modo rápido. Con esta me chocaré sin querer. ¿Y no querías cambiarle el mote a Napoleón? Es verdad. ¿Dónde estaba eso? Aprovecha que estás aquí. Habla con Bill. Hazte un favor y acepta este Eevee. Pues no tiene hueco, ¿no? No tengo hueco. Joder, Qué Bill. pereza. Pues sácate el Piplop también y cambia el mote. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vas con delay, ¿eh? No, es que, ¿sabes qué estaba haciendo? ¿Qué? ¿Sabes qué estaba haciendo? ¿Qué? Ey, té de bicis. No lo he cogido yo, se ha cogido solo el teléfono. Esta Ah, bicicleta pues te han diré que subido. aventaste por vida que te regala la bici. Esta bicicleta. Quédate con la bici. ¿Eh? Ah, bueno, vale. Gracias. Eso es que todo el mundo me está mirando. ¿Qué es lo ¿Sabes que que, estabas sabes haciendo? que estaba moviéndolo con WASD? Con el WASD. ¿Y qué pasa? Que... ¿Te costaba más? ¿Cómo? Que no se puede, O sea, que esas está- teclas no se usan para moverlo. O sea, estaba moviendo con la mano derecha las flechas, ¿no? Mientras con la izquierda con el WASD. Sí. Y por eso a veces giraba y a veces no. Buena esa. Tío, ¿por qué tienes un Tiranitar en el PC? ¿No ves que es un pseudo legendario? Estás loco. Sí. El Tiranitar con... Ya tengo un pseudo legendario que tiene la habilidad de Tiranitar. Dame el puto Pokémon. ¿Ese era un Eevee? ¿Tú crees que sea un Eevee de verdad? Yo creo que sí, ¿eh? Puede ser. Es un Eevee. Pues No- mira, no el lo han único- o está randomizado. randomizado, o a No lo han mejor sí, hemos randomizado. tenido la misma suerte, ¿eh? ¿Qué, Ponle qué- mote. qué le pongo? ¡Ah, ¡Eso fue! ¡Es un Meganium! ¡Es un Meganium, tío! ¡Qué bueno! Hostia, ponle Demia. Ah, no, que Demia era el... Ponle RR, algo así. Raro. Le pongo Eevee. Venga. ¿Cómo se escribe? Con 2 es, ¿no? E-E-V-E, ¿no? Algo así. Me ha dicho que me... Espera. Sí, ¿no? Eevee, me suena. 2E, 2 es en cada... Así, Sí. así. E-E-V-E. Me ha dicho, toma este Eevee, ¿no? Pues yo tengo este Eevee. Ay, yo pensaba que me daba el nombre. A ver la habilidad y todo. Puede evolucionar en Joder, forma Meganium. diferente. Puede evolucionar así de formas diferentes. Eevee. Míralo. Idéntico. Francotirador. ¡Aerochorro! porque los movimientos se vuelven críticos. Y es más defensa especial. Es otro tanque. Es un tanque. O sea, sí. O sea, pierde ataque especial, que es un punto fuerte, pero defensa especial le sube, ¿eh? A ver. El chorro es el ataque de Lugia, ¿no? Déjame mirar las stats de... Ah. ¿De quién? Bueno, tiene 100 y 100 en defensas. Sin más.
Y es más atacante físico ahora Francotirador mismo, ¿eh? O sea, tiene. psicocorte, déjalo. Sí. Déjale, ponle ataques que sean de probabilidad alta de golpes críticos. En plan, cuchillada, psicocorte, Vale. tajumbrío, ¿sabes? Todos esos pónselos, porque con francotirador puede estar muy roto. También, si puedes, ponle movimientos defensivos como reflejo, polvo veneno, Lo dejarán en el PC. esas cosas. Vale. También es bueno. Ya tenemos Porque te vendría bien dos un poco tanques. tipo planta. Sí. Dejar. 100% le dan un pseudo legendario. Que he dejado al puto Staraptor. Para pillarlo. Sacar. Ah, Vale. ¿Dónde está el de los motes? arriba. Que parece que hay un. Ah, es esto. Ese. El de la carpa. Qué miedo. Vale, mira, ya me lo ha pasado. Que evalúe. Mira, Matt, Cadabra a la Kazam. Sí, tú ponle tu mote, el del Primprop. Y tendría que cambiarlo. Cadabra a la Kazam al 37. Magneton a Magneton al 40. ¿Vale? Sí. ¿Nos queda algún otro por evolucionar? que no. Loop. No, pero eso es por nivel normal. Deme. Vale, pues el 37 tendrás una Alakazam y el 40 tendrás un Magneton. Joder. Es uno mucho mejor que Napoleón. Bueno, discutible. Bueno, pues vamos a la ciudad. ¿Cómo era? ¿Cómo era el qué? La ciudad. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. La Iris, ¿no? Ojo. ¡Que no saques la bici! ¡No! Me mira después de su asesinato. Dice, ¿por qué no me quieres, padre? Por- ¡Captúrame! Padre. Es hierba muy alta, no puedes pasar. Cuidado con el joven Chano. Ese me ha dado el número. A ver, ves antes. por la hierba de la derecha, que a lo mejor hay un objeto, ¿no? Algo. No, Y un hay entrenador. entrenador. ahí. Y un objeto. Hay bonguris. Ya, y un objeto. Joder. O sea, Joder, tío. qué buena está. ¿Qué estás diciendo? Por ¿Eh? favor, por favor. Hay un objeto por ahí al lado. Sí, sí. No sé, sí, no me fuerte. Joder, me ha costado huir, Te ha hecho la dura. Ahora estamos en Ciudad Malva. Ya lo pillaremos el siguiente día, que estoy hasta los ¿Cuál juegos es la de dar ciudad vueltas. Iris, tío? ¿Qué? ¿No es ciudad Iris esta? No sé qué dices. Sí, esta es ciudad Iris. Que has dicho, ya estamos en ciudad Malva. No es ciudad Malva, Sí. es ciudad Iris. Y vale, ¿y? Actually. Pues que me has puesto de los nervios, ¿vale? Ah, No, vale. Necesito relajarme. ¿Por qué eso te digo? ¿Qué dices? En Necesito plan, un ¿qué vaso pasa? de tequila. Nada, que necesito corregirlo porque si no me dan un ataque al Ah, corazón. va, aventura con tu Pokémon. Búscate solo, eso sí que es una aventura. ¿Tienes razón o no? Sí. Bien, entonces ve en el pie de tu aventura. Me gusta, toma esto. ¿Zaori? ¿No, Zaori? Ah, pensé que no habría pocos películas en este stream. Bueno, va. Por Gracias aquí hay por mí, muchos pero objetos no se que lo no has se entendido pueden mal, ¿eh? fácilmente. Sujetas a un firmemente y cuando el sonido es más intensa, quiere decir que hay un objeto cerca. Es más fácil usarlo mientras va caminando. Así, dicen que muchos objetos en Torre Quemada en Ciudad Ili. Ciudad Ili. Hostia, En se verdad, parece al ir con chino un que- Chaori. Ir con un Saori es muy de chino. Con un Le Saori. pones la, o sea, tiene la misma voz que el chino que. ¿De El quién? dueño del bar que tengo aquí cerca. ¿En serio? Chino. ¿Sabes cómo se llama? Oh, veo que lleva buen Pokémon. Cuando uno lleva Pokémon a su lado, siempre mucho mejor, ¿eh? Para mí, los Pokémon son un rayo de esperanza que guía mi vida. Y hablando de guiar, el Pokémon que ilumina el faro de Ciudad Olivo se ha puesto enferma.
parece bastante clave. Lo peor es que tienen caras de chinos, tío. Otro enfermo, tío. Otro chino. Sucedió cuando era joven. El cielo se ocultó de repente. El enorme Pokémon estaba tapando la sol. Me pregunta qué será esa Pokémon. Mezcla de pájaro y dragón. Existe un Pokémon tan grande. Si existe, debe ser muy fuerte. Tío, este es el episodio más racista, Se me Me acaba de encanta. cerrar el chat de Me YouTube encanta, y todo. me encanta. ¿En serio? Sí. No ha aguantado mi racismo. A ver que lo abra de nuevo. Aquí. Menos 1000 social credit. Sí que es verdad. A ver, hablemos más. En esta ciudad quiero hablar con todos, tío. ¿Y no te daña la garganta ni nada? No, solo estoy poniendo un acento y ya está. Si vas a charlar este de aquí, llega a la ciudad Oliva. Es bonita ciudad portuaria, aunque no tenga un barco. Si una de tus Pokémon sabe surf, puede hacerte a la mar. Léele la ruta 40. Ah, bueno. ¿Hay que ir a la torre quemada o qué? Hay Pokémon ahí de ruta. La torre que había aquí era mucho más alto, pero un incendio la destruyó. Hay un objeto por aquí, ¿no? Oculto, oculto, a lo mejor oculto. No. Sí, a lo mejor oculto. Ponte delante del hueco vacío. Y dale a la... No, sí, lo he hecho. Ah, vale, vale. Perdón. Primero de ruta, ¿no? Buah, qué Aquí temazo, sí. Y hay combate contra Rafa. ¡Ahí están! Este es el loco de Suicune, ¿no? Vale, este no será chino. Este va a ser un gallego que está enamorado de Suicune y se lo quiere follar. Y por eso lo he descrito. Es un gallego, promedio. Venga, va. Gallego promedio. Me llamo Usine. Estoy tras la pista de un Pokémon llamado Suicune. Y tú eres Makima. Encantado de conocerte. He venido porque dicen que aquí es donde habita Suicune. Échale un vistazo a la sala de abajo por el agujero ese que hay en el suelo. ¿Has visto un Suicune? Pero en cuanto bajo allá, corre a esconderse en un abrir y cerrar de ojos. Y mira que me lo he intentado veces. Mira que he intentado seducirlo, pero no funciona. El truco de la bota no funciona. Un chico de la bota. Ey, eras tú el rival. ¿Yo? Sí. A ver. Oh, eres tú. ¿Te crees que solo con venir hasta aquí para atrapar el Pokémon legendario? ¿Vale? Estás demostrando lo que vales. Ostras, es Wismichu. Lo tuyo no es más que palabrería. El Pokémon legendario será solo para mí, porque juré que sería el mejor entrenador. ¿Qué te puesto? De todos los tiempos. Casi. Uy, prediciendo, ¿eh? Tú tendrás que contentarte con quedarte a la altura del Team Rocket. ¡Escoria! ¡Hostia, es un combate! Te lo he dicho. Menos mal que hemos ido haciendo Pokémon, tío. Buah, tiene 5 Pokémon ya. A ver qué saca. Luxio. Smash. El rival era Tablos, es verdad. Nenaza. Poder pasado. ¿Cómo que no? Si es tipo roca. ¿Cómo que es tipo roca? Poder pasado. ¿Cómo que es tipo roca? Sí, ¿y qué pasa? Tierra viva. Estoy muerto. Sí, un poco de... Uff. Vale, atácale. Mareda. Humareda. Mareda. Como muera. Uff. Se ha subido todas las stats, ¿no has visto? Es verdad. Después del pasado. Es lo bueno de poder Ahora, pasado. sí que te recomiendo cambiar. depende de ¿Cuál cómo era el te cap salga. level? 33. Ah, vale. La edad de Jesucristo. Quiere aprender a Acuaro. Enséñaselo, ¿no? Enséñaselo, bro. Enséñaselo. Quítale, bro. Quítale poder pasado. Acuaro, ¿qué hace? Se cura por turno. Un poquito, pero se cura. 33. Bueno, como el de Fernando Alonso, ¿no? ¿verdad? Skuntank, es la mofeta aquella, ¿no? La evolución. Cambia. Saca... Chester, ¿no? Mira cómo se Smash. pede. Smash a esta cosa, tío.
Que lo miras desde atrás, es más. Eso es verdad. Desde atrás se le veía como el ano, ¿no? A Skuntank. No, eso es. En el no, diamante pero y perla. debería haber. No me acuerdo. Uf, Eso me pasaba a mí con Bidoof. Yo pensaba de pequeño que Bidoof se le veía el culo desde. me la juego. Con Creo que Bidoof te le la juego pasaba. demasiado, ¿eh? A mí sí. Te la juego demasiado, Uf, pero demasiado. Me lo he jugado, ¿eh? Un montón, Uy, Chester. Y mira, sube de nivel. ¿Cómo hace bien? Claro, es que el estancante estaba a 2 niveles sobre ti, ¿no? Sí. No, estaba un nivel sobre ti. Sharpido. A Coldo. Cambia. ¿Cuánto? No, Coldo está tocado ya, no lo sabes. Joder. Glitzer. Es que tiene imán, ¿eh? Glitzer. Pensaba que era Shiny, tío. Tiene Mistil. Ya, me pasaba a mí también. ¿Qué hace? Es el episodio del casino, hay que ser risky. Tienes razón, Oye. De he hecho, no fallado. lo he visto, estaba leyendo comentarios. Ataque aéreo. Es verdad. Es el episodio del casino que he estado en el casino un rato. He perdido todo. No le hace nada a Pin Misil. Ha fallado, ha retrocedido. Puedo Joder. hacerlo, a ver. Ahí. Sí, porque encima tiene impulso. Ahora es más rápido. ¿Quién? ¿El Sharpido? No, el Umbreon. Tiene impulso. No, tiene impasible, perdón. Ah, vale. Impulso tenía Ábalos. Es verdad. Lo echo Pero de menos, tío. yo lo echo de menos, ¿eh? Y eso que lo tuvimos solo un episodio. Ya, macho. Es que era el inicial. Pero tuvo mucho trasfondo, ¿sabes? Sí, es que fue el inicial. Además Ya tenía ves. todo el lore de... Buah, es que tendría que haber sido un... Buah, tendría que haber sido un putísimo... Typlosion, ¿eh? Explosion. Smash. Es verdad, los Pokémon al evolucionar cambiaban la habilidad, ¿no? Teníamos que ver Sí. el de Demian. Es verdad, ¿qué habilidad tendrá Demian? A saber. Aunque bueno, cuando sea un Empoleon tendrá otra. Rivalidad, te imagino. Dulce aroma. Es el de Roselia, ¿no? No, el de Ojo, Cherry, daño le ¿no? has hecho, ¿no? Blas, Sí. Dulce Aroma es el Es que de mira qué niveles. Bloom. Joder. 29. Te estás quedando atrás, ¿eh? Sí. Mi rival me va a superar. Le he hecho un crítico. Hala. Y le cae en la boca. Es verdad, tiene campana concha. Campana concha. Concha. Esto, claro, en Argentina jugando al Pokémon con campana concha tenía que ser una locura, ¿no? Sí. ¿Qué hago? Mr. Mime tipo psíquico, pues deja Galicia si tiene pimis. Es lo mismo. Es verdad. Smash. ¿Le puedo no, porque Ábalos ya... Bueno, sí puedo llamarlo Ábalos, que cojones, sí que puedo, sí. Creo que sí que puedo. Sí, sí. Si sale un poco aunque se te ha muerto, tienes la oportunidad de volverlo a torturar. Así que puedes llamarlo Avalos también. O Avalos 2 o algo así. Estamos haciendo todo esto sin Pokémon Phoenix, ¿eh? Sí. Pero todo el mundo tiene ya su Pokémon Fénix. Casi todo el mundo. Tendremos que pillarnos uno, ¿eh? Sí. Es que Es claro, es que- que como es para guardárselo para uno bueno, Ya, nunca lo usamos. Pero bueno. Sí, claro, tiene que ser bueno. Vale, Rafael. y aquí hay Pokémon de ruta. Ten cuidado, Sí, porque el que se haga tendas que capturarlo tienes el equipo muy tocado. es verdad, mierda. Ves con cuidado y sal de aquí. Bueno, tiene Super Diente el Snorlax que está full vida. Ah, mira. Rafael. Pachi. Ah, vale. Voy. ¿Qué más da? Ábados, buen Vale. mote, ¿eh? Jamás podría tapar un Pokémon legendario. El Adiós, de abajo es guarda. el líder, ¿no? Es verdad. Tengo que hablar con él o no. ¿Puedo ponerle a bot? Al líder, sí. Vale. ¡Uy! Cuidado, Pokémon. ¡Hostia! ¡Un Clefairy! ¡Dios! No me acuerdo de esto. Estoy en ello. Sé que tenía alto al. Es una mierda de Pokémon. Clefable es una mierda. Claro, no Lo es más tipo alto hada, son- claro. Claro, lo más alto son los PS
que son 95. No Fua. sé, te haces una idea. Mojón, ¿no? Basura. Clefable, tío. Triataque me hace. Rosa igual a malo, Ah, igual a mal. Cuando no existió el tipo hada y Rosa era igual a malo, Estoy pensando algún ejemplo y no. Hazlo otro super diente. Sí, eso estaba Algún haciendo. Pokémon rosa que sea bueno. Ninguno. Estoy pensando. Mewtwo y Mew. No son rosas. Mew sí. Disculpa un momento, tú captúralo. No se me ocurre ninguno. A lo Momola. Bueno, claro, tiene que ser Pokémon rosa introducido antes que el tipo hada. Pues no se me ocurre ninguno, en verdad, Es cierto, Fames, te has basado, Te basaste. ¿Ves? Uff. Clefable. Joder. Sí, le pondré mierda. Disculpame, he Mierda. tenido problemas técnicos. Seca. No, tío, no. No, Se llama tío, mierda no. seca. Se llama mierda seca Vaya que cabía mierda. justo. ¿Ves? Mierda seca. Va. El líder. Tío, dale. Yo soy Morty, el líder del gimnasio de Ciudad Iris. Ya que mi buen amigo Unshin ha venido en busca de Suicune, he decidido venirme con él a estudiar esta torre. Circula una antigua leyenda por Ciudad Iris que describe a Suicune, Entei y Raikou como Pokémon legendarios. Ya me han salido 2 de ellos salvajes. ¿En serio? Sí. Entei sí, pero ¿Raikou o Suicune? No, Raikou no. Raikou me lo ofrecieron cambiármelo en Ciudad Malva. Hostia. Como líder de gimnasio de Ciudad Iris, es mi deber averiguar más cosas sobre este tema. Ya está. Ya está. Lo tengo que bajar. Hay uno. Hay Muy buena hay voz. entero. Objeto. Pero hay un entrenador también. Da igual. Que pase el evento este y ya. Mira, han detectado que hay un gallego cerca y se han asustado. Pero, Suicune es quien más miedo tiene. ¡Pero joder! ¿Has visto eso? ¿Qué les has asustado, joder? Suicune ha salido corriendo como un rayo. Delante de mis narices. Me he pasado los 10 últimos años persiguiéndolo y por fin lo he podido ver desde cerca. Me gusta mucho más de cerca. Estoy alucinando. De cualquier modo, ya tenía preparada la bota, joder. Es evidente la que bota. has llamado... Es evidente que has llamado la atención de Suicune. Los Pokémon legendarios de Ciudad Iris suelen acercarse a aquellas personas que consideran lo bastante fuertes. La próxima vez haré como tú y me acercaré a Suicune con más decisión. Bien, Makima, ya nos veremos. ¿Pero qué es lo de la bota? Búscalo en Google. ¿Lo busco? No. Es una cosa que hacen los granjeros. ¿Qué? Te aparece Ah. Dios en persona y te destroza, ¡Spiritomb! ¿Desde cuándo Spiritomb tenía ¿Qué le he dicho Aiga, presión de joder? rubización? Porque tiene suena la la música de canción de Groudon y Kyogre y esto. ¿Por qué? Era ¿Por buen qué? Pokémon, ¿Por qué, tío? ¿Por qué suena esto? Voy a cambiar. No vaya a ser que me barra. Pero, Alila, no tiene nada de sentido, Pero qué cojones. Es que la música, el espíritu. Antojo hace un puto espíritu. Ah, es capaz de Bueno, problemas. Spiritomb en verdad en esta generación no tenía debilidades. Y tiene música de legendario, Pero de legendario Este de viejo no estaba Rubización aquí ha sido antes. un Pokémon de Diamante y Perla, ¿sabes? Sí, este sí estaba. No. No, habla con él. Hace mucho tiempo, cuando la torre se incendia, 3 Pokémon cuyo nombre nadie conoce murieron abrazados por la llama. Pero un Pokémon de la color de arcoíris lo ascendió del cielo y lo resucitó. Los habitantes de la ciudad se sintieron amenazados por el inmenso poder.
derrotarle Pokémon y decidirlo atacarlo. Sin embargo, al lugar de contraatacarlo, Pokémon se sintiera defraudado por la actitud de los humanos y abandonaron esta región por la mar. Se trata de una leyenda de los líderes de gimnasio de Ciudad Ili. Han ido transmitiendo de uno a otro. Yo también fui la líder de gimnasio de hace mucho tiempo. Para el centro Pokémon. El gimnasio no lo haremos hoy, ¿eh? El gimnasio no, pero podríamos ir a por los Pokémon de las rutas aledañas. Es verdad. Si te interesa. E incluso si tienes la caña. ¿Dónde se consigue la caña, Sorianer? No lo sé, ¿En este tío. juego? Pues voy a mirarlo. Porque podrías pescar aquí, ¿sabes? Voy a hablar con las chicas Kimono de mientras. No, ves a las rutas. Estas te van a tener que enfrentar a todas de golpe. ¿eh? ¡Fuera! No, esa Hostia, de es un Team Rocket, tío. Ay, ¿cómo se dice aburrimiento en argentino, tío? Vaya paja de danza. Ya podías marcar una... No, ya podías bailar... Hostia, ¿qué se baila en Argentina, tío? ¿Cómo se llamaba? Ya podían bailar un tango o cualquier otra cosa más animada. Caballero, lamento la lesión a vuestras peticiones. Están fuera de lugar. ¿Cómo? ¿Te atreves a llevarme la contraria a un espectador, China? ¡Chinarda! Haz la fa... No, mira. Hace falta que te haga una demostración, Chinarda. Fíjate bien cómo voy a hacer para mover las caderas. Ja, 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 ja. Para. Con que así vale, se... sí, enfréntate al... Con que así se ve el autismo. ¿China? Está sin palabras, ¿eh? ¿Eh? ¿Y vos quién sos? Estoy en plena coreografía. Hoy es el día de los putos acentos, ¿eh? Sí. Team Rocket soldado. La va a banear. La va a banear. Creo que Krogon está en el sentido opuesto, ¿no? Tendría que estar mirando hacia el otro lado. Es verdad. ¿O no? Qué top, tío. Sí, ¿eh? No, Mareda. Ah, vale, pensé que había hecho, tío. No, he hecho Humareda. Ah, solo tenía eso. Eso quiere decir tenía que perdí, esto. ¿no? Pero yo no soy cualquiera. Yo tengo 2 ladrillos en los puños. Y tengo buena pegada. No lo digo yo, lo dice la persona que me entrega. Que me entrena. Ahora que caigo, no debería estar perdiendo el tiempo acá. Estamos en medio de una misión importante. Si me pillan, me pasaré el resto de los días pelando papas. Tirando patatas. Haciendo milanesas. Mejor... ¿Cómo se dice me la piro en Argentina, tío? Mejor me voy de acá a tiempo. Hay otra palabra. Me corro de acá, es verdad. Disculpadme, vuestro nombre es aquí más alto. Ha sido magnífico. Ay, mierda, me ha pasado eso. Vuestra destreza a la hora de entrenar Pokémon con ternura y dureza al mismo tiempo es admirable. Si Lula es la persona indicada. Olvidad lo último. Estaba pensando en voz alta. Ah, bueno. ¿Y este? Quieren que te abras un OnlyFans. Fantástico. Otro viejo más. Pese a tu edad, has demostrado que no te acobardas fácilmente. Toma esta como muestra de agradecimiento. Ay, Bien, la de MO Sur. Sur. Sí. Ciudad Malva está al lado y tenía agua. Pero tienes que tener la medalla de gimnasio Ah, mierda. de esta ciudad. Para ser tan joven no lo hace mala. ¿Te has pensado abrir la OnlyFans? Mi oportunidad. Ahora podría conocer a la chica Kimono. A ese hay que echarlo del teatro, ¿eh? ¿Dónde has dicho que había ropa? Pásate por la tienda a la derecha del todo. Y pásate por la tienda a ver qué vende. Vale. Muy bien. Pa, pa, para, pa. Mierda. Ahí. Comprar. Garra afilada. Refresco. Píllala. Éter.
Vale. Adiós. Ves a ver las Pokéballs que hay, que solo tienes Pokéballs. A ver si hay Super Balls o Ultra Balls. Te ¿Se será más pueden fácil comprar? capturar los Pokémon que ya. Claro. Debería de poderse. Pensaba que en los bloques solo se puede usar Pokéballs. Y Super Balls. Pilla un montón. Si tienes dinero infinito. Me he pillado al máximo. Pues ya está. Voy a intentar comprar un caramelo raro. ¡Ay! ¡Funcionan! Sí, pero valen 10.000. Cada Pero caramelo. funcionan. Sí, Antes no iban. no me acuerdo. Que tuvimos que poner con el save. Sí. Vale. Ruta 42. Se puso creepypástico. Ahí hay un objeto. Puya nociva. Puya nociva. Nah, increíble. Vale. En la No, cueva. métete en el monte mortero este. Oh. Ahora sale el montañero, te da la. ¡Caramba! fuerza, ¡Qué creo, desastre! Me he llevado a alguien por delante por ir disparado. ¿Te has hecho daño? Voy a darte esto como muestra de disculpa. No llores, ¿eh? No me denuncies a la policía, por favor, ¿eh? Otra máquina oculta. Mejor, mejor. Fuerza. Ah, mira, esta se la puedo usar. Suena bien, ¿no? Con esto te ahorrarás muchos problemas cuando quieras subir montañas. Y también con este soborno me ahorrarás muchos problemas a mí. Recuerda no denunciarme, por favor. Vamos allá. El Golbat. Nada, consigue Pokémon de ruta y salte de aquí. Más fácil, ¿no? No, por eso estoy haciendo esto. A ver qué sale. Hostia. Un Gradily. Bueno, planta roca. Creo que defensivo. Pero miro, ¿eh? Pam, 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 para. Yo mientras voy haciendo la de siempre. 107. Bueno, 107 de defensa especial es lo más alto que tiene. Y de defensa 97. Está bien. Sin más, ¿no? Defensas Bye. altas, ya está. El fósil más feo, ¿eh? No, ¿cuál es el fósil más feo? Bueno, yo diría que es el de Galar, ¿no? Pero la gracia de eso es que sean feos. Ya. A ver, el fósil más feo no sé cuál, ¿eh? Tío, yo no soy muy fan de Aerodáctil, ¿eh? Bueno, me parece Pokémon Es fósil demasiado base, simple, ¿sabes? tío. Es como... Esa es la gracia. A mí no me gusta. Mi favorito es Bastiodon. Hostia. A mí Rampardo me flipa. A mí Y Bastiodon. Omastar. Omastar me también, mola mucho. sí. A mí Omanite. también. Omanite. Y los de Kalos me parecen el mejor dúo de fósiles junto a los de Sinnoh. ¿Cuáles eran? En plan, los dos son muy buenos diseños. El El Tyrantrum y el Amaura, ¿no? Sí, bueno, la evolución. No. A mí me flipa la Yo le tortuga. pongo este. El. Ah, Tirtoga, la evolución de Tirtoga, como ya. ¿Qué monte le pongo a Cradily? La tortuga de Teselia. Era buena también. Hostia, no lo sé, me has pillado aquí. Carracosta. Carracosta es un buen Pokémon también. Sí. Es muy tanque, lo que es por 4 al planta. Ponle. Le voy No a sé. poner... No lo sé, tío. Lorena. ¿Cómo? Lorena. ¿Por algún motivo en específico? No, pero si se te ocurre otro mejor. Mira, voy a abrir un libro y la primera palabra que lea le voy a poner ese mote. Sí, venga, va. A Mota. ver, cierro los ojos. Primera palabra que señalo con el dedo. Es... Arrogancia. Venga. Aunque Fame dice Mota, Vale, mota. Al siguiente le ponemos arrogancia. Que aún queda otra ruta. No, al siguiente le ponemos el nombre que se merezca. Fuera de la Yo creo que va cueva. a ser un poco malísimo. Y ahora a la izquierda del todo, la siguiente Ti, ruta. ti, 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 ti. Esta música era mítica, ¿eh? Sí. Aunque yo nunca tuve Pokémon Heart Gold y Soul Silver de pequeño. No, nunca.
¿Lo estás Qué jugando aquí por primera vez? No, lo jugué en emuladores. Pero yo ahorré, me acuerdo hasta el dinero que ahorré 112 euros. Aquí salía en verano Meowth, porque creo. Mi abuelo me daba 2 euros diarios. Ah, diarios, joder. Esta anécdota, sí, en verano. Ya, es que mi abuelo tenía pasta. Y Ojo. llegó del verano con ¡Hostia! 9 años. Me da una Smash. Grovyle. ¡Buah! Uy. Deslumbrar y captura, Segundo inicial de planta que tenemos hoy, Mejor que Meganium. Sí. Eso es Y verdad. mejor inicial de Joen. Hostia, doble filo. Mejor inicial de Joen. No, eso ya no. Dicho está, dicho está. Eso, ahorré 112 euros, volví del verano con un tarro lleno de monedas de 2 euros y se lo enseño a mis padres, que estábamos, me acuerdo, de comida. Estábamos mis padres, yo, mi hermano y mi abuelo de comida. Me enseñó lo que ha ahorrado y mi madre con una sonrisa y riéndose dice, anda, mira, para el material escolar. Ja, 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 ja. Y me lo en mi cara. Joder. No sé, la cara que se me quedó y es algo que siempre se lo recuerdo. Mamá, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas, mamá? Eres un rencoroso de Encima mierda. rencoroso era para este. Es que, tío, me iba a comprar los dos porque dije, tengo 112 Tiene euros, me fuego compro sagrado, los dos. Grovyle. Bueno, yo se lo cambiaría. Me sobraba, y encima me sobraba para un tercer juego, Y me ha ¿sabes? Si quemado. acaso. Yo sí que estoy quemado de mi madre. La voy a denunciar. Saca a Glitter. Me he adelantado. Pero este es bueno. Grovyle, sí. Bolsa. Espera. No, Super Bowl. O Casobol, que es de noche. Mierda. Ah, igual, ¡Eh! la próxima, la próxima. Ahí está. Sabía que se Ah. capturarían esto. Oh, let's go. Buah. ¿Cómo lo vas a llamar? No lo sé. ¿Lo llamamos Fénix? No. Es el mejor inicial de Joen. tío. No voy a llamar Phoenix a un puto Grovyle, no. No, Fénix no, el Pokémon Fénix. Llámalo Pache. No, no lo voy a poner. No quiero que mi Phoenix sea un puto... Paso, tío. Y si sale algo Está mejor más que... reprimido. Lo Pues hemos... sí, la verdad es que sí. Llámalo concubino. Vale, concubino. Hala, ya está. Ah. Y ahora ves a ver qué habilidades tienen y tal. Había otra ruta Ya, más abajo, ¿no? naturales. Sí, pero ya son las 4 pasadas. Si quieres seguimos un poquito más. Yo iría a Pero la otra entonces ruta. acabarás en Ciudad Oliva. Y luego miramos... Pues entonces Los tira a datos y Ciudad nos Oliva y vamos. consigue la... Tira a Ciudad Oliva y consigue la caña ya. Y así Ah, puedo ir hacia Olivo. en Ciudad Oliva pescas, claro. Sí, la acabo de mirar. Al final El zinc, te pillaste dale el vacaciones, ¿no? zinc Al hombre, sí. Pues un Aunque ratillo más vuelvo nos de aquí a quedamos, 2 ¿no? semanas. O sea, Un ratillo. Tampoco mucho. Uy, casi me voy de cara a la entrenadora. con 2 huevos, Agua. Este tío, ¿qué quiere? Otro anciano Oh, más. Oye, a tío, ver. macho. Eso que ya sabéis, una Pokédex, ¿qué recuerdos me trae? Yo soy Baoba. Antes era el encargado de la zona Safari en Ciudad Fucsia. Pero casi de un día para otro, los visitantes fueron perdiendo el interés y se encontraron otros entretenimientos. Decían que estaba pasando de moda mi zona Safari. Entonces decidí irme al extranjero, a aprender nuevas técnicas de gerencia. Y ahora he construido una zona Safari nueva en Ciudad Orquídea. Y ahora el destino ha hecho que tú y yo nos encontremos por alguna razón. Creo que es una señal para que nos demos nuestros números de teléfono. Cuando la zona Safari esté a punto, tú serás el primero. Tú serás el primero en saberlo. Sí, estoy asumiendo tu género. ¿Me das tu número o no? Vale. Otro abuelo que tiene mi teléfono. Y se va. Tío, ¿cuántos abuelos tienen mi número? Aquí está el mil tan malito. Jamás supe cómo se De cura aquí este es de donde Miltank. lo capturó Blanca. Última baza. ¿Qué dices? No, que aquí es donde capturó Blanca su Miltank. Ah. A ver, aquí es donde sale, ¿no? Pero el que hay malo a este Pero bueno, nunca lo llega a curar. Este, el enfermo. como yo tampoco.
¿Cómo le va a traer recuerdos si esto ocurre como unos años después de Rojo y Oak inventó la Pokédex? Porque tienes demencia senil. No le hagas caso. Tiene demencia senil y ya está. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto está pegado de entrenadores, ¿eh? ¿Esta es otra ruta? No. Entonces no había más rutas abajo. Ahí la de agua. Sí, pero no te la habías pensado esa. Hostia. No, no hay combate. Eres tú, ¿eh? Ah, sí. ¿Tú otra vez? ¿Por qué insistes? Perdón. ¿Por qué insistes tanto en clinkers como tú? No me asustan. Literalmente habla con el Rafa, ¿eh? Sí. Y hablando de debiluchos, la líder de gimnasio no está aquí. Se supone que está cuidando a un Pokémon enfermo en el faro. No. Habría que deshacerse de un Pokémon así. Los Pokémon que no pueden luchar son unos inútiles. ¿Por qué no vas a entrenar al faro? ¿Hay salvajes en el faro? No. Joder. Debe ser el único sitio donde puedas destacar un poco. Aparte, guarra. Es algo que dirá el Rafa. Sí, la verdad es que sí. Vale, ahora sí te... La música de Ciudad Malva, reciclada. La caña, ¿quién me la da? En la casa verde que había arriba. Por ahí que era aquí, no me acuerdo. Sí, porque hay un pescador. ¡Dame! La puta caña buena. Caña Caña buena. buena, ¿eh? Bueno, en verdad da igual qué caña sea. Es No, random. la vieja solo te da Magikarp. En el normal. Ya, verdad. Aunque bueno, yo no me quejo de un Verdad. Magikarp, ¿eh? Aquí había algo, ¿no? Al frente batalla. Sí, pero esto es postgame. Frente de batalla, es verdad. No, era... Uf. Pilla la bolsa, ves a objetos clave y ahí. No, no, es ahí, es ahí. Tengo el Snorlax quemado. Ah. Que es el de capturar. Aunque esta ciudad no tiene una zona donde puedas pescar porque te has ido a la ruta de al lado, ¿eh? Sí. 7 palabras. 7 palabras. No, Bueno. no, vete aquí a Ciudad Olivo. Puedo pescar en los Mira a dos ver dónde sitios. puedes pescar. Sí. Pero bueno, yo dejaría esto para el siguiente capítulo, así le damos un poco más de emoción. Vale. Y si no, ya tenemos Pokémon de Tiene todas vallas. las rutas, ¿sabes? Aquí. Justo aquí, ¿eh? En todo el vacío legal. Sí. Pasa página. Ahí. Ahí, asignada, ¿ves? Ah, más fácil. A ver qué es. Qué nervios, qué nervios. ¡Qué nervios! Nervios. Nada, lo tenemos. Lo tenemos. Caca. Hazle en turbo. Es verdad. Aunque a la hora de pescar tendrás que ir tranquilo. En verdad pega, ¿eh? Que haya salido un Prinplup. Sí, aquí sí. A ver. A ver. Yo digo que es un Electrike. ¡Hostia! ¡Pachi, tío! De una. Deslumbrar y super diente. ¡Hidrocañón tiene! ¡Hostia! Apúralo, ¿eh? Que me revienta. Saca el Snorlax. El Snorlax es muy tanque. Sí. especial. Superdiente. Le hago otro. Otro más. Déjalo en rojo. Vamos a lo seguro. Uno más. y Anillo ya está. ígneo. Anillo. Pero ¿cómo está tan roto? ¡No! Fénix. Te la han dejado más. Da igual. Tiene un turno de descanso. Super diente. Sí. Y ahora ocasión. Ha fallado Superdiente. Mierda, ha fallado. Te ha quitado casi la mitad, Saca Glitter. Caso Ball.
Venga, va, tírala, tírala. Prueba, prueba. Hemos venido a jugar, ¿no? Sí. Le pongo el Mote Fénix a este. Espérate, espérate. ¡Ojo! Vale. Claro, es que no podemos ver las estadísticas antes de elegir. Ya. Pero sí, ponle Fénix. ¿Le pongo Pachi? Sí, tío, es que un Charizard con hidrocañón, anillo ignio. Ya, eso es verdad. Y si tenemos suerte, a lo mejor tiene la naturaleza favorable a ataque especial, ¿sabes? Vale. Avisa por el Discord Un Pachi. que ¿Qué nuestro Mote Fénix es Pachi y es un Charizard. ¿Eso no lo hacemos cuando acabemos? Hazlo ahora, es que si no se me va a olvidar. Bueno, cuando acabemos. Vale. Que haces foto del equipo, ¿no? Y lo decimos. Ah, es que no está en Vale, el pues vete a equipo. la ciudad Iris. Bueno, ahora lo miras. Espera, vamos a Ciudad Iris. Pescas allí y ya está. Uy, Cuidado que aquí hay entrenadores. Sí, ¿no? y me los he Compartido saltado con antes. todo el mundo. Pero te has saltado todos, ¿eh? de este no se puede huir. ¡Ay, sí, se puede! Hostia, ¿qué? De aquí arriba también. No, pero está esto. Pues 2 iniciales por toda puta cara, 3-3, el Meganium también cuenta. Es verdad. Y a ver aquí, ojalá nos toque algo bueno también. Sí, y luego a Ciudad Malva. Un Swampert. Uf, como le toca un Swampert. Cállate, cállate, que nos va a salir una mierda ahora. A ver qué Tengo sale. fe, tengo fe. Tengo fe. ¡Hostia! Bueno, un Kingdra. No puede está ser mal. un Kingdra. Dragón, agua. Desombrar y. Bueno, Tío, somos unos básicos. Le hemos puesto el Mote Fénix a un Charizard. Somos ya lo unos... seguro, ¿no? Y Charizard no es ni mi top 10 Pokémon favoritos, siquiera. A mí lo era. Somos unos básicos de mierda, tío. Pero es que estaba chetado. No se puede cambiar a Se puede Colton. cambiar, claro. La ha hecho Giro Fuego. Giro Fuego, perdona, que me ahogo. Ocasobol. Si algo le va a afectar es Ocasobol. A ver. Somos literalmente Lionel, ¿sabes? El de espada y escudo. Sí. Pues sí que le ha afectado, sí, la Ocasobol. ¿Ves? ¿Qué mote le pongo? Mm. ¿Qué mote le Buah, pega a un yo qué caballito sé, de tío. mar? El Fénix tendría que haber sido un Osvaldo. The Wong. ¿Por qué? No lo sé. Digo lo del The Wong, ¿por qué? Osama. Bueno, la ruta Vale, esta. A ver los Pokémon, a ver los Pokémon. Pero ahí hay césped. Ah. No, captúralo, da igual si está randomizado. Pero podemos hacer el capítulo Pero así siguiente, el capítulo siguiente tenemos uno. Sí, empezamos fuerte, ¿no? Sí, y nos hará ilusión. Espera. Pues sí que ha habido Pokémon. Y es más, podemos ir a Ciudad Malva también a pata y pescar ahí. Vale, pesco ahí y nos miramos Aquí todos está. seguidos. Y también en las ruinas de. Las ruinas estas de uno. Ya pescamos ahí, ¿no? No, no había caña antes. Pero, digo, entramos a las ruinas y pillamos al bacon ese. Ah, es verdad, es verdad. Uf, un Mawel, me mola mucho. Mega Mawile mola, Está muy. Sí, está muy roto. Ah, Dewon es el peor diseño de primera gen. No lo sé. Ah, Magnemite. Dewon, había entendido Dewot. No. Dewon es el diseño más simple de la primera generación. No ha tenido ni forma regional, ni mega evolución. Nada. Pero Más nada, ¿eh? simple. Mira que A mí tengo sí. la espalda. Dewon. Mira que tengo la espalda. Pero, aunque sea Magnemite, aunque sean tres Magnemite, Dewon, ¿qué es?
es todo blanco y está basado en una morsa cómicamente dibujada con un cuerno. ¿Entiendes? Y Charizard es un dragón Gengar, naranja. por lo menos, Y Charizard es un dragón naranja. pero Charizard tiene el fuego en la cola, tiene los dos cuernos, es naranja, por lo menos Bueno, cambia un y color. Squirtle es una tortuga azul. Pero la cola tiene más tipo torbellino. Tienen algo que destaca, pero ¿qué destaca, tío? Es muy simple para mí. Victreebel. Un Victreebel. Oye, ¿cuántos Pokémon de Eh. tipo planta, no? ¿Te han tocado? Hoy no teníamos. ¿Te acuerdas que dijimos? No tenemos ni un tipo planta. Pues mira. Sí, sí. Ahora tenemos un huevo de Me pega en la suplentes. boca. Ya ves. Me mola la mega de Victreebel, tengo que decirlo. Sí, a mí también me gusta. Me va a matar. Ah, no. No. ¿Cómo estás tan tocado? No lo sé. Ah, sí, por el de antes. ¿Ah, no te has curado? Super Bowl. Todos a la primera. ¿Qué cojones está pasando? Hoy te está saliendo todo a pedir de Milhouse, Toda la mala suerte del casino. Sí, era lo que iba a decir. Sin contar el casino, Sí, y además la líder de gimnasio tenía Pokémon de mierda también. lo he visto. Vaya chiste. ¿Cómo le pongo? Hostia. Además, Sabía Victreebel al sur de la Torre Bellsprout, ¿eh? Sí. ¿Cómo le pongo, tío, a Victreebel? Fua, es que ya hemos puesto muchos motes ya hoy, no se me ocurre nada. Nomura. ¿Cómo? Nomura. Nomura, ¿por qué? Pues no sé. Es que no tengo que buscar el significado a todo. Si tuviéramos que buscar el significado, no acabamos. Ya. Yo es que soy Skibidi Toilet. Skibidi Toilet, Es que tío, lo mejor el joder. nombre es los random, tío. Joder. Tío. Te estoy diciendo, al siguiente ponle el mote que diga. Dame, es que Skibidi Toilet está chulo. ¿Dónde vas? Pensaba que era el centro Pokémon. Me he equivocado. Ya no hay nada más de surf, ¿no? O sea, de pescar ni nada, ¿no? En tu pueblo. Pero en el pueblo... Bueno, sí, podemos ir, va. Aunque luego para volver va a ser una mierda, para volver. Bueno, el siguiente capítulo, antes de abrir directo, vuelvo a Ciudad Malva. Mejor. ¿No? Sí. Es más, en el pueblo que te hace el tutorial de los zapatos también puedes pescar. Es verdad. Yo pensaba que todo esto lo haríamos cuando tuviéramos surf. Pues también podríamos. Bueno, pero ya que estamos... Y se sorprende el Magneton. Te pones a pescar tú y se sorprende el Magneton. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Un Zigzagoon! ¡Zigzagoon! No lo voy a capturar, ¿qué cojones? Júralo. A lo mejor tiene una habilidad súper buena. Un Zigzagoon de No, no lo mierda. mates, Sí. ¿Y qué? Yo confío. ¡No lo mates! Te juro que lo he hecho sin querer, No pensé que morirías, que tiene nivel alto. Coño, tienes coldo con imán. Ya, eso es verdad. De verdad que no lo he hecho queriendo, Lo digo en Ay, serio. F en el chat. A ver. Aquí no hay objeto, ¿no? No hay. No, ves por abajo. Por abajo no hay para saltar. Hay que dar toda la vuelta. Ahí arriba hay un objeto. Pero bueno, Vaya pomaro. Bueno, para he estado con esto... las vallas, tío.
Cagnia. Otro tipo planta. Todo plantas. Sí, tío. A este llama el Skibidi. Mira, le pega, Skibidi Toilet. Sí. No, a este le pega a Skibidi a secas. El tipo planta es mi favorito. ¿Así? Sí. Y el dragón. Pues la verdad es que te pega, ¿Y sabes cuál es el mío? Eléctrico. No, el fuego. Y el hada. No te pega. Ya. O sea, están muy el rotos. fuego no te pega. Ya. Bueno, me, mi pega Pokémon el favorito es tipo, tipo agua. me pega el tipo planta por toda la puta cara. No sé, te pega. A ver, Skibidi. De Rafa el tipo hielo. Al lado de la... Tío, estaba buscando la B, Hay que cerrar el stream, tío. Hay que cerrar el stream, tío. Skibidi. ¿Y por qué tienes un Venonat? Porque era un Pokémon muy reconocible. Joven Chano me está llamando. Makima, buenas noches. Soy Chano, ¿estás despierta? ¿Te acuerdas de mi Tentacool? El que he dicho antes, El que está hecho en figura. Pues bien, mi Tentacool es distinto a los otros Tentacool. Es el mejor Tentacool de todos los Tentacool. ¿Ves por dónde voy? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no me devuelves las llamadas, Makima, ¿No quieres ver mi Literal. Tentacool? ¿Por qué no me devuelves las llamadas, por favor? Literal así. Este Joven es el sexto Chano. mensaje que te dejo, Sí. Makima. Bueno. Por favor, mira mi Tentacool. No, ves a otro pueblo y miramos los Pokémon, a ver, por lo Ah, menos. es verdad, es verdad. Además hay que hacer fotos y eso. ¡Potarda! Lantur. Un Pokémon que me gusta. Aunque me gusta más Chinchou. Aquí es todo lo que podía haber salido, Sí. Te estás haciendo un repaso entero, Sí. ¿Dónde vas? Al centro Pokémon. Te has ido para abajo. PC Vale. débil. Mover Pokémon. Ah, pues al Charizard lo dejamos en el equipo porque es inmortal. Pero espérate, empieza por el Cradily. Arriba. Eso es. Forest. Arriba, segunda fila, penúltimo. Aquí. Joder, hemos capturado un montón. Ya ves. Datos. Vista lince, no disminuye la precisión. Vale, dale a ahí. Más ataque, menos defensa especial. No le viene mal, la verdad. Baja. Caparazón, está bien. Más ataque, menos defensa especial. Bueno, es un atacante físico y especial. Está bien. No es nada del otro Uy. mundo, pero bueno. Charizard, francotirador. Y es natural, es muy bueno. Potencia los movimientos si se vuelven críticos. Le puedes dar garra afilada, que aumenta la probabilidad de crítico. Y si acierta siempre el crítico, es una bestia parda. Pero ¡Qué buen Fénix, tío! es muy bueno. Somos literalmente Lionel, Yo le pondría un 9. Si hubiera tenido una naturaleza favorable, ya habría sido de 10. Pero está Fua. muy bien. A ver, baja más. Encadenado. Esto es cuando haces ataques como Pin Misil y esto. Es más fácil que haga 5 golpes seguidos. Joder. Más ataque especial, menos ataque. Eso está muy bien, Ya lo sabemos. Gran encanto también está muy bien. Y naturaleza neutra también. Está bien. Está bien. No es nada del otro mundo, pero está bien. Muro mágico. ¡Uf! Este es muy bueno, muro mágico. Menos defensa, más defensa especial. Es una pura mierda eso. Pero está muy bien la naturaleza. Esa es de las mejores. O sea, de habilidades, digo. Es de las mejores habilidades que hay. Y ya estaría, porque este se lo tenemos. Vamos. Tenía que salir, ¿no? Vale, vamos a mirar el equipo. Dale equipo Pokémon. Perdón. A ver. Nada, tranquilo. Al Fénix lo tenemos que poner en el equipo. Quita al Primplop, porque por ahora no lo vamos a usar hasta que no evolucione. Y cámbialo por el Charizard. Y al Coldo lo podrías quitar y poner al Sidra, que es buen Pokémon. O al Grovyle.
Grovyle, va. O sea, Colt es muy bueno para capturar Pokémon. Y Honchkrow creo que puede ser mejor que Staraptor. Habría que mirar las naturalezas y eso, ¿eh? Creo que sí. A ver. ¿Y a quién me has dicho que ponga? Teatra. A Grovyle. O a Grovyle, el que tú quieras. Los dos son buenos Pokémon y tienen tipos buenos. Pon a Sidra, que es tipo dragón también. Sí, sí, que es atacante especial y encima tiene naturaleza, ¿sabes? Favorable. Déjalo así. Y voy a ver cómo evoluciona Sidra, porque a lo mejor lo podemos evolucionar ya. Pues no sé si había una escama dragón por ahí. Sí, vamos a darle los caramelos. Sí. Porque luego en el capítulo siguiente se nos va a olvidar que no se los hemos dado, lo más seguro. Evolucionando si tiene escama dragón. ¿Dónde había escama dragón? ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo. Pues en el siguiente capítulo, antes de empezar, nos ponemos a buscar por toda la región, ¿vale? Ah, ¿a qué nivel los pongo? Bueno, ya nos toca ir al gimnasio directamente, ¿no? 28, por ahí, Vale. si quieres. Pero Siete- eso lo podemos hacer la semana que viene. off stream. 28. Onda ígnea. Da igual si tiene fuego sagrado. Vale. Kingdra está en esta gen. Sí, es la evolución de Sidra y Es justo de esta apareció gen, ¿no? en Yoto. Sí, es justo de esta gen. Fuego resplandor. Poco resplandor. No es atacante físico, no se lo sé. Ah, vale. Y Apache tienes que darle la garra afilada esa que hemos comprado. Ah, es antes. verdad. Pisotón. Y pisotón, enséñaselo. Que le quito. Quítale fuerza bruta. No, quítale. Buah, ¿qué le quitamos? Es que pisotón es tipo normal, tiene stab. Quítale pájaro osado, si no lo hemos usado aún. Ya, y eso es tenemos verdad. al Charizard y al Honchkrow. Eso es verdad. Pájaro usado es verdad que lo teníamos para cuando no teníamos pájaros. Encima se hace daño a sí mismo. 28. Usar. Residuos. Es atacante especial, ¿no? Enséñaselo. A ver qué movimiento, qué stats tenía. Sí, cámbiaselo por pedrada. Pues residuos es un movimiento, creo que tenía. ¿Qué Es hace que daba residuos? muchísimo daño, pero. Es como bomba lodo, pero un poquito más débil. Ah, pero es tipo normal, ¿no? No, veneno. No sé por qué me ha parecido verlo normal. No sé. Sí. Te digo el daño que hace. Hace un daño de 65. Hace poco, pero. Podemos enseñarle los movimientos ahora también si quiere, me da igual. Y los objetos también se los podemos equipar. Voy a hacer la foto del equipo. Vale. Es bueno, el equipo. ¿Y qué me has dicho que haga? Nada, ponerle objetos y movimientos si quieres. Vale. A ver, la garra rápida. No, ¿qué me has dicho que le dé? Garra afilada. Garra Esa es la última de afilada. todas. Y dásela a Apache. Apache. Va a ser una bestia de críticos, ¿eh? Eso espero, eso espero. Y los objetos que tienes, a ver cuáles tienes. Dale colmillo agudo, cógelo. Y dáselo a un Pokémon que sea rápido. ¿Cuál sería rápido de aquí? No lo sé. Osama. Osama no tiene nada. Pues pues a Osama. ¿Sabes? Por ponerle algo, en verdad. Sí. Ya lo miraremos la semana que viene a fondo. Y ya está. Mira movimientos, a ver qué podemos enseñarle si quieres. Martillazo, mira, pilla martillazo. Y si Honchkrow puede aprenderlo, se lo enseñas, porque es un ataque muy fuerte. Y encima suele ser crítico, ¿sabes? No puede. Pues Apache. 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 A ver qué movimientos tenía. Sí. Que suele ser crítico, tío. Lo cambio por hidrocañón. No lo sé, tío, ahora tengo dudas. ¿Qué hacía Hidrocañón? En plan, ¿tiene que descansar un turno? Creo que sí. No, espera, lo miramos. Sí. No se lo quites porque es muy poderoso, tío. No le pongas martillazo aún. No le pongas martillazo. Exacto, dile que sí. A defender, pilla a defender. La segunda, eso es. Esto a los Vale. Pokémon tanques, como Glicer. Pónsela a Glicer.
A ver. Porque luces. puedes tener un tanque que dure mucho en el campo, ¿sabes? Puedes quitarle el electrocañón, que no lo usas. Es verdad. Lo usaba cuando no teníamos todavía el otro. Sí, A defender. exacto. Y si ves que se te alarga el combate, pues lo usas y ya está. Giro fuego es bueno. Bostezo también es bueno. A ver, pasa. Aerochorro, pilla aerochorro. Así se lo podemos enseñar a Pachi. Es tipo volador. Encima suele dar un golpe crítico. Enséñaselo. No, ¡No apto. está apto, tío! Pero si no, es tipo volador. Enséñaselo a Osama. Enséñaselo a Osama. Ay, perdón. Ah, tranquilo. A ver. No. ¡Qué rabia! No puedo aprenderlo. No puede ser. Ah, qué rabia más grande, A Osama. Sí, porque es bueno en ataque especial. Es favorable. ¿Qué Ves que le tiene 72 de ataque especial y aún está al nivel 28. Es una locura. Quítale. Buah, que buenos movimientos. Quítale perrayo, que dura 2 turnos y encima es tipo normal. Para eso le pones uno con. Vale. Con. Pues debilidades y eso. Muy bien. ¿Qué más queda? ¿Pasa? Y ya está. Surf, golpe roca y todo esto, pero bueno, eso ya lo veremos. Tenemos Cuando que tener más un lo esclavo usamos. de Meos. Por desgracia, sí. Pues ya está. Oye, está muy bien el equipo, Sí. Voy a poner al Fénix el primero. Como es inmortal. Si hay que sacrificar a alguien, lo bueno es que ahora que tenemos Fénix podemos sacrificarle a él, Pues sí. ¿no? Como Sí, ese se puede curar, o sea, puede revivir. Míralo. Es que Charizard es un buen diseño, aunque estés cansado de él. Que es un Ahora diseño tiene, muy bueno. ¿Ya sabes qué me pasa? Por suerte nunca uso a Charizard. Así que no me parece... ¿What? Porque prefiero usar otros. Pachi se llama, Yo hubo una época en la que se usaba bastante a Charizard. Me queda un poco A este hay que... Además, Como es el Fénix y puede morir, hay que procurar levelearlo con combates, Vale. Aunque lo maten, Pues da igual. encima ganar a EV. Aunque lo maten. Para pillar IVs, ¿sabes? Vale, pues la semana que viene hacemos esto, ¿vale? Joven Chano. Antes de. Buenas noches, ¿estás despierta? Atrapé un Relicanth salvaje el otro día. Estuvo chupado. En fin, ¿qué le vamos a hacer si somos tan fuertes, ¿Y cuándo me vienes a ver? Bueno, hasta luego. Chano está loco. Además estoy al lado suyo, Es como Bueno. el Pachi de verdad. Voy a guardar. Pues la zona que viene que seguimos. Vamos bien de tiempo, ¿no? La zona que viene. Los siguientes que están Sí. pegados. Es que la semana que viene ya es la última de enero, ¿no? Sí. Eso es la putada. Vamos por la mitad del juego. Sí, ¿Y cuándo es la fecha límite? no lo sé. Pero tú tienes que ir a París. Pero eso es a finales de febrero. Ah, vale. Ah, entonces, sin problema. Y no sé. O sea, ahí voy del 24 al 27, que cae en 3 semanas. En plan, Pensaba creo que el viernes lo que tengo libre. Y encima esta semana tengo vacaciones. la semana que viene tienes No, vacaciones. no te preocupes. No, la semana de París tengo vacaciones el fin de semana. Ah, En plan, estaré aquí, pero de vacaciones. Así que podemos hacer el directo el domingo, si no puedo el viernes. sí. Muy bien. Pues señores, voy a cerrar directo. Que tengáis un buen fin de semana. Buenas noches. Mañana, Lavaos los dientes. mañana subo vídeo pasado. Y el domingo, a ver si esta vez sí que hago el directo normal, a ver. El que hago todas las semanas. A ver, Que llevo 2 semanas seguidas que no lo he hecho, tío. Así que a 2 ver. semanas de lo que. Sí.